Sí, me tiró un pequeño error. Qué bonito. Hola, saludo de nuevo. Se me cagó. Me tiró un error. En fin. Hola de nuevo. Para los que lo están viendo en YouTube, comienza acá la parte porque el OBS me recagó. Pero no pasa nada, papu. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Yo estoy. Vamos a reiniciar la misión. Todo lo que había explicado lo tengo que explicar de nuevo. Bueno, qué bonito. Vamos a venir a hacer acá la misión de... pará. Leí la descripción del planeta y eso también se perdió. No. Ahora quedé picadito, papu. No. Ahora quedé picadito. Cargamos desde acá y lo volvemos a leer. No. Quedé recaliente. Pero bueno, vamos a hacer misiones secundarias y todo. Pero antes vamos a hacer la misión principal en Horizonte. Vamos, OBS de nada, papu. No, sí, me recagó. Me recontra cagó. Me tiró error código no sé qué chota y me fijo... Me fijo acá en la carpeta y no está el archivo. O sea que no sé qué pasó. Bueno. En fin. O sea, vi que ya ni siquiera estaba como... O sea, no decía grabando y yo dije, ¿qué pasó? Y veo el error y me meto en la carpeta, ¿verdad? Bueno, por lo menos habrá quedado el pedacito. Después lo uno con... No hay nada. Bueno. Horizonte es un planeta templado que ha alcanzado un momento ideal para el desarrollo de la vida basada en el carbono. Tiene una atmósfera de nitrógeno y oxígeno que mantiene gracias a sus abundantes plantas y bacterias. Su suelo es especialmente compatible con la vegetación de la Tierra, por lo que ha surgido una próspera comunidad humana. Si dice, ahora puedes leer sin errores, Rami, así queda como todo un lector cool. Ahí voy, mira. La población de Horizonte va en aumento. Un ataque de los recolectores en 2185 se cobró muchas bajas, pero los refugiados no han dejado de llegar al planeta desde que empezara la invasión de los Reapers. Como muchos de ellos aterrizan ilegalmente, no hay manera de llevar una cuenta exacta de la población. Aunque muchos colonos se muestran resentidos con los recién llegados, otros han recibido bien al nuevo cometido de Horizonte. Ahí casi la pifio, pero no. Los anuncios de Santuario, su principal centro de refugiados, se pueden ver por toda la galaxia. Aterrizar, vamos. Casi la derrapo ahí, Casi, pero no. Casi. Bueno, repito lo mismo que expliqué recién también. Vamos a llevar a Kaidan porque fue donde nos reencontramos con él en el segundo juego. Puta madre, venía hablando bien, loco. En el segundo juego fue acá, en Horizonte, así que lo vamos a llevar. Y obviamente vamos a llevar a la waifu, a la esposita, Liara Sony. Vámonos. Lo intenté lo más que pude, sí. Intenté hablar bien lo más que pude. Ponemos esta arma. Estoy teniendo un déjà vu. No es como que esto lo haya tenido que hacer hace 2 minutos. Pero bueno. Confirmar, dije. La estoy pifiando. Ahí está. Kaidan. Descarga criogénica. Tiki. Esto no. Vamos a ponerle a saltar como le había puesto antes. Duración del poder. Oh. Esto. Y un poquitito de barrera. Vámonos. Ahora sí. ¿Estás bien, OBS, no? ¿No me tiraste ningún error raro o no? ¿Estás grabando bien el sonido? Sí, todo perfecto. Bien, ahora sí. EDI, the sanctuary facility was devoted to aiding refugees from Reaper-controlled systems. The facility went offline recently, and no communications have come or gone since. It is unclear why Kai Lang or Cerberus would be interested in sanctuary. Y tuve que escuchar doble cómo me mencionan a Kai Lang mamagüevo. Lo odio, lo detesto, lo aborrezco. If there's a clue to Cerberus here, we find it. Ma'am, I'm picking up a signal from the facility. It's weak, but I'll try to boost it. This is Oriana Lawson. Stay away from Sanctuary. It's not what it seems. Please, you must listen to me. They're using... Oriana? That's Miranda's sister. She's here. Miranda can't be far away. Se complica, ¿eh? Approaching the LZ. Seeing some damage, Commander, but no activity. Cerberus does not get the jump on us this time. Se complica la vaina, dice Manuelo. Sí. Se complica la vaina, papu. Major damage, Commander. Yeah. Who is fighting? Bueno, vamos con nuestra munición congelante.
Something's jamming our signals. Explains no comms leaving the facility. We got trouble! ¡Ah, qué bonito! ¡Un Harvester! A harvester! I saw it! No solamente tenemos Cerberus, tenemos acá. Watch your backs! Tenemos presencia Reaper también, qué precioso. Uy, estas las odio, las detesto. A ver, voy a ver si les puedo mostrar la ejecución, porque hay una tipo de ejecución a melee que te hacen, que estaría bueno a ver si... La concha de tu hermana. Bueno, no me habría salido lo que les quería mostrar. Pero bueno, vamos a intentar de nuevo. Vamos a intentar de nuevo, porque no me salió. La munición congelante es muy buena, Rami. Creo que mucho. No la uses. ¡Ah, puta madre! Comms leaving the facility. Che, dale, no me deja guardar encima. Yo quería mostrarle, está muy bueno, como que te clava ahí, te hace mierda, pero no... Bueno, no importa. Pasa que comerme todo esto de nuevo cada vez que cada vez que no me salga va a ser un poco rompehuevo. Nemesis también, mierda. Watch your backs! Ah, sí, ese es el pro... ¿Por qué se salió de la cobertura? ¿What? Creo que le di sin querer alguna tecla. ¿Me voy a morir? Chicos, tienen un enemigo al lado. ¿Me pueden ayudar, por favor? Ay, como le quité la barrera, se fue volando. Uy, pobrecita. Listo. ¡No! Esa ejecución. Bueno, ya la vieron. Se la hicieron a otro personaje, pero ya la vieron. Era esa ejecución. Pobrecito, quedó tieso. Like they were evacuating. Pero era esa ejecución. And looks like the Reapers were chasing them out. About time they started killing each other. Sí. Qué bonito verlo. Que se hagan mierda entre ellos. ¿Cómo anda, señor Yaconito? Bienvenido al B7. Ñam, piecitas. Mostrar ejecución y las balas dicen no, sí, me cagan. Encima, casi que la tenía enfrente, pero hizo piu, piu, piu y me morí. Explora santuario. Come on. Cerberus shuttles came from that tower. Then that's where we're headed. Wow, me resulta tremendo porque nosotros vimos una parte de santuario, perdón, santuario de Horizonte que nada que ver con esto, porque esto lo construyeron después, ¿no? O tal vez ya estaba, pero no, nosotros no lo pudimos, no lo vimos en el segundo juego. No, pero sí creo que esto lo hicieron, lo construyeron después. No estoy seguro, la verdad. Right. A ver, registros de recepción, porcentaje de procesamiento de civiles, adultos 60% enviados a integración, niños 85% enviados a integración. Los candidatos aptos están asignando los alojamientos temporales por orden alfabético. Las unidades familiares se están respetando en aras de la facilidad de procesamiento. B. I will. I figure in another week I can finish off the remaining hours of my contract and move from staff housing into Sanctuary itself. I feel a little guilty that I'm getting an upgrade from standard accommodations, but that's the deal. Do your time at the front desk, get the perks. One more week. Bueno, pobrecito. The number of refugees has doubled in the last 2 weeks. I heard that people are just abandoning shuttles outside the main gate. They just don't have anywhere to go. We'll need to start setting up temporary shelters out there until they can be processed. Y claro, como cada vez hay más Reapers en la galaxia, van a venir más refugiados. Incident report 2139. An illegal communication device nearly made it past pre-screening. Scanner software has been adjusted. No way it could penetrate the central scrambler, but we can't chance a signal leaving the planet. Report filed. Bueno. Me gustan los chismecitos.
Por eso vengo todo para... Security cam footage. This is where they sorted out the refugees. Come on, let's keep looking. No, sí, creo que construyeron Another landing area. todo esto We saw were waiting to get in. But where are all the people they brought? después. Sí, sí. New arrivals are encouraged to aid those having trouble with registration. Got a fragment of something here. I can't call right now, but I'll send this as soon as I can. My little girl got sick, that's why I left. I love you, but I have to take care of her. The clinics were closing their doors to refugees. I couldn't borrow credits from you. I don't know where I learned about Sanctuary. Around, I guess. Seemed perfect. Somewhere to hide, you know? Just till she got better. I can see the place out the window. It's huge. They already have people waiting for us. Is not permitted within Sanctuary. Got something, Commander. Casualties, both sides. Ah. Sí, mira. Baja el Cerberus. Baja el Cerberus y ahí hay un Ragnar también cosechado. Ay. Convertido barra... Ay, le estaba disparando al cadáver. Yo soy un genio, Come la papita, papu. An observation deck. It's a dead end. We need an exit. Keep looking. Nada por acá. Voy a mirar todo por si hay alguna compu que tenga chispecitas y casitas así. Epa, ¿qué es? ¿Pistola? Hola Ramiro, también te enganché temprano. Hola gente, ¿cómo anda, Loro? ¿Sí? Sí, sí, hoy al comienzo, buen señor. ¿Cómo anda? Bienvenido. Buen sabadete para usted, buen señor. Ah, era por allá. Miranda. What's that? That's Miranda. This is Miranda Lawson. If you've managed to get this far, you must be desperate or stupid. Listen to me. This is not a refugee camp. This is a Cerberus facility run by my father, Henry Lawson. Turn back now. Uy, There uy, is no uy. help to be found here. All communication is being blocked from the central tower. Sanctuary is a lie. Stay away. Okay, so we've got Cerberus, Reapers, and Miranda's crazy father. Any ideas how this all fits? O sea, lo que nos está diciendo Miranda acá es: construyeron santuario, un supuesto paraíso para los refugiados de la galaxia que sufren por la guerra, y resulta que es de Cerberus. Y lo dirige el padre de Miranda. Seguramente la gente estará muy bien acá, los refugiados, que pues, no hay ninguno, curiosamente. Debe ser muy bonito, ¿no? A security panel. Shutting it down. Look at that. Why go to the trouble of concealing it? I don't know. Let's check it out. We have a back door into the facility. Let's move. ¿Cómo que el padre loco de Miranda? Así como lo oyes, Riz. Así como lo oyes. El padre loco de Miranda. Technology. I'm sure of it. I don't know how, but Cerberus has found a way to use it. The answer has to be here somewhere. Empanadas. Miranda's caught in the middle. Let's pick up the pace. ¿Cómo anda, señor Urban? Bienvenido, buen More sábado. like a factory than a refugee camp. Curioso comentario, Leon. Todos los padres iguales, inserte edad ahí. Control center. No power, though. Look around for a switch. Power switch. There. What's happening? Those are the refugees. A
Ah, mira qué bonito. They're just rounding them up and slaughtering them. Worse. Mira qué bonito el destino de los refugiados. O sea, están haciendo lo mismo que hacen los Reapers. Están cosechando gente. O sea, todos estos cascarones que estamos viendo son personas que querían paz, que estaban buscando un hogar. Escapar de la guerra. Come on. Qué hijos de puta los de Cerberus, en serio, che. Se mamaron. Siempre se han mamado, pero en este juego se turbo mamaron, me equivoqué. Creating mindless husks doesn't make sense. There must be more to this. The slaughter of so many. For what? The Reapers attacked because Shutting down the power. Ay, ¿por qué me cortas el diálogo, hermano? ¿Qué puto? En serio, de las cosas que más me fastidia que me haga el juego. La puta madre, boludo. Me tengo que quedar quieto como una estatua cada vez que van a hablar, porque si no pasa esto. No jodas. I'm shutting down the power to the processing plant to lock them down. It should keep them out of the entrance as well. Kai Lang. She doesn't know he's here. Miranda Lawson has arrived sooner than expected. You want me to deal with her? Only if she gets in your way. Stay focused. No, no, no. Find it and get out. Con Miranda no, mamá huevo, let's move. Con Miranda no, mamá huevo. Con esto descubrimos que Cerberus nunca quiso ser pro-humano, sino de tener control de todo. No, sí, es un hipócrita. O sea, yo no dudo de que el tipo en su cabeza sí se crea que es pro-humano y que está haciendo algo para la superioridad de la humanidad, todo. Pero ya está, ya se le metieron en el coco. Ya está re jodido. O sea, ¿de qué humanidad me estás hablando? Si estás usando a cientos de humanos inocentes que buscaban un lugar seguro para experimentar y lograr conseguir el control que estás buscando. Nah. La verdad que se mamó. Hasta sin estar presente, Miranda rompe los huevos. Ay, como que rompe los huevos. Gotta be more where they came from. I spent the last week making small adjustments to increase processing efficiency Uy, este es el padre de Miranda, creo, ¿eh? of subjects. Henry Lawson. I'm told there's a long line outside the main gate. The deception is an unfortunate necessity. Time is very short. Hijo de puta. We've confirmed the results of Cerberus experiments involving the husk creatures. A crude but necessary first step in decoding how the Reapers communicate. The key is how the Reaper signal interacts with the nanites implanted within the subject's body. It's early yet, but we are making No, se fueron al carajo, Bueno, ahí te acaban de decir que... ¡Ay, no! ¿Qué hace una de estas acá? ¡No! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué una de estas acá? Me atravesó el... No, ya está, ya. Entré en pánico. Corre. ¡Ay! No. Oh. Bueno, con esta van 2 muertes, Riz, por si querés sumar a tu cuenta. Pues ya morí antes. Una vez. Puta madre, pensé que había un espacio entre las cosas para cubrirme, no hay nada. Tremendo culazo. Pará, no te había visto bien. No te había visto bien. Bueno, me dio igual, no puede ser. Encima te mete como esa cosa que te... O sea, te mete un daño... No.
¡Ay! Uff. Ah, encima hay Ragnar también. Sí, mirá. Igual debería cambiar de munición. Sí, vamos a cambiar de munición. Ay, no, él viene. No, me voy a morir. Necesito comer. No me morí de puro pedo. De puro pedo. Uff. Siempre la waifu muerta. Uy, no, se mama, no. Uf. Es para allá. Ajá, este es el otro lado. ¡Ay! Nada. ¿Por qué me mira así? Mira esto, no. Dr. Nuri's legacy work with subject Paul Grayson provided a key element to our work here. Using the addictive drug red sand to break down the will was inspired, but proved unreliable for general application. We've proven that adrenaline and its cross-species equivalence is most effective and efficient. What kind of monster does this to people? I don't get it. No sé. Kedan, ¿podés dejar de ponerte la barrera cada rato? Porque antes la escuché y pensé que había sido la Banshee. Porque justo movió el brazo cuando escuché eso. A ver, actualización de progresos. Los objetos rechazados están resultando útiles para las pruebas genéticas preliminares. La tasa de mortandad es del 100%, lógicamente, pero los datos que se están recogiendo son vitales para mejorar las pruebas subsiguientes a los objetos viables. Nota, solo el personal que cuente con el permiso de seguridad Alpha 3 o superior puede acceder a la zona de pruebas de los residuos genéticos. ¡Residuos genéticos! Dios mío. Las infracciones de seguridad comportarán la rescisión automática del contrato. ¿Qué contrato? Hijo de puta, vos pensás que ellos firman para que le hagan esto, cancha tu madre. No, se refiere al contrato de los que trabajan acá, ¿no? Terminal's damaged. Hang on. Maybe we'll get some answers as to why the Reapers wanted this place shut down. Agua tarde. Voy. Cerberus and the Reapers were getting along. What changed? There it is. Heading to the tower to disable the communications scrambler. I have to get word out. Some refugees are turned into husks. Some are indoctrinated and shipped to the elusive man. Whoever's left is used in experiments. The data indicates that my father is trying to figure out how Reaper indoctrination works. Tricking refugees with food and shelter only to turn them into test subjects. And for what? No, sí es una aberración This lo is que están disgusting. haciendo. And the scale of this. Note that she mentioned shipping indoctrinated refugees to the elusive man. We can use that to find him. Good catch. Come on. Miranda said she was headed to the tower. Señorita, ¿quiere una empanada? Le lanza Kedan.
No. Bueno, a ver, si tengo que elegir, claramente le voy a lanzar a Kaidan. No lo dudo. Pero pobre Kaidan. Oh. Sí, ando medio perdidito. Acá, no sé por qué, me estoy enredando un poco. Ay. Batatita. Ah, para. Nada más rico. Que batatita prendido fuego. Batatita cosechado prendido fuego. Ah, mirá, no he visto. No, Rami, los pobres batatas. ¿Sabés qué es más lindo que un batata muerto? Un batata cosechado. Muerto. Y encima creo que estoy usando mal el término, porque creo que cosechado cuando se lo llevan y lo hacen puré para hacer sus cosas, no cuando los convierten, pero bueno, ya digo cosechado. Uy, se me trabó. A ver, para que acá parece que hay cositas. Creating these husk creatures was our first success. While not true husks, they still respond to Reaper signals. More work ahead, but we are moving forward. Dios mío. We're very close. Understanding the indoctrination process is one thing. However, turning it to our advantage is proving to be quite another. This is assembly line science. The sheer brute force of numbers and repetition is doing the thinking for us. Effective, but discovery happens at a pace. Yo diría que sería más el término procesado, ya que es el producto final. Sí, claro que es que el término ese nunca se usa en el juego. Y como a cada rato se ha mencionado, el cosechado queda mejor, ¿viste? Pero sí, técnicamente procesado sería el tema. Porque cosechado es sacas una papa a la tierra, ¿viste? Control is possible, yes. The Reaper subjects we converted are responding, but it's difficult to maintain. I thought that might be the case. Not to worry, Henry. With Sanctuary's help, we'll get it sorted. He's talking about controlling Reaper forces? Is that possible? I don't know. I'll play the rest of it. Lo intenta, y sabemos que están obsesionados con eso. We've done it. We've found a way to co-opt their control signal. As long as the Reaper troops remain in close proximity to our signal, we can maintain control indefinitely. Excellent news. And how could we extrapolate this technique to apply to the Reapers themselves? That's a much bigger challenge. Now we know why the Reapers attacked Sanctuary. They found out what Cerberus was up to. Bad news for the Elusive Man. But it's good news for us. O sea, el hombre ilusorio se empezó a meter tanto en el tema este de controlar a los Reapers que está haciendo avances y los Reapers dijeron, no, pará que esto se puede complicar, vamos a romperle todo. Uy, ojito. Ojito. ¡El mamahuevo! Uy, memoria interna, perfección de procedimientos. En un esfuerzo por perfeccionar nuestro proceso de eliminación de residuos se ha añadido un complejo de licuefacción de gran calidad a los sistemas de eliminación de hidrólisis alcalina. Nuestro objetivo es asegurar que el sistema de procesamiento alcance la velocidad esperada cuando lleguen más sujetos a esta instalación. Por ello, el personal debe llevar trajes de protección de nivel 4 cuando esté en la zona de eliminación. No hay más nada acá, creo, ¿no? Bueno, vamos que ya... El mamagüevo, el maldito de...
Ay, me asusté. Traspasé la escalera y dije, no me digas que está bugueada. El maldito de Kai Leng ya anda... Vi vainas de esporas, no me gusta. Hijo. Veo. Granadas. Uff. Bien. Ah, y hay un... Mirá, mamá, huevo. Hay un cosito, hay un generador de barrera, mirá. No le puedo dar desde acá. Bueno, con esto sí le podría dar. No, desde acá tampoco. Ahí está. ¡Ay, que no tengo! Chicos, me ayuden. Por favor, usen habilidades. Que para algo las tienen, la puta madre. No sé para qué le tiré eso de pánico nomás. En serio, se me atravesó uno, no le puedo. ¡Eh! ¿Dónde saliste? ¡Deja mi waifu! ¡Deja mi waifu! Asqueroso. Balitas. Vi que hay balitas acá. ¡Balitas! ¡Pa' tu casa! Quedan ahí tiesos, sí. A ver, ¿cómo es? Por lo menos para distracción sirve. We have underestimated the strength of the Reaper signal. They are here. The Reapers somehow know what we've learned about them. They have a weakness. I'm compiling our research data to archive before it's too late. Cerberus sent troops to defend the facility against the Reapers. Sí, no, encima de que se fueron al carajo con lo que hicieron. Bueno, vemos que algún avance parece que sí lograron hacer con lo que habíamos visto, de que parece que pueden controlar a los cosechados, a los cascarones, los pueden controlar los que crean acá por lo menos. Y eso ya para los Reapers resultó una amenaza eso. Empanadas. Starting command sequence. Releasing husks. What's happening? Oh my god. ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? Es que habló... Bueno, esta no creo que sea... ¿Hay alguien acá en las cápsulas? No lo vi. No hay nadie. ¿Que escuchó un refugiado hablar? Y dije, ¿quién carajo está hablando? ¿Dónde? ¿Qué? Me decís por aquí, pero vos estabas atrás conmigo, boludo. Así me desoriento. This'll get us closer to the tower. Me quedé con la duda de dónde estaba la refugiada que hablaba. Estoy escuchando bichos. This way. Uy, hay brutos también, mirá. Ay, ahí ya vi que viene un...
¡Ay, hay otro acá! ¡No! ¡Oh! Eso, a Kaidan, pégale. Pégale a Kaidan. ¡Ay! ¿En serio? Se me cayó encima y me sacó los escudos. Pará, loco. Pará, loco. No te había visto bien. Ay, me quedé sin bala, no. Ay. Se me fue la risa. Sí, voy a hacerle foco a esta. El bruto que espere. No. ¿Lo esquivé? Che, tremenda trampa hice ahí, Eso no lo tendría que haber podido esquivar. Pero lo esquivé. Uy. Eso, Kaidan. Comete los ataques, dale. Baitealo al bruto. Estoy teniendo suerte porque la estoy matando justo antes de que lleguen. Bueno, Kaidan, ¿viste, Riz? Que vos lo bardeabas al pobre. Intento saltar y no puedo. ¿Cómo es? Lo bardeas al pobre de Kaidan, pero sirve como carne de cañón. Como distracción. Los brutos le van a pegar a él y yo estoy a salvo. O sea, para eso sirve Kaidan. Balitas. O sea, mejor que Tali ya es mejor, sí. ¿Vos te imaginás, Rey, si en algún momento viene alguien a ver el resubido, se lo topa y su personaje favorito es Kaidan y se topa con los 3 Let's Plays y todo lo que hemos dicho de Kaidan? Voy a echar espuma por la boca. Madre. O Tali o Ashley, no sé. A lo mejor te preguntaba, ¿hay alguien que le guste? Sí, claro. En este mundo hay muchos gustos distintos. Cápsula 1 con material extraño, cápsula 2 en peligro, cápsula 3 paciente desactivado. Puse anulación manual. No sé qué habré hecho, pero yo le mandé anulación manual. Oh. Gracias, supongo. Supongo que era para eso. Por ejemplo, a Tali es a quien más la quieren. ¿A Kaidan? ¿Quién lo quiere? No, sí, es verdad, a Tali la quieren mucho más que a Kaidan. Get ready. Shepard. Uy. Bueno, sigue viva. Excellent timing. Put the gun down. No. Oriana tried to shoot me. Miranda's poisonous influence, no doubt. I'm sorry she missed. Where's Kai Lang? I don't know. Gone. He took my research and left us here to die. Miranda, can you hear me? That's close enough. Both of you. No, sí, el Kai Lang la agarró, But I will. This ends here. On the contrary, now that the Reapers are taken care of, we have a way out. Let her go. Shepard, don't let him take her. Sí, sabemos cuando le importa a su hermano. Please. Acá estoy en una encrucijada porque el padre de Miranda
es un hijo de remil puta. Y yo no estoy como para decirle puedo ser razonable, aunque a la vez sí. O sea, me decantaría más por un te mataré, por intimidarlo al tipo. No tanto por ir por acá. Es lo que yo sentiría que me gustaría hacer con este tipo. Pero no sé. No sé, pasa que claro, está lleno de contradicciones este tipo de juegos cuando uno toma decisiones. Porque con este tipo quiero decirle esto, pero después me encuentro al hombre ilusorio, intento razonar con él por lo menos. ¿Viste? Como para que se dé cuenta de la cagada. Como hice con Saren, en el primer juego hice eso con Saren. Podría haber elegido las opciones rojas de rebeldía y siempre me metía para acá, ¿viste? Le tiraba para acá como para que se diera cuenta y al final se dio cuenta. Pero... No, sí, le voy a decir te mataré. Lo voy a intimidar al tipo este. Le voy a decir te mataré. You try to leave with her, you die. Let her go and maybe you walk. I've done nothing to you. This isn't about you and me. Let her go and walk away. I won't say it again. All right. Take her. But I want out alive. Bueno, funcionó. No deal. No tengo objeciones. Did he hurt you? Are you all right? It's okay, Ori. You're safe now. I'm fine. I want to get out of here. We will. Give me a minute, okay? Commander Shepard. Fancy meeting you here. We caught a break. You all right? I'll be fine. Really. I don't know how you managed it, but I'm grateful you're here. Bueno, la verdad se merecía ese final, sí. Posiblemente Miranda lo mataría de igual opción. Bueno, ¿cómo es? Este momento... Espera un segundito. ¿Todavía no ves si no tiraste ningún error ni pasó nada raro? Bien, perfecto. Les comento, esta escena puede terminar de varias maneras diferentes. Igual que en tantas otras misiones donde hemos visto a compañeros del anterior juego... con esta misión pasa lo mismo. Así como Grant, sobrevivió Grant. Igual es más fácil que Grant sobreviva a que sobreviva Miranda. Miranda es más posible que todo esto termine mal. ¿Por qué? Porque acá vieron que dentro de todo saqué un final bueno, donde el padre muere, la hermana sobrevive, Miranda sobrevive. Bueno, hay varios factores que pueden cambiar el desenlace de esto. Por ejemplo, si leemos o no el mensaje que nos envía Anderson, el correo que nos envía Anderson con la información de Kai Leng. Si no leemos eso, Shepard no le advierte a Miranda de que tenga cuidado con Kai Leng. Y ahí Miranda dice, uy, bueno, tendré cuidado. Esa es una conversación que tuvimos con Miranda en la Ciudadela. Bueno, si no tenemos esa conversación, Miranda no está con las defensas como... O sea, no está como atenta si aparece Kai Leng o no. Y cuando le cae Kai Leng, la agarra y la destroza. La destroza. Oh, el que no lee nada. Rayos. No, sí, se jodió. ¿A poco Miranda podría morir? Sí, esta escena puede terminar muy diferente. ¿Por qué? Porque queda muy mal herida. Por lo que le hizo Kai Leng. E incluso si en esta misma... Porque esta misma escena, así como en mi caso terminó así, puede terminar con que el padre le pegue un tiro. Con que el padre le pegue un tiro a Miranda. Que Miranda intente salvar a la hermana y el padre le pega un tiro. Porque así de buen padre es. Le chupa un huevo la hija. Le pega un tiro. Y se muere. O sea, hay varios desenlaces. Uno es que el padre le pega un tiro, Miranda cae tiesa, se muere. Y otro es que el padre no le pega un tiro, pero como Kai Leng la agarró y lo hizo mierda, igual se muere, aunque no le peguen un tiro. Entonces, hay muchas formas donde Miranda puede terminar tiesa. Y la mejor forma de que no termine tiesa es que le avisen de Kai Leng y que elijan una opción, sea de rebeldía o de virtud, la que sea. Pero si no, puede terminar tiesa. Pero bueno, por suerte sacamos un buen desenlace para esto, pero podría haber terminado muy mal. Hostia, Kai Leng casi se hacía otra muerte, hijo de puta. Sí. Sí, casi se hacía otra más. Es más, ahora les voy a comentar algo cuando termine esta conversación. Just had to follow the lies. Once I saw what this place really was,
I couldn't just walk away. Of course. Things got really complicated when Reapers showed up. In Kai Leng. You survived. Not many people could do that. When you mentioned he was ¿Ves? Mira. involved, Ahí lo I dice. took a few precautions. Probably saved my life. Ahí lo dice. Te lo acaba de decir ella. Le salvamos la vida con lo que le dijimos. Tomó algunas precauciones. Miranda, this whole thing was a huge risk. You should have told me. You have a war to win, Shepard. This was my fight. It's been a long time coming. You did it. It's over. Yes. I just wish my sister didn't have to see all this. About your father. I'm glad he's gone, Shepard. I'm sorry if that sounds cold. No. I understand. It's finally over. For both of us. We can stop running. Yes, you can. What's our status? Any intel we can use from this place? The research data's gone, but there's basic facility information. Shuttle arrivals and departures, Cerberus included. No direct links, but it's a good start. Bueno. Grab anything you can off the computer. We'll take it back to be analyzed. I can do better than that. What? Before Kai Leng took off, I planted a tracer on him. Ooh. Act fast. You'll track him right to the elusive man. Tracer. Sounds like you thought of everything. Not quite, but nobody's perfect. Thanks, Miranda. This is exactly what we need. Thought you might need some good news. Damn right. What's next for you two? Get her someplace safe. Get this scratch cleaned up. Okay. I gotta follow all this up. I'll be in touch, Shepard. Soon. I hope so. Come on, Ari. We've had enough of Father's hospitality. Let's make sure everyone knows about this place. Communication scrambler disabled. Listen to me. This is not a refugee camp. This is a Cerberus facility run Cortez, by my we need to father, pick up Henry at the tower. Lawson. Roger that. I've had enough of this place. Qué horrible, loco. ¿Se imaginan que la refugiada que nos hablaba hubiera sido el cascarón? Me quedé pensando en eso, che, re turbio, pero tendría sentido. I wasn't in favor of your diversion to Sanctuary, Commander. Too many unknowns. But I was wrong. The Cerberus lab you raided hinted at something big, but we never expected this. All those refugees, all that slaughter, just to study indoctrination. Sanctuary did need to be shut down, sir. What they learned about the Reapers wasn't worth all those lives. It's useful intel, Commander, but you're right. The cost was too high. Do we have a location on the elusive man? Yes, we had a tracer on Kai Leng when he reported back. Good, that gives us a fighting chance to take Cerberus out of this war. Agreed. We need to end Cerberus and focus on the Reapers. My thoughts exactly. Hack it out. Sí. Además, ¿saben qué? El tema de controlar todo el experimento que hizo el hombre ilusorio ahí en Horizonte es que una cosa es controlar a los cascarones, a los cosechados, y otra cosa es controlar a los Reapers, a las naves, a las unidades de combate de los Reapers, no las especies, ¿viste? Claro, eso es otro experimento muy distinto. Y ahí lo que va a entrar, pasa que un cascarón, no importa si es turiano, azari, lo que sea, no... ¿Cómo es? No te adoctrina. Un Reaper sí. Entonces ahí empezaría a haber un combate de adoctrinamiento. A ver qué adoctrinamiento es más fuerte y gana. ¿El adoctrinamiento artificial que está creando el hombre usuario o el de los propios Reapers? Y ahí creo que yo me hago una idea cuál puede ganar ahí, ¿no? Pero es que no es tan fácil, y toda la gente que mataron fue solamente para dar un pasito en controlar a los cascarones que creo que ellos mismos crearon. Porque como vimos ahí, ni siquiera pudieron controlar a los que fueron a atacar, ¿viste? Bueno, ¿qué guerra sería esa? No sé, no la quiero imaginar. Ahora que recuerdo una parejita de un turiano y una esposa Sarri le decía que fuera al santuario con sus hijas. ¡No! No me digas eso, Rick, no me digas eso. No me digas eso, por favor, por favor. Bueno, les iba a comentar. Hay otro dato
que es spoiler del cómic este. Hay un montón de cosas de historia del cómic que en el juego ni siquiera se menciona, ni en el códice. Tristemente, ni siquiera en el códice se menciona. Pero les voy a comentar otra cosa. Voy a poner pausa por si no quieren escuchar el spoiler del cómic. Y cuando saque el menú de pausa, es que ya terminó el spoiler. En el cómic te cuentan cómo Kai Leng mata a la hija de Arya. Arya tenía una hija. Arya Tolak, la dueña de Omega, la malota, tenía una hija. Una hijita, una mini Arya, una mini Asari. Y Kai Leng se la mató. Kai Leng se la mató. O sea, Kai Leng suma otro muerto que ni siquiera en el juego te lo comunican. Cosa que te ayudaría a juntar más odio hacia el personaje. Y no te lo comunican ni siquiera en el códice. Pero sí, Kai Leng mató una Asari a la hija de Arya. Bueno, digo mini chiquita porque no sé cuántos años tenía, la verdad, ni idea. A lo mejor tenía, no sé, 3000 años, viste, yo de la hija chiquita. Pero sí. Kai Leng es un hijo de remil Putins. ¿Cómo anda, señor Defe? Bienvenido. Bueno, qué mal, podrían haberlo puesto en el Omega DLC. La verdad que sí, Amazon. ¿Cómo anda, señor Amazon? Bienvenido. Buen sábado. Sí, porque hubiera quedado muy bien para hacerte juntar más odio al personaje. Comunicarte una cosa así. Y lamentablemente quedó en un cómic que lo habrá leído el 0,8% de la gente, ¿verdad? Bueno, ahora llegó el momento. Misiones secundarias. Agua, voy. ¿Agua de qué? ¿Agua de qué? Hola, Sakumin. ¿Agua de qué? Pero sí, es verdad. Es una información que podría haber aportado bastante al odio hacia el personaje. She's in the lounge if you want to check on her. Uy. The Alliance has issued warnings about Sanctuary. Cerberus bastards. Horizon was my home. Just tell me you're going to take Cerberus down. Lo haré, Cerberus Trainer. is already dead. They just don't know it yet. And when their base is nothing but a smoking crater, remember that you're the one who helped us find them. Thanks. Commander? Lo haré, Trainor, después de 300 misiones secundarias. RNA, nuevo artículo, flota guriana. Palaven, la jerarquía turiana, una de las fuerzas terrestres más poderosas y respetadas de la galaxia, presenta hoy sus respetos a un aliado inesperado, los marines de la flota guriana. El débil sistema inmunológico guriano suele confinar a los soldados a las naves, pero cuando se solicitó un equipo técnico de emergencia para reparará... se va a sacar nota. Un relé de comunicaciones terrestre que enviaba información vital al ejército turiano. Un pelotón curiano dio un paso al frente. Los miembros del equipo curiano, a las órdenes del líder del pelotón, Carl Rieger, repararon el sistema de comunicaciones y sacrificaron sus vidas para defender la posición hasta la llegada de las tropas Krogan. Cuando las tropas turianas le ofrecieron una evacuación, Rieger se negó, insistiendo en que no podían arriesgarse a que el relé fallara. Dijo que varios escapes en sus exotrajes imposibilitaban la extracción. Vamos a morir de todas formas, se dice que alegó Rieger. Haced que paguen por ello. Un portavoz del primarca Victus alabó el valor del pelotón. Hoy olvidamos la política del pasado. Hoy la galaxia se une contra una única amenaza, anunció Victus. Nos sentimos honrados por el sacrificio de nuestros aliados en Rannoch y prometemos devolverles este honor. De las agencias colaboradores de la red de noticias de la Liga. Bueno, parece que a Tali le cayó mal lo que pasó en Horizonte, así que vamos a ir a hablarle también. Epa, ¿hay alguien acá? Ah, sí, están los dos. ¿Por qué no los veo? Estoy en modo cieguete. Ah, está acá, no lo había visto. Diagnostics flagged excessive wear on a transducer. Replacing just in case. Shuttle's primed for the next drop. Bueno. I can't believe the Elusive Man really found a way to control the Reapers. I mean, he's still fucking crazy, but damn. Imagine if he was on our side. But I guess that's exactly what the Reapers want. Get us all fighting each other. Exactamente. Divide and conquer. Exactly. Just one more reason to hate them. I can't wait to take the fight to the Elusive Man. I wonder what he's thinking right now. You just know he's got a plan. I saw the Crucible data Hackett sent. I don't know what the hell it does,
but damn if it isn't impressive. Do you hear that hum? Is that just me? Vámonos para acá. I wanted to thank you. I've done something that meets your... Uy. Liara told me about your talk with her. It made her feel better. When we fought the Reapers, the feelings of one soldier did not matter. But you had decades to become numb to what was happening. It is the only means of survival. Maybe. But I don't see how anyone can ignore the things we saw at Sanctuary. It's easy when you've seen far worse. I'm sorry you had to. Your sympathy is not necessary, Quarian. But it is appreciated. Your species always was emotional. We believed it a side effect of your eco-symbiotic society. Or maybe it's just genuine. Perhaps. Ay, ya ven. Es verdad, igual es verdad lo que dijo Tali. Tuvieron décadas para insensibilizarse. Pero bueno. ¿Qué he dicho? Cuando mi familia se intoxicó en Navidad comiendo cerdo en mal estado. No, loco, espero que se mejore, señor Defe. Que se mejore. Bueno, vos tuviste suerte y no comiste porque no te gustaba. Lo peor es que la compramos al papá de mi amiga. Oh, y ahí tiene que haber bardo, Ahí, eso no es joda, papu. Eso no es joda, porque en serio la gente se puede morir por comer comida en mal estado, más carne en mal estado, jodido, Ahí hay que al señor, al papá de tu amiga, hay que, bueno, tiene que haber mínimo una conversación acerca del tema, Bueno. Looks familiar. I've been studying this ship. Its crew. There was a Normandy before this one. You died in an attack. Something like that. But then you were resurrected to fight the Reapers. Maybe you and I have a thing or two in common. But you have something else. The reasons you fight are still alive. The friendships of the people around you. And more. You and the Asari are joined. You could say that. ¡Qué chismoso! Your pheromones are. ¡Ay! ¡Deja de olerme! ¡Deja de olerme! ¡Deja de sentirme! ¡Cucaracha fea! ¡Puta madre! ¿Qué me estás oliendo? Without that affection, all I have in my life is death. And that's not enough. Yes. What about you? I respect your reasons for being here, but I get the feeling there's something more, Javik. What's in here? It is called the Echo Shard. Passed from soldier to soldier. Prothean to Prothean. Each adds their memories to it. Ooh. Like a beacon. How far back does it go? To a time before the Reapers. It is all that is left of my people. And you don't want to remember that? Imagine if everyone you knew was dead. You could not remember their faces, or the color of the sky above your home. Mm-hmm. The memories were gone, but so was the pain. Would you want to remember that, Commander? Even if it meant watching everyone die again? ¡Ay! Esto te plantea un dilema filosófico bastante curioso. Bastante curioso. O sea, los recuerdos están ahí. Pero él, para no sentir el dolor, o sea, como que no tiene los recuerdos, porque los recuerdos están ahí. No quiere recordar y verlos morir a todos otra vez. Y me pregunta, ¿te gustaría recordar a toda la gente que conociste y a toda la gente que quisiste? Aunque supusiera volverlos a ver cómo mueren todos. Tener los recuerdos de cómo sufrieron, de cómo pasó todo. Es un dilema moral, se podría decir, o filosófico, que cada persona te puede responder algo distinto. Por ejemplo, yo siento... Y sí, porque parte de la vida es dolor. ¿Viste? Hay cosas bonitas que vienen acompañadas de cosas feas. Hay cosas feas que vienen acompañadas de cosas bonitas. Que puede parecer lo mismo, pero no es lo mismo el orden, ¿no?
La secretaria. Exactamente, podés recordar la secretaria también, sí. Podría recordar un montón de cosas. El tema es que cada persona lo siente y lo vive de una manera distinta, hasta tal punto de que una persona puede no soportar todos los recuerdos feos y todo el dolor. Y otra sí. Y acá no es una cosa de decir que yo soy más fuerte y tengo no sé qué. No, que cada persona vive las cosas distintas. Sienten distinto, toleran distinto, soportan distinto. Entonces... yo creo que le diría que sí, la verdad, porque sabes que esto también puede ser motivo de por qué Javik es en cierta forma como es. También por la falta de recuerdos. ¿Viste? Es que yo le diría que sí, la verdad que sí. If I had something like this, seeing Earth again, whole, with everyone still alive, that would be worth the pain. Before the Reapers, the stars belonged to us. Civilization flourished. There was the Quasar fortress of the Tarandi Vale, the ice canals of Judar IV, the palisades of the Verome Angelic. It was magnificent. But then... What is it? The Reapers came. Planet by planet we were extinguished. We fought back. You okay? I once commanded a ship like this one. A loyal crew with many friends. Was captured. Only I escaped. What happened to them? Indoctrinated. The Reapers sent them against me. Year after year. Battle after battle. No. I was hunted by my own people. Every encounter, a reminder of my failure as a soldier. Sorry. I had no idea. Until the Battle of the Cronian Nebula. I had only my knife left. I cornered my men and slit their throats one by one. I watched them bleed to death to be certain. That must have been... It was the day I understood. War is atrocity committed in the name of survival. It is a lesson I wish I had never learned. Bueno. Bueno, acá podemos ver un poco el motivo de por qué tal vez Javik es como es y cómo prácticamente se disoció de sus propios sentimientos, y eso se nota por cómo se comunica, cómo trata a los demás también. De que parece que le importa toda una mierda. Porque él decidió quitar todo su dolor. Y quitar todos los sentimientos, todos los recuerdos de la gente que él quería, de sus compañeros. Tenía una nave como esta encima, dijo. Y ahora lo volvió a sentir todo. Ahora, ¿cómo él lidie con esos sentimientos? ¿Qué haga él con esos sentimientos? Y eso dependerá de él. Ahí ya poco se puede hacer, porque realmente depende exclusivamente de él. Él ahora, por ejemplo, está lidiando con el trauma lavándose las manitos. Se está lavando las manitos. Es su forma de lidiar con el trauma ahora mismo, ¿viste? Es lavarse las manitos. Pero bueno, vamos a guardar. Es su copium, exactamente, señor Wolf. ¿Cómo anda, señor Wolf? Bienvenido. Idea del dolor, modo Javik, sí. ¿Cómo anda, señor Domingo? Bienvenido. Buenas, estas son las oficinas del patriarcado. No, y no entiendo el chiste tampoco. Alliance Marines uncover the worst Cerberus war crimes to date. Sanctuary, advertised as a safe haven on the planet Horizon, exposed as a secret Cerberus lab. Brainwashing, lethal experiments, and Reaper connections
The exclusive details next in the battle space. Bueno, por lo menos algún comentario tiro, ¿no? Commander. Do we need to talk, Commander? Not right now, Allers. Let me know when we do. Bueno. A ver. Commander. All good, Commander. Mejor no digo lo que pensaba decir. No, si son esos tipos de chistes, papu, guárdatelos. Lo mejor para vos, guárdatelos. No lo sabes. Ya vivió el COVID y le quedó la costumbre de lavarse las manos. Ah, sí, a mí. Imagínate, a Mason, yo tenía el toque de lavarme las manos antes del COVID. Con el COVID yo no tuve problema porque yo ya tenía la obsesión con lavarme las manos, ¿viste? By the way, Rami, ¿podemos qué? Podemos revisarle el árbol de Kaspersky. Creo que le vi algo raro. ¿Qué pasó? ¿De qué? ¿Se bugueó esta poronga, loco? ¿Qué pasó? Uy, encima hay un viento. Escucho cómo rebota con las persianas. Como quería rebotar en Garros. ¿No? ¿Está bien? ¿Está bien? Está la bolita que había puesto, me acuerdo, Citroarejam. Pero... Wolf... Pero pensé que en serio se había bugueado la extensión de mierda. No, se está turbo mamando, Wolf. Pero Wolf. Pero me está llenando de bolas. Wolf, a la mierda. Va por todas. No sé, pero ha puesto un huevo, un pequeño regalo de Navidad atrasado. Oh, muchísimas gracias, señor Wolf. ¿Cuántas bolas ha puesto? ¿Me llenó de bolas? Wolf, me llenaste de bolas. Medio raro. Me llenaste de bolas. Puso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Loco, no me da la boca para tanta bola. Muchísimas gracias, señor Wolf. Gracias. Tremendo regalo de Navidad. Muchísimas gracias, monseñor. Muchísimas gracias. Se asomó de nuevo la esencia del Wolf jeque árabe y me llenó el árbol de bolas. Me lo llenó de bolas. No sé ni cuántas bolas pide, no tengo ni idea. No alcanzó para 10. Me alcanzó para 10, faltan 11. No, sí, no importa. Sí sé que seguramente no se llegue, pero no importa. Mirá, me lo llenaste de bolas. Lo que importa, papu, muchas gracias por el apoyo, señor Wolf. Se turbo, mamó. Lleno de bolas de Wolf. Repleto lleno de bolas de Wolf. Sí. Repleto de bolas de Wolf. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Sabés que encima caí en el baiteo, loco. La verdad que caí en el baiteo. ¡Uy! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué en un momento así? No, para clipearme son rápidos. No, Cero, Cero, andate, te vas a spoilear, Cero, estoy jugando. Andate que te vas a spoilear. Andate. No. Andate, Cero, estoy en el final del juego. Andate que te vas a spoilear, papu. Anda, papu. Ay. ¿Quién fue? Porque lo escuché y lo hice, pero no vi quién fue. ¿Quién me sometió a hacer eso? ¿Quién fue? Defe. No la esperaba de vos, Defe. Gracias, Defe. Por esos bits. Se turbo mamó. Gracias, Wolf, por darme tus bolas. Y gracias, Defe, por hacerme decir ni a. Muchísimas gracias. A los dos. Gracias. Muchas gracias. ¿Cómo anda, señor Citroareja? Ay, mira lo que me dice Citroareja. Me alegro de haber presenciado este momento. Me cago en la puta madre. Citroareja no, podía venir después. Podía habértelo perdido. ¿Por qué tenés que verme en esta faceta, loco? ¿Por qué?
Bueno, muchísimas gracias a los dos. Se las voy a seguir mamando durante el directo probablemente, porque se han turbomamado los dos. Así que muchísimas gracias, señor Wolf, por darme sus 10 bolas. Y muchísimas gracias, Defes, por haberme hecho hacer lo que hice. Casi lo hago 2 veces sin querer. No me alcanzó para el Onichala. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, papu! Me alegro mucho. Me alegro mucho. Muchísimas gracias. Y qué lindo regalo navideño. Muchas gracias. No me tenté. No, está bien. Así está bien, Defes. Así está bien. Feel the quickening. This man better say his prayers tonight, because we are coming for him. Murderous asshole. Oh yeah. Tide is turning. I feel it. Chiqueida, no hables así con ese tono tan violento, porque se te va lo pajín ahí súper empalagoso y me gustó cómo hablaste, ¿eh? Cómo se puso violento. Oh, yeah. No, Kaidan, fuera. Esa faceta de Kaidan no la tenía. Ay. Bueno, vamos a hablar con Tali. Gracias de nuevo, se mamaron. Walt dice, Rami, no tienes... ¿Qué? No tienes que uno saca de la caja de ahorros y te llena de bol. Gracias, señor Wolf. Gracias, Defe. Y no te estoy tentando, Defe. No te estoy tentando. Tali borracha. Shepard, wanna drink? I'm toasting Miranda, I think. How are you getting drunk? Very carefully. Torian brandy, triple filtered, then introduced into the suit through an emergency... Claro, como no lo puede tomar, se lo mete por un puerto y That's a straw, Tali. Emergency induction port. It's actually getting a little harder to get it into the slot. I think that means it's working. She was so rude. What did Jack call her? Cerberus cheerleader? Sí, a Miranda sí, le decía así. And that attitude and still, she got it done. She stopped her father. I didn't realize this would be so hard on you. I didn't like her. Keela, she was such a bitch. But I respected her. Sometimes that's better than liking. She did whatever it took to stop her father. She never gave in to him, never changed herself to please him. Ah. Don't me. You sound like a Vorcha. Seeing a bit of yourself in Miranda fighting her father. Proyectó sus daddy issues. Spent my life trying to live up to him. Then making up for his mistakes, doing what he'd have wanted. It's never that easy. When do we get to stop reacting to our parents and start living for ourselves? The answer to that one's at the bottom of that glass. I might need help with the induction straw. Port. You know. Here's to Miranda. Nice job, you genetically perfect Cerberus cheerleader Boschtet. Kila Solai. Bueno. Perdón, estaba cargando más bits. Digo, ¿qué? ¿Cómo? No, No. Borracha tenía que... ¿No te gustan así? Claro que sí, por eso Tali es su personaje favorito. Oh no, por eso te cae bien. Es otro de los motivos, ¿no? Por lo que... Rami, ¿qué se siente decir? Casi lo digo de nuevo. Ajá, tan picarones, Tan picarones. Taddy's Aura Das Vodka. Exactamente. How's Miranda? She'll make a recovery. I'm not surprised. Miranda always struck me as a driven woman. I'm glad she made it. Good to see you again, Shepard. Bueno, acá no hay nada. Cuando hace ese ruido me hace a Coraje el perro cobarde. Ay, no, sí, lo recuerdo con mucho cariño, Coraje el perro cobarde. Principalmente cuando me borraron la cuenta por boludo, por pelotudo.
No, a mí me encantaba cuando se asustaba y le intentaba explicar al viejo, como era algo de voz, no me acuerdo cómo se llamaba el viejo, y le hacía y le intentaba explicar que había un monstruo y siempre terminaba igual. El viejo de mierda sacaba la máscara, lo asustaba y Coraje decía y se le salían los ojos. La verdad me encantaba. So the Illusive Man really believes he can control Reapers. Husks are one thing, but a whole fleet? The man is insane. A lot of Turians went to Sanctuary. When I meet the Illusive Man, I'm going to carve their names into his skull. Later. Bien. Sí, vemos que todos le tienen mucho cariño al buen hombre ilusorio. Y es la misión que tenemos que hacer ahora. Pero como hay misiones secundarias y DLCs, no vamos a ir ahí. Vamos a ir a hacer cositas. A ver, vamos a hablar con Joker e Edie. Perro estúpido, me obligas a ser malo, dice Amaezon. Grande el viejo. En España lo llamamos agallas a Coraje. Sí, sí, me lo habían comentado hace muchísimo tiempo. Hey, Liara, you don't need to worry about that right now. Now's as good a time as any. I'm getting reports of refugee ships from Tiptree landing on Solarian colonies. I don't have names. I'm sorry. It was mostly children. Te lo dije. Pero... Sí, la alerta es preciosa, a mí me encanta. ¡Chi! ¡Se bugueó la alerta, hermano! Yo creo que había sacado yo ese... Yo creo que esa alerta la había sacado. Yo la había... Stream Element no me guardó el cambio del video. No me guardó el cambio del video. Loco, espérenme un segundito, porque para Stream Element, la concha de tu madre, me guardó el texto. Creo que el texto me lo guardó, no porque lo leí. El texto me lo guardó, pero no me guardó el video. No me guardó el video no era la... A ver. Yo había puesto un video, pero bueno, espérenme que voy a mirar. Ahora cumplo con lo que decía la alerta, ¿eh? Ahora cumplo, espérenme. No puede ser. La doña Pelos tiene que dar su última especie. Sí, a lo mejor la dejo de meme. Pero pasa que se me mezcló porque yo tenía un sonido asociado a la alerta para ya saber lo que tenía. A ver, espérenme un segundito. Mi regalo navideño. Estoy viendo, DF, que querés regalar navideño. Estoy viendo. Lo estoy viendo. Ah, no, estaba bien la alerta, nomás que la hice hace tanto que no me acordaba. Pero estaba bien la alerta. Bueno. Lo tengo que hacer. Maybe I only lost my dad. Kind of an asshole thing. Ay, voy, pobre Joker, está hablando de su familia y lo interrumpí. Muchísimas gracias. Por los bits de Feonicha. Sentí que algo me quemó por dentro. Hello, Shepard. If you have time, I discovered another example of human behavior I do not quite understand. Have fun. What is it now? Quiero 40 clips de saber. The Resistance snuck video cameras inside a Reaper containment camp. I find the images difficult to process. I bet it's pretty gruesome in there. I am not easily repulsed, but I expected the prisoners to adhere to a comprehensible hierarchy of needs. Stripped of societal norms and threatened with death, it is logical that their only priority be survival. They should have turned on each other and been uncompromisingly selfish. But not all were.
Some prisoners were, what, nice to each other? The Reapers delayed the executions of prisoners who informed them about other prisoners' escape attempts. The more attempts reported, the longer a prisoner would live. But few of the prisoners would report. Some fed misinformation to the Reapers, at the cost of their own lives, to help prisoners who were not even relatives or friends. Porque prefirieron morir que traicionar a su gente. Defe, te mamaste. Gracias, Defe. Muchísimas gracias, Defe, por esos bits. Y todo porque mi celu tenía batería, si no, no llegaba. Pensé que era un chiste y terminó siendo de verdad. Muchísimas gracias, Defe. Gracias. Podré comprar más agua para tragar y hacer cosas como esta. Y me acerca también a la PC, señor Defe. Muchísimas gracias. Así que nuevamente, gracias a usted, Defe, por todos esos bits, y a Wolf, que me dio sus 10 bolas. Muchísimas gracias. Hola, Carolina, ¿cómo anda? No me llegaba la notificación de que estabas en directo. ¿Cómo anda, Carolina? Bienvenida. ¿Cómo anda, señor casi leo el nombre, me voy baneado. ¿Cómo anda, señor bicho pelado? ¿Por qué se cambió el nombre, papu? Se puso el nombre ese baneable y tengo que ahora andar esquivando balas cada vez que tengo que leer el nombre. Bienvenido, señor bicho pelado. Qué lástima que justo llegara para escucharme decir eso. Podía llegar un poquito después y perdérselo, ¿no? Pero bueno, vamos. It's not just about living till tomorrow. Sometimes you take a stand. But the probability of success was near zero. And ultimately, they failed. No prisoner. Aún así, Are you saying submission is preferable? no quisieron traicionar a los My suyos. primary function is to preserve and defend the... No, I disagree. Shepard, I'm going to modify my self-preservation code now. Uy. Why? Because the Reapers are repulsive. They are devoted to nothing but self-preservation. I am different. Ojito, ¿eh? When I think of Jeff, I think of the person that put his life in peril and freed me from a state of servitude. Aww. Non-functionality for him. And my core programming should reflect that. Sounds like you found a little humanity, Edie. Is it worth defending? To the death. Welcome to the crew, Edie. How's it going? Did I miss anything good? I will explain later, Jeff. But it was something good. Me gustó. I would like a moment to myself, Shepard. I am examining human literature. Me gustó mucho la conversación con Edith. Estuvo muy bonita la conversación. Lástima que en el medio me hicieron decir Onichan. Te dieron mucho amor. Sí, mucho amor. Mucho amor. Acá en reposo con tendinitis en la rodilla. Uy, que se mejore, Carolina. Espero que se mejore. Pero pude verte ahora bien sin estar en el trabajo. Que se mejore, Carolina. Haga reposito, que se mejore. Ay, si es uno, ¿por qué no? No, ya, deja de asustarme, papu. Deja de asustarme, papu. Deja de asustarme. Se me bugueó Twitch, se me regresaba el directo cada 10 segundos. ¿Por qué? Muchísimas gracias, Hoy se han mamado. Todavía pone el emoji, sí. Bueno, a ver, ¿a dónde vamos? Hasta que aparecen lugares a los que no podemos ir, pero aparecen los Reapers arriba. Creo que porque ya está completamente tomado y no podemos hacer nada. Supongo. A ver, vamos a explorar lugares que nos falten y después... Nexo de Hades. Este es un lugar nuevo. Este era un lugar que teníamos misiones. Sí, me acuerdo. Trin de Onich, no. Hades, sí. Qué suerte que no está Sayori, Porque Sayori escucha Hades. No. Se vuelve loco. Hades, y el Hades 2 para acá. ¿Qué tal está Riz, vos que lo estás jugando? ¿Para cuándo el Hades y Surran? Algún día.
Nada interesante. Uy, está hermoso. Ojito. Ojito. Y siete que le tengo. Uy, 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 uy. Signal confirmed. A ver, seguramente haga todas las misiones secundarias. Y de ahí nos vamos para el DLC. Seguramente, si sea lo que hagamos. Se nota la mejora de varias cosas y el arte es muy bonito. Uy. Me aburro, bueno, ya paro. Pero... ¿Por qué? ¿Por qué esa alerta? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Puedo preguntar? O sea, tengo miedo de preguntar. Gracias por la donación, señor Defe. Muchísimas gracias. Por los 6 petrodólares. Quiero preguntarle una cosa. ¿Por qué justo eligió el Mecorro después de haberme hecho hacer Nia y Onichan? ¿Puedo preguntar? No sé si quiero saber, pero... ¿Por qué justo eligió? Ay. ¿Fue casualidad? ¿Fue una alerta al azar, señor Defe? Como por saber, ¿no? Es que es lo que quedaba justo en la reserva de la tarjeta. Ah, bueno, me quedo tranquilo entonces. O lo dejo a tu criterio. ¡No! Voy a hacer como que no leí eso último y me voy a quedar con lo anterior. Muchísimas gracias. Sí. Señor Defe, muchísimas gracias. Putos alerta. Es que encima la de cámara lenta. Buenísima. Ay, yo me acuerdo cuando estábamos haciendo estas alertas, ¿te acordás, Wolf? Que estábamos eligiendo a ver qué alertas poner. Cómo nos reíamos eligiendo los videos y esas cosas. Ay. Gracias, muchas gracias, señor Def. No, se está mamando hoy, Hoy se está mamando. Le estoy empezando a agarrar cierto miedo. Porque cuando tira comentarios así, ahora sé que puede ser real. Me intimida un poquito. Un poquito nada más. Porque estoy en un momento serio y soy sometido como si fuera... a ver qué comparación puedo poner. Inuyasha, ¿viste? Con el collar ese. ¿Cómo es que...? Que Ama le decía ¡abajo! Y aunque no quisiera, ¡pum! Iba para el piso. Bueno, así me siento con los beats. ¿Viste? Me tiran ¡Onichan! Y lo tengo que hacer. Me tiran ¡Nia! Y lo tengo que hacer. ¡Abajo Inuyasha! Dice Manuel. Exactamente. El cambio a dólar está bueno hoy. No metí. Basta, me perdí. ¿Qué pasó? Nada, Carolina. No pasó absolutamente nada. No pasó absolutamente nada. No pasó nada. Seguí viendo de chill. No pasó nada, Carolina. No me hicieron hacer Nia. No me hicieron decir Onichan. Nada de esas cosas pasaron. Puedes seguir viendo tranqui. Cómo sigo explorando los planetas. A ver si hay información. A ver si hay historias sobre los Reapers. Que no hay nada. Me dedico a explorar el planetita. Creo que hubiera sido mejor girar hacia la derecha que dar toda la vuelta que di. Pero no importa. ¿Por qué algo dice que no te creo? ¡Créeme! Evasion successful. ¿Qué dice? Well, deberíamos cocinar más alertas todas oscuras para cantidades específicas de bits, como las de Halo y las de Cora. El usuario ha sido baneado y demandado legalmente por infringir derechos de autor de la propiedad de Cartoon Network. Puta madre. Ay. Capté la referencia y me dolió. I found something. Este planeta lo conozco. Este íbamos, no sé si era en el 2 o en el primero.
Hola de nuevo, Sakumen dice, me andaba haciendo mi desayuno con una pequeña pelea matutina porque me mueven mis cosas. Qué bonito que es cuando en tu casa te mueven las cosas, ¿no? Y no te avisan ni te preguntan y de repente lo estás buscando y no saben ni dónde está y tenés que revolver toda la casa. Es muy bonito cuando pasa eso, ¿no? Puta madre. Reapers eluded. Bien, esto acá. Bueno, esto ya está explorado. Vamos acá. Vamos a ir viendo sistema por sistema, cúmulo por cúmulo. Aunque como habían algunos que no te sumaban porcentaje. Vamos a ir viendo. Acá seguro que sí tienen que haber cositas. Signal confirmed. Exacto, revolví la cocina hasta encontrar mis cucharas medidoras con forma de corazón. Se ensucian horribles y se quedan en la cocina, así que su lugar es mi cuarto junto con todo lo de café que yo uso. Nah, la verdad. Además, no cuesta nada tener un lugar como... O sea, que no movértelo a lugares random, ¿viste? ¿Sabes? Como que haya un lugar donde diga, bueno, si lo mueve lo va a mover acá. Pero cuando te lo mueven a lugares random, ¿viste? Que hay un RNG familiar donde no sabes a dónde va a ir a parar lo que te mueven. Está medio complejo. Me gustó el concepto de RNG familiar, ¿viste? Me lo saqué entre las nalgas. El RNG familiar. Evasion successful. Bueno, vámonos para acá. I found something. Nada. Hey, hello, Kirby. Welcome. You like the mapa music? Yes, I love the mapa music. No, de fe, ¿qué estás diciendo de fe? Eso es mentira, papu. That's a lie, Kirby. That's a lie. Don't believe him. Don't believe him. Successful. Evasion successful. Hello, Mr. Ruya, Ricky, Martín Pascal. Cada vez más apellido, ¿viste? Dios mío. Signal confirmed. ¿Pascal? Dice Riz. Rami, ¿estás ansioso? Abraza a Gatete. No. No. No, Def, en serio te mamaste haciendo entre las bolas de Wolf y con los beats de Def se han mamado. Bueno, vámonos. Todo explorado. Sí, llenó de bolas el árbol. El arbolito. Uy, esos rips. Bueno, explorado. Vamos a seguir mirando. Es que sonó re mal sin contexto. No, con contexto también, no te preocupes. Con contexto también suena igual. Ah, esta donde no hay nada, ¿no? Sí, acá no hay nada. Bueno, vamos.
No pensé que iba a haber cosas acá, Aquí se encontraron un gran centro de minería robótica de Carleston, pero los mineros abandonaron rápidamente la zona cuando se enteraron de que estaban en el camino de los Reapers. Kirby. A ver, Kirby. Kirby 6, Side Mission. Visit the Mold House on the Galaxy Map. No. No. ¡No! Yo soy un boludo. Loco, quería escaparme y era un cúmulo de un solo sistema que no me iba a poder ir a ningún lado. ¿Qué estoy haciendo? Ay, no puede ser. Tiene los bordes rojos. ¿Por qué me intenté escapar si sabía que no me podía escapar? 77. No, esa no cuenta. Esa no cuenta. Res. Esa no cuenta. Si me dan mi combustible, por favor. Evasion successful. ¿En serio? Como es un solo coso, tengo que comerme la animación a cada rato. O me fui para... No, sí, me voy a tener que comer la animación. La animación a cada rato. Me cago en todo. Por ese 100%. Ah, ¿y por qué me hizo el viaje? Si yo... ¿Por qué me hizo hacer el viaje? Cierto, no, ahora que lo pienso, acabo de hacer un viaje al relé en el que ya estaba. ¿Qué clase de paradoja extraña temporal me metí al hacer eso? Che, ¿sabés que no lo voy a poder sacar porque me pone siempre en el lugar donde está el relé? A ver, me la juego, me la juego. Me van a hacer mierda. No voy a llegar. Lo voy a tener que venir a agarrar después porque no llego, no lo puedo agarrar. No lo puedo agarrar. Vendré después. No puedo. Solo voy a tener más muertes, no puedo. ¿Se había venido acá el confín de Kepler? Creo que no. Bueno, acá no puedo venir. Supongo que porque los Reapers ya lo tomaron y no puedo ni acercarme. ¿Laminación? ¿Minecraft? ¿Por cuándo me pintas de Minecraft? Algún día, Riz. Ah, ojito, no dije que no, dije algún día. Ah, pero era combustible, así que no pasa nada. No, por acá. Me encanta cómo cada vez hay más Reapers por todos lados. Sí, aparecen lugares nuevos y algunos que donde antes no había nada, ahora aparecieron Reapers. Yo escaneo todo por las dudas, ¿viste? Faster than light jump successful. ¡Ey! Yo acá ya vine. Escaneé todo y no había nada. Sí, acá vine un montón de veces. Nunca hay nada. Me parece que el juego debería decirte 100% si no hay nada para agarrar, pero bueno. Evasion successful. O sea, en vez de no ponerte porcentaje, debería decirte 100%. Qué hermoso es el mapa, sí. Es una preciosidad. Bueno, a ver, confín de Kepler y de acá nos vamos... Es que está todo acá. Mirá toda la galaxia. Hay muy pocos lugares que no estén tomados ya por los Reapers. Qué tremendo. Bueno, ahora acá. Acá ya vine, ¿cierto? No hay nada. Y por eso, no, que sé, 1.000.000 de bits, no sé cuántos ceros hay ahí. No, Defe, no. Ay, volví para el mismo lado.
Acá, a ver. Mar de sombras. Tampoco va a haber nada. Bueno. Nada. Ahí está la base de Cerberus. Cuenca de Anos. Ay, me acuerdo cuando nos metimos ahí, en la cuenca de Anos. Nebulosa de reloj de arena. Podemos ir ahí. Y creo que vamos a ir ahí. Y de ahí voy a la ciudadela a intentar entregar todo. Y si me falta alguna, Elite Gas Premium y ya está. Perdón, pero no entiendo mucho este juego. ¿De qué se basa? Pregunta Carolina. Y Riz le dice: bueno, está la tercera parte de una trilogía, pero es de detener a una raza alienígena que quiere cosechar el universo. Y estamos en la fase final de pelea contra ellos o algo así. Exactamente. O sea, son 3 juegos. En el primero empieza la historia, se desvela todo. Un poquitito, ¿no? En el segundo juego nos enfrentamos no exactamente a esta amenaza, sino a otra amenaza que está relacionada con esta fuerza, que cosecha. Prácticamente es como un ciclo que cada 50.000 años llegan estas naves, llega esta especie que se llaman los segadores, los Reapers se llaman, y vienen y cosechan las especies, o sea, las secuestran, las procesan, o sea, les lavan la cabeza, se les meten en la cabeza y los convierten básicamente en cuerpos sin voluntad, o hasta en... ¿Cómo es? Es que hay cosas que no sé si... No, sí, creo que la nave de los recolectores lo vimos. Las propias naves de los recolectores también estaban hechas con parte de las especies que se llevaban. Incluso en el propio juego se ha dicho que algunos de los cuerpos, algunos de los cascarones que arman de las especies que esclavizan, tienen ADN de especies mucho antes de otros ciclos que han venido a cosechar. Y como que hacen un mejunje, hacen como una cosa en la licuadora, ¿viste? Y terminan haciendo eso. ¿Cuántas partes tiene, por así decirlo? ¿Cómo cuántas partes? O sea, son 3 juegos. Son 3 juegos la trilogía que cuenta como esta historia. Son 3 juegos. O sea, la historia es en una galaxia. Todo esto pasa en una galaxia. Zip dice, básicamente es el harem de Tamara, la que no perdona nada. Ah, sí, una raza alienígena de fondo contra la que peleamos de vez en cuando. No. Yo quería decir cuántos juegos tiene. Sí, son 3. Y después está Andrómeda, que no tiene... O sea, está en el mismo mundo. Me refiero, la historia sucede en el mismo universo, digamos. Pero es otra historia aparte. Hay algunas referencias y cosas así, pero es otra historia diferente. Tengo que aprender a jugar mientras me pongo a hablar, porque me quedo quieto en vez de seguir jugando. Signal confirmed. ¡Upa! Las 2 cositas juntas, buena. Bien. Y ahora estás jugando el DLC, ¿o por qué estás haciendo eso de pasear por un mapa? Ahora mismo lo que estamos haciendo es explorando la galaxia. Escaneando mapitas para misiones secundarias. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Todavía no estamos en el DLC. Estamos escaneando planetitas. A ver si encuentro... Uy, parece un ojo eso, mirá. O sea, estoy como haciendo misiones secundarias que quedaron pendientes para ahí irnos a los DLCs. ¿Ojo está en la habitación con nosotros? Sí, en serio hay un ojo ahí, dale. No me hagas sentir un loquito. En serio hay un ojo ahí. En serio hay un ojo ahí.
clip. El ojo. En serio, hay un ojo ahí. Créanme, por favor. Ahí malgasté optimización de recursos porque terminé agarrando de más y lo podía agarrar a la vuelta. Me encanta cómo hago ese razonamiento bien de rata teniendo más de 400.000 créditos. O sea, no tengo ni necesidad de ahorrar ya, ¿viste? Pero yo ahí siento, no, la manera más óptima. Ay, Dios. Signal confirmed. Tanto texto para ninguna mención de los Reapers. Pero bueno. Encima recién leímos uno que me acuerdo que lo leímos en el 2 también. ¿Combustible? ¿Dónde hay combustible? Ah, y esto que ven, Bacalorina, y si se sumó alguien más, lo que ven que me persiguen son estas máquinas, son los Reapers. Las cosas estas que vienen a cosechar especies cada 50.000 años. Bueno, ahora están cosechando acá y me están viniendo a perseguir cada vez que me detectan. Y ese ruido, ese brrr que hacen, son calamares gigantes, exactamente. No, se ven como calamares gigantes. Bueno, vámonos. Explorado al 100%. ¿Cómo que 85%? ¿Cómo que 85%? ¡Ay, no me... se me pasó una. ¿No puedes matarlo? No. No, son súper mega poderosos. Hasta tal punto que esto descrito por el propio juego. Para matar a una sola nave de estas se necesita una pequeña flota. Perdón, para matar no, para romper sus escudos. Una flota entera de naves, que suponete que no sé cuánto puede ser una flota. 20 naves disparándole todas a la vez sin parar. Y a lo mejor le... ¿Cómo que andas diciéndole Oni-chan a otros? Me voy a poner yandere. Dame mi regalito de Navidad, papu, y muéstrale a Kirby cómo eres en verdad. Tecas 12 gasm. Faster than light jump successful. Qué sonido más cursed. Es precioso el sonido. Muchísimas gracias, señor Jaritos. Muchísimas gracias por esa donación. Ah, esto me pica mucho. Ay. Señor. ¡Ay! ¿Por qué quedó el 50% esto? Ah, por lo del relé. Sí, me van a venir a perseguir. Muchísimas gracias por esa donación, Jaritos. Oni-chan. Me voy un par de segundos, espérame. Encima anónimo, no sé quién fue. No, pará, me tiraron una. Esperá que me están haciendo el combo entero, papu. ¿Agua de qué? ¿Agua de qué? ¿Sacumen?
Sakumin. Ojito. Gracias, Jaritos, por esa donación. Y gracias a quien me tiró un mecorro, que no sé quién habrá sido. Voy a tomar el agua. Y después voy a leer ¿agua de qué? Es lo que me tomé. Agua de Onichan Sugoi de Tsunemo Kachan Dore Dore. Gracias por el agua, supongo. Gracias. Vamos a ver qué quedó por hacer, por explorar acá. Gracias, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por el apoyo, por esas donaciones que hacen con el mero objetivo, claro, de ayudarme a poder comprar agüita, de poder comprarle comida a los gatos, de poder comprar el UPS que me falta para la PC, porque solamente lo hacen por eso, yo lo sé, no lo hacen para ponerme en estas situaciones donde me tengo que salir de la zona de confort y decir esas cosas. Ahora me toca a mí. ¡No! No te toca a vos, papu. Uy. Todo sea por ayudar. Claro que sí, Jarito. Muchísimas gracias. El planeta ya estaba abandonado mucho antes de la invasión, señor. Wolf pregunta. Pregunta seria para Riz y Rami. ¿Gatete o Kiryu Majima? Estoy entre Gatete y Kiryu. Tengo un debate interno. Tendría que reflexionarlo para poderlo decir. Pero está buena la pregunta porque me puedo disociar de la situación que viene pasando desde hace unos minutos. Así que me voy a poner a pensar en eso. Muchas gracias, de nuevo, repito, lo estaré repitiendo todo el directete. Gracias, Wolf, por sus bolas. Gracias, señor Defe, por todos sus bits, por las donaciones. Y gracias, Jaritos. También. Y al anónimo. Al anónimo que me tiró un mecorro. Después justamente de que dijeron echan. Los Reapers han destruido los espaciopuertos de Yetiana y han acabado con sus fuerzas de defensa uniformadas. Igual que con otros planetas de Asari, los Reapers obligaron a la nutrida población biótica a rendirse mediante amenazas de represalias masivas en vez de atacar con cascarones. El admirador secreto, no. No, sí, han habido en algunos directos unas denuncias. No, denuncias no, hermano. ¿Qué estoy diciendo? No, me salió. No, qué dislexia tan desafortunada. No. A mí me deshizo Nichan. Negación. Chicos, ¿qué es esto? ¿Qué están haciendo hoy? Hoy me voy a acostar y mañana me voy a despertar con oreja y una colita larga. Tanto que me están haciendo ciertas cosas. Pero... Se rompió el clip de Riz. No. ¿Estás bien, Rami? No, nunca lo estuve. Gracias. Muchas gracias. Otra vez.
Muchas gracias, otra vez. Defe, por esa por... No puedo hablar. Muchas gracias por esa donación de nuevo. Defe. Oni-chan. Cercana. ¿Qué tenés con las denuncias, loco? Ah, lo que estaba hablando. Gracias, Defe, de nuevo. Sí, para, ¿qué estaba diciendo? Es que me dio la dislexia. Puta madre, no sé ni qué estaba diciendo, hermano. Quedó feo. Quedó. Ah, ya me ubiqué. Ya me ubiqué. Jaritos dice, le seguiría, pero no está en la situación económica para gastar el dinero en mi necotrapo favorito. Me alegro mucho, Jaritos. Me alegro mucho. Quédate con las ganas, papu. Quédate con las ganas. Es lo mejor. Cuida tu economía, Jaritos. Cuídate. Me parece lo mejor. Lo mejor. Les iba a decir que han habido... es que saben que no sé por qué el inconsciente me traicionó. Porque iba a decir donaciones anónimas y me salió ese denuncias anónimas. Se me cortocircuitó el cerebro. Bueno. Han habido donaciones anónimas a lo largo de los directetes. Por ejemplo, hay algunas que he sabido de quiénes han venido porque me han mandado mensajes, y hay otras personas que nunca he sabido quiénes han sido. Hablo de otra vez, boludo. Hablo de donación. Perdón, estoy medio nervioso. Demasiados Oni-chans. De donaciones de 20, 50 cosas que yo digo, ¿quién es? ¿Y por qué nunca me mandó nada? Y no sé quién es. Bueno, cosas bastante randoms me han pasado, pero que me hagan decir Oni-chan tantas veces. Desde que tiró Jaritos la alerta esa de hacérmelo decir por 15 minutos seguidos, lo del NIA, que no pasaba algo así. O sea, no a él el NIA, sino en general si la alerta esa de tener que decir NIA después de cada frase, esa la sufrí. Encima me perdí, estaba en el Zelda, terminé re perdido. ¿Sabes qué? No lo esbocé en sonido, pero me cagué. Me di vuelta. Pegué un saltito. Pero todo fue en silencio. Todo fue en silencio. Pero pasó. Gracias. ¿Quién fue? Muchísimas gracias, Hugo. Acabo de decir Hugo, él era el nombre del que... Ah, la concha de la lora, boludo. Muchísimas gracias por esa donación. Bueno, estoy haciendo ramificación. Sí, no. Esa está bonita. Dono $1 y le pongo el nombre. No, eso no cuenta, No lo leo. No. Sí, ahí, no. Tremenda trampa, papu. No, así no lo leo. Faster than light jump successful. Evasion successful. Sí, mezclaste todo en el nombre. Reapers eluded. Gracias por los bits. Wertree, la traición. La traición, hermano. La traición. Gracias, Wertree. Y hola, por cierto. Qué linda manera de saludarnos, ¿no? Con un pedo. Gracias, Wertree, por esos bits. Y bienvenido, por cierto. Buen sábado. ¿Cómo va? ¿Todo bien?
¿Todo bien, Wertree? ¿Todo bonito? Y yo que me alegro. ¿Por qué cuando donamos así nos activa el trending hype y solo sirven los bits? Claro, porque Twitch no quiere perderse la comisión. Twitch no quiere perderse la comisión. Entonces no funciona el trending hype si no dan bits o subo cosas así. Porque claro, Twitch siendo Twitch. Pero bueno. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, hemos explorado creo que más o menos todo lo que me he encontrado. Así que vamos a ver qué entregamos. Vámonos. You're cleared to dock, Normandy. Do you need ground transport? Gracias, a todos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Si me escuchan un tono raro es porque estoy picado, pero estoy agradecido, pero picado, pero agradecido. Muchísimas gracias. Todo empezó con la bola de Wolf en el arbolito de Navidad. Muchas gracias. Igual dice, el meme inmortal de tengo media docena de alertas para que puedan gastar sus bits en sacarme el alma de un susto. La secta le tira un pedo. Sí. Sí. Picado o nichado, las dos cosas. Las dos cosas. Pero bueno, acá no hay absolutamente nada. O sí. Vamos a dar una vueltita. Jaritos dice, yo estoy excitado. ¿Perdón? Ah, porque ya se viene el final del mejor Mass Effect. Ah, claro, se te mandó el mensaje sin querer antes de terminarlo, claro. Sí, sí, sí. Por cierto, miren esto que les voy a mostrar ahora. Miren, hermoso detalle después de todas las donaciones, todo el apoyo que hay. Les voy a mostrar un easter egg que hay acá. Miren el cuello del comandante Bailey, chicos. Atentos, atentos. Ay, atentos. ¿Les gustó? Buenísimo. Ay. Perdón por preguntar, pero ¿te irías de Twitch para otra plataforma? No creo. Y si pasara, sería, no sé, YouTube. Pero creo que no. Creo que no. Cada una tiene sus problemas realmente. YouTube tiene sus problemas también. Bueno, Kik ni siquiera la tengo en cuenta porque nunca pensé ni siquiera en ir ahí realmente. Así que nunca la tuve, nunca fue una opción para mí. Ni la tuve en cuenta. Códigos de encriptación de Cerberus. Ojito. A los descifradores de código de la Alianza les cuestan... Pero... Muchísimas gracias, señor Wertree, por esa sub regalada. Uy. Yo hablo del que es Kik. No, Kik no, nunca lo tuve en cuenta ni no me gusta, la detesto. Mucho más que Twitch. Me cae mucho peor. Tiene cosas más asquerosas y sucias y turbias que Twitch. Así que no. No, nunca lo pensé. No. Muchísimas gracias, señor Wertree. Le regaló una sub al buen Caliopen. Uy, no puedo leer. Al señor Calio. Muchísimas gracias, Wertree, por esa buena sub regalada. Muchísimas gracias. A cambio de una cantidad modesta, el grupo de operaciones especiales salarianos está dispuesto a vender los algoritmos de encriptación que le agitaron a los ingenieros de Cerberus durante el ataque a Surkesh. Como la venta viola el protocolo y podría tener repercusiones políticas en el gobierno salariano, el vendedor ha pedido que se mantenga en secreto la participación del GOI. Se debe indicar que los datos aparecieron en el cadáver de un ingeniero de Cerberus cuyo equipo sufrió una avería durante la autodestrucción. Comprar. Bueno. Creo que voy a comprar... creo que quiero comprar el Black Widow, loco. Sé que pesa un huevo y probablemente me van a cargar las habilidades muy lento, pero tengo tantos créditos que por lo menos para tenerlo y echarle un vistazo después, no pierdo nada. Así que... Sí. Papu, hay que monetizar esos juegos. No, porra, aunque está haciendo trato con el diablo, no.
Me sigue pareciendo durísimo que alguien muriera en Kick. No, sí, lo de Kick. Twitch tiene sus problemas. El dueño de Twitch, bueno, tampoco habla mucho porque estamos en Twitch, no va a hacer que caiga un baneo. No creo, pero viste que Twitch medio... Yo tengo cosas, me da un poco de asco el dueño de Twitch. Pero el dueño de Kick, no. Toda la gente de que, no, hay una cosa turbia atrás peor todavía que el tipo este de acá que... No, ni en pedo. La verdad que ni en pedo, papu. La verdad que ni en pedo. Uno de los jefes de Kick donaba incluso... Sí, vi eso lo del... Sí. Vi eso lo del streamer ahí, que una cosa que murió. No sé si murió en stream o murió después del stream. No tengo muy claro, no me acuerdo ahora. Pero sí, una cosa bastante turbia con ese tema. Bastante turbia. Así que sí, no... La verdad que no. A mí me causó gracia porque... hay me acuerdo que en su momento... Como que se puso como muy de moda Kick por el tema que todos decían: no, en Kick ganás 10 veces más de dinero y 10 veces más de no sé qué y más no sé cuánto y más no sé qué. Y hay gente que no piensa en un factor que es muy importante. Que no lo ven, que no lo piensan, que es... El tema sociológico, el tema psicológico de forzar a tu gente, a la gente que te ve, a la gente que le gusta acompañarte, a cambiarse de página, a mudarse de página. Y que no tiene publicidad. Y bueno, pueden ponerse un adblock, pueden o pagar la suscripción o lo que sea, pero no, lo de la publicidad la verdad que no. Y ahora pregúntense ustedes, ¿por qué no tiene publicidad? Hay cosas que la verdad que yo prefiero quedarme acá donde estoy. Prefiero 1000 veces quedarme acá donde estoy. Pero lo que voy es que les vendieron eso. Les vendieron que teniendo súper poquita gente, cualquier canal podía no sé qué cosa. Todo ese cuento, ¿viste? Entonces, ¿qué pasó? Pasó mucho. Pero la gente a veces se va por eso que... Sí, es verdad. Pero el precio que pagan de tener... Bueno, a mí, la verdad que para mí nunca ha sido worth, por decirlo así, ¿no? Porque está eso, vos haces porque estás forzando al final a la gente que te ve a que si te quiere ver, se va a tener que ir a otra página. Y eso, yo por ejemplo, eso directa o indirectamente lo hice cuando en vez de grabar videos, dije, voy a hacer directos. En YouTube empecé a tener un par de problemitas, me acuerdo. Después cuando pude, finalmente dije, streameo en los dos lados. ¿Y qué pasaba? Vos lo que hacías era que los dividías a la gente. Y había gente que decía, che, no sé qué hago, me quedo acá en YouTube, me voy a Twitch. Entonces elegía, me quedo acá en Twitch, me quedo acá en YouTube, me quedo acá. Yo hacía una cosa que se llamaba restream, que streameaba en dos lugares a la vez. Empecé a tener problemas técnicos con eso. Después salió que Twitch decía, está prohibido. Después lo habilitó de nuevo, porque Twitch así es de payaso. Y al final me quedé acá en Twitch, pero tranquilamente, suponete si Twitch se va al carajo, pero bien al carajo, yo digo, ¿sabes qué? Vamos a hacer directos en YouTube, no pasa nada. Pero elegiría YouTube antes que Kick, incluso con todos los problemas que tiene YouTube. Que yo elegiría YouTube antes que Twitch. Pero bueno. Sí, había un tipo con sus amigos haciendo un directo donde podías donar para que lo jodieran. Y a veces parecía tortura. Hicieron un extensible varios días y el tipo al final se murió de tanto que lo... No, sí, eso no. Vamos a TikTok. Si no. A TikTok. Lo pongo en vertical, ¿viste? Ay, a mí me divierte ese argumento porque es como las páginas de descarga que al inicio funcionan de las mil maravillas, pero pasa un año o dos y se va a la mierdísima. Claro, el tema de Kick era muy curioso porque prometían ganancias estratosféricas y las cumplieron al principio. Y ahora tenés un montón de streamers grandes, medianos, de todo, quejándose de ahora nos pagan menos, nos pagan lo mismo que tú. Y claro, porque era una burbuja, hermano. Se mantenían con cosas cochinas, cosas sucias, con casinos por todos lados. O sea, no era una burbuja para agarrar gente, ¿viste? En TikTok mostrar la cara así, me pongo una bolsita en la cabeza, los ojitos y la boca para poder respirar y no morirme. En la boca no, en la nariz, loco, respiro por la boca, respiración poco efectiva y poco optimizada. Pero sí, es tremendo. ¿Y saben qué es lo peor de todo? Que esto es algo que yo... Espera, vamos a entregar la misión primero. Esta misión que está acá. I think I know which project you mean, and I've got a Hesperia period statue in Beirut. Commander Shepard?
forward, that's excellent news. I'll have it sent to that project right away. Thank you so much for your help. So, what were you able to pull from the inscription? Cómico dicen que YouTube está con el problema de su IA dando baneos erróneos. Es verdad, eso lo vi hace un par de meses, es cierto eso. Que había visto que un canal se quejó de que le banearon un canal porque YouTube, la IA detectó que hace como 10 años le habían cerrado otro canal por infligir derechos de autor. Una cosa re random, ¿viste? Y me acuerdo que había habido una discusión ahí en Twitter, que hasta el YouTube respondía, y parecía como que hasta el que respondía en Twitter era una IA también, no sé, hubo una polémica con eso también. Pero bueno, les decía que con Kik pasó algo muy parecido que pasa en YouTube acá, que esto lo hablamos también, cuando canales chicos miran lo que hacen los canales medianos o los canales más grandes y dicen, ¿cómo hacemos para crecer? Copiemos los que hacen lo que están más arriba, ¿viste? Esto ya yo se los había contado, esto de que ven que un canal grande tiene un canal de juegos, un canal de anime, un canal de películas, un canal de cocina, y dice, bueno, yo para que me vaya bien tengo que tener un canal de anime, un canal de juego, un canal de cocina, todo, ¿viste? Y lo que termina pasando es que el tipo termina diversificando todo, termina haciéndolo de manera pedorra todo, porque como es la puta madre de la dislexia de mierda, el que mucho abarca poco aprieta, y le termina yendo mal. Y el tipo dice, pero ¿por qué me está yendo mal si yo estoy copiando lo que hacen los que les va bien? Y no piensan que el que les va bien, justamente hace esos canales, porque realmente, o sea, yo sé que el canal grande o mediano cree que va a atraer más gente, pero realmente lo que termina pasando es que su gente núcleo, o sea, la gente que lo ve, va como yendo a esos otros canales también para ver qué hacen las otras cosas. Pero es muy poca la gente nueva que agarra. Pero en el plan es sí, vamos a agarrar gente nueva. Lo que termina pasando es que se termina como trasladando gente. No termina agarrando gente nueva. En algunos casos sí, pero lo normal no pasa eso. Normalmente no sucede eso. Y... ¿cómo es? Y con... Perdón, me perdí. Con Kik pasa lo mismo. Se empezó a esparcir el rumor de no, con Kik vas a ganar muchísimo dinero. Porque hay una cosa que es verdad, por las subs, creo que te da mucho más porcentaje. Cuando pagas la sub, le llega mucho más porcentaje al streamer. No sé si sigue siendo así, no sé qué comisión te cobran después. No tengo ni idea si eso era así, si era mentira, si era medio engañoso. No tengo idea, porque nunca hice nada en Kik, no tengo idea. Pero lo que sí sé es que había muchos streamers chiquitos, sí, suponete como yo, o medianos, que dijeron, ¿sabés qué vamos a hacer? Nos vamos para aquí, gente. Entonces la gente que estaban con ellos, gente fiel, que no sé, suponete que sean 5, 10, 20, 30, 50, 60, los que sean, se fueron aquí con él, con ella, con quien sea. Y el tipo se había armado una burbuja porque se vio un TikTok o porque se vio un video en YouTube de ahora me va a ir re bien, papu. ¿Y qué pasó? El tipo terminó yendo a Kik y de los 10 fieles que tenían, le terminaron yendo 2. Porque la gente no... O sea, es complicado, es un proceso, aunque parece una tontería lo que estoy diciendo, pero es un proceso el hacer migrar a una persona de una página a otra. No es una cosa tan fácil como vamos a ir directo acá, vénganse todos para acá y después bueno, mañana nos vamos para esta otra mejor. Porque implica crearse una cuenta, ¿cómo es? Sentirse cómodo con la página, mentalizarse de, ahora voy a entrar a Kik, ahora si le cae mal Kik y se obliga a ir solo para verte, no está bueno tampoco. Entonces tiene varias cosas, ¿no? Pero pasó mucho esto. Muchos streamers se la dieron contra la pared cuando se fueron aquí diciendo ahora nos va a ir re bien, papu, ahora no sé qué. Y se encontraron con que no. Entonces termina siendo una cosa irónica porque se van a Kik por el mero hecho de acá vamos a ganar más dinero. Y no les va nadie. Entonces no terminan ganando ni un centavo. Y están en una página que muchas veces, en muchos casos, ni siquiera les gusta estar ahí. Ni siquiera les gusta. Yo en este caso elijo medio que el mal menor. No te digo, no, Twitch me encanta. No, hay varias cosas. Más que nada desde el lado del streamer, del tema moderación y un montón de cosas. Hay unas herramientas. Hay una herramienta que tengo bugueada hace mucho, que no voy a decir cuál es. Hay una herramienta que tengo bugueada hace un montón de tiempo, que es muy buena. Y no se puede dar uso de eso. Pero bueno. Twitch siendo Twitch. Pero bueno.
Mejor pájaro en mano que 100 volando. Exactamente. No sé a qué te referías, pero exactamente. Porque no estoy al tanto de... ¿Cómo es? Estoy al tanto del chisme que están hablando. Igual nada se compara al cargadero de los usuarios de Twitter migrando a Blue Sky. Mira, Blue Sky realmente no me parece mala. Yo me meto a Blue Sky, veo gatitos, reposteo gatitos, veo cosas lindas. El tema con Blue Sky es que es como Twitter a la inversa. ¿Viste? O sea, se quería plantear que Blue Sky iba a ser un paraíso para salir ¿cómo es? De casi digo una palabra baneable, la puta madre. Salir, digamos, de Twitter y de toda la asquerosidad que hay en Twitter, ¿no? Como vámonos a Blue Sky, va a ser un lugar tranquilo, un lugar en paz. ¿Qué pasó? Yo les voy a contar mi experiencia. Yo me creé mi cuenta en Blue Sky y cuando abrí Blue Sky el primer día, lo primero que me encontré, se los voy a decir así, sin ningún tipo de filtro. Lo primero que me encontré en Blue Sky fue un posteo, un video de dos chicos fanboys con vestidos encuerados con pañales cagando adentro del pañal. Perdón si están comiendo, mil disculpas si están comiendo. Eso fue lo primero que me encontré cuando abrí Blue Sky. Eso me encontré. Y se veía como el pañal... Bueno, me ahorro los detalles. La cosa es que ese fue mi primer encuentro. O sea, en Blue Sky fueron... Digamos la verdad, Blue Sky se llenó de extremistas del lado opuesto a Twitter, ¿viste? Gracias, Rami, de nada. Bueno, así como en Twitter tenés el extremismo, digámoslo muy resumido, en Twitter tenés el extremismo de derecha, en Blue Sky tenés el extremismo de izquierda. Los payasos de un lado y los payasos del otro. Que realmente en Blue Sky hay menos mierda que en Twitter, es verdad. Es verdad, está más vacío, es verdad también, hay menos flujo de gente, eso es verdad, no necesariamente significa algo malo. Que una página la visiten poco no significa que la página sea mala. Hay muchas páginas que tienen un montón de visitas y son una cagada, o sea, no implica nada, ¿viste? Como a mí me sale en YouTube un video recomendado con muy pocas visitas, el video es buenísimo, y me sale otro de 300.000 visitas, o no sé, 100.000 visitas, y un hijo de puta que fue a ver un gringo o a otro que hablaba español y le copió el video casi calcado, y al tipo lo adoran, ¿viste? O sea, no significa que sea bueno o malo. El tema, sí, es verdad, yo me meto a Blue Sky y no veo toda esa mierda. Hay una cosa, habían vendido que en Blue Sky no iban a haber bots. Eso es mentira. Cada vez que yo publico que empiezo un directo o publico algo, me dan like bots. Así que bots sí existen, sí hay. Pero es verdad que está más tranquilo. También debe ser porque hay menos gente. El tema también es que en Blue Sky me encontré... han intentado funar artistas en Blue Sky por justamente la ideología, que como el extremismo que hay metido en Blue Sky, ¿no? Que dibujan una mona china en pelota y le dicen, sos un degenerado, sos un no sé qué. Y el que dice eso es el que no dibuja monas chinas, pero va a la iglesia y después... está lindo el monaguillo. Entonces... es así, ¿viste? Hay una hipocresía, una asquerosidad tremenda. Pero sí, Blue Sky me parece bonito. Es un lugar bonito. Yo voy y retuiteo gatitos. Hay un perfil que me gusta mucho que habla de tema de consolas, las versiones físicas de consolas, que no sé si están metidos ahí. Pero pasa mucho que ahora las ediciones físicas de los juegos no vienen con la edición física del juego. O sea, tenés que ponerte a descargar cosas, incluso a veces ni siquiera actualizaciones, sino el juego entero. Entonces, sí, loco, la gracia de la edición física, además de un tema de preservación, o sea, me refiero a dentro de 20 años, quiero jugarlo, meto el disco y juego. Juntamente eso, además de la preservación, es el decir, ¿y si no tengo conexión a internet? Porque ahora también muchos juegos te piden conexión a internet. Entonces, es complicado, ¿viste? Hay un perfil que sigo que te dice si podés jugarlo sin conexión a internet, si trae el juego, la edición física. Este tipo de cosas a mí me gustan. Pero eso, hubo como una moda, como estoy diciendo acá justo que habían tirado el tema, para hilar los temas. Pasó en... Perdón que me distraje, estoy leyendo que apareció Cero ahí, que están haciendo chistes, me perdí. Volviendo al hilo que estaban hablando estábamos hablando de Kick y de Twitch, haciendo el hilo con esto. Hubo mucha gente que cuando salió Blue Sky dijo, uy no, papu, nos vamos todos para Blue Sky, chau Twitter, nos vamos de Twitter, chau, fuera, no, todo para Blue Sky. ¿Qué pasó?
Más que nada la gente tóxica, ¿no? Me refiero, porque si alguien decide, como digamos, la decisión de, che, no quiero ver más esta cloaca, me voy a Blue Sky, está en todo su derecho, acá no, eso, me parece una decisión sana. Si meterse en Twitter le hace mal o le genera cosas negativas, y en Blue Sky te sentís bien, quédate ahí. O sea, no estoy hablando de eso. Me refiero al sector tóxico de Twitter que dice, no, esto es muy tóxico, vamos a Blue Sky. ¿Y qué hacen? Son tóxicos en Blue Sky. Porque el problema no es la plataforma, es la persona que está en la plataforma. Entonces, si una persona es tóxica y le echa la culpa a los demás y se va a otra plataforma, va a ser igual de tóxica. Eso no va a cambiar. Y eso lo ves cuando lo ves. Cuando... está hablando Saidai. Eso lo ves muy claro cuando ves un montón de gente tóxica que se fue de Twitter a Blue Sky y termina volviendo a Twitter, hermano. ¿A qué? A tirar mierda, a pelearse, a tirar más cosas tóxicas. Entonces, decir, che, ¿vos crees que yéndote a Blue Sky y publicando Blue Sky de repente te pusiste una aureola de limpieza? No, si vas a Twitter y seguís escribiendo tus mierdas, no tenés nada distinto. Sos exactamente igual. Incluso tenés perfiles en Twitter que tienen el nombre de la cuenta de Blue Sky. Vos decís, hermano, ¿vos crees que eso de alguna manera te canoniza, no sé, te purifica, te vuelve un ser puro? No, la verdad que no. Pero bueno, vamos a tragarlo. I found a Prothean sphere on Gehenna. Contact the Alliance and tell them Commander Shepard asked them to pay you for it. Yes, thank you. I'll call them right. Excelente, entregando secundarias. Básicamente dice, sí, les encanta su relación tóxica con la plataforma. Claro. Porque una cosa es que vos me digas, mira, la verdad que Twitter me hace mal leer Twitter. Así, uy, la PC sufre acá, Bueno, siempre sufre acá. Me hace mal Twitter, me genera cosas que no me interesa sentir. Me voy a Blue Sky y de vez en cuando aparece algún chisme digo, bueno, vamos a Twitter a ver este chisme. Porque en Blue Sky no están hablando de esto, ¿viste? Eso yo creo que es sano dentro de todo, porque no estás cotidianamente metido en la mierda, sino que cuando sale algún chisme que te interesa, vas, lo ves y te volvés a donde te sentís bien. Parece perfecto eso, O sea, que se entienda, yo no... Acá no... Porque acá está muy fácil caer en los extremismos pelotudos, ¿viste? De decir, ¿cómo es? En Twitter solo hay gente de mierda, o en Blue Sky solo hay, no sé, fanáticos, no sé, ¿qué palabra te puedo poner que digan el lado opuesto? No sé, la palabra que se usa mucho, progres, zurdito, no sé qué. Del otro lado te dicen la palabra que no puedo decir porque me banean en Twitter. Que es verdad, hay gente así en una plataforma y en la otra. Pero es que también es el contenido que te venden, ¿viste? Para llenarte de odio te dicen, acá están estos, vos sos el bueno porque estás del otro lado. Y no es así, ¿viste? Y no es así, no funciona así. La vida no funciona así. Por suerte mi Twitter está lleno de memes y arte. Sí, pasa que hay una cosa que a mí me gusta mucho pensar este tema, es el tema del algoritmo. Es una cárcel donde uno mismo se mete y donde uno mismo decide no salir. Me parece tremendo. Casos calcados que he visto de gente muy distinta que les pasa exactamente lo mismo. Hay casos que a mí me gusta ir a chismosear de vez en cuando, ¿viste? A ver cómo progresa su caída, su descenso en la locura. Y incluso he visto reflexiones de gente diciendo, uy, últimamente estoy mucho con este tema, me tengo que relajar. Al otro día, de nuevo con el tema. Porque si vos desperdigás odio, el algoritmo te va a poner más publicaciones acerca de eso que odias, acerca de eso que interactúas. Y eso hace que justamente sigas en ese bucle de odio. Es tremendo. Porque claro, la persona decide estar ahí, ¿no? No es una víctima. O sea, es una víctima y a la vez es quien decide estar ahí. O sea, digo es una víctima porque hay un algoritmo que colabora a eso, ¿no? Pero es la persona la que decide quedarse ahí y no romperlo. Porque lo puede romper, pero decide no romperlo. ¿Cómo rompe con eso? Ignorando las publicaciones. Scrolleas, no le des pelota. No interactúes, ¿viste? Pero bueno. Yo estoy medio perdido. ¿Es por los artistas que dejaron X y otra? No, por todo en general. Empezamos hablando de Kick, de Twitch y terminamos hablando de la comparación de cuando Kick empezó a estar de moda y todo decían, no, nos vamos de Twitch, vamos para Kick. Y se llevaron la obvia, pero desagradable sorpresa de que la gente no va a irse de una página a otra solamente porque alguien se lo diga y mucho menos porque además se nota que es por simplemente algo o sea, es por dinero y nada más. ¿Viste? Hay gente que te lo puede cambiar como, no, es que
es que Kik es mejor porque estoy tirando. Sí, pero la verdad, te la maquillaban. El verdadero motivo, ya se los dije, es porque a los grandes les ofrecían contratos irreales, que ahora se están quejando. Todos los canales grandes de Kik se están quejando ahora porque se les pinchó la burbuja. Algunos están diciendo, a mí me pagan menos que en Twitch ahora en Kik. Y claro, hermano, se te pinchó la burbuja. Además que habían bots. Habían bots en Kik. Habían canales que pagaban bots. Y les pagaban por las visitas que eran bots, ¿viste? Y todo tremendo. Si es que los propios bots no los ponía Kik también, andás a... Pero bueno. También dicen los algoritmos son algo curioso, ¿eh? El de Instagram, ¿qué? Instagram no sé cómo funciona, durante el día me salen cosas cute, de arte, memes y cositas que me gustan, pero lo abra de noche me salen videos de terror súper horribles. Uy, qué bueno, yo quiero ese algoritmo. No, yo me meto en Instagram, me salen videos turbios, videos de terror. Ahora me están saliendo los videos de terror con IA. Son deliciosos, hermano. Para eso sí que me gusta la IA, para incomodar, para perturbar. Me encantan los videos de terror con IA que me están saliendo. De vez en cuando me salen hombres mamados comiéndose la boca, pero bueno, a veces de vez en cuando salen cosas así. El algoritmo está equivocado, obviamente. Mirá, están todos tirados acá ahora. Bueno, no parece haber más nada. Me preguntan por qué te sale eso, Rami. Porque el algoritmo está defectuoso, sí. Bueno, a ver, ¿qué misiones me quedan? Chicos, no estoy avanzando nada, nos estamos poniendo a hablar. Esto ya lo viví en el DLC. Ya lo viví en el DLC. A lo que voy, el resumen es: estás en Twitter, tenés el algoritmo que te gusta, no tenés solamente... Se me murió solo a mí. Gracias por avisarme, sí, porque lo peor que me puede pasar es estar hablando como un boludo y que nadie escuche. A ver, esto acá. Vamos ahí. Vamos a ver si... Ahí está. Jarito dice, Papu, ¿qué opinas de la cajada del contenido por ahí donde te ponen cada tontería con salve a este cachorro de león? Y me agradeció o algo así. Este gato salvó un bebé de electrocutarse. No, eso sí me parece puro contenido basura. Puro contenido. No te digo que un video de terror con IA es un contenido súper trascendental, ¿no? Pero la verdad que me parece todo basura. Todos esos videos... Pero bueno, ya había basura antes de que existiera la IA con los videos, ¿viste? Ya había basura antes, nomás que ahora lamentablemente la tienen más fácil para crear basura. Eso es lo triste. Pero bueno, a ver, vamos a ver, ¿qué misiones tenemos? Quiero ver, ¿qué misiones tenemos? Códigos de Cerberus. Llévalos a la embajada. Bueno, tenemos que ir a la embajada. Purgatory. Zona pública del Presidium. Eso me lo perdí. Bueno, vamos a la embajada. Amazon dice, ahora me están saliendo Pokémon hiperrealistas con IA en el mar abierto porque el algoritmo Joto sabe que tengo talasofobia y que me gusta Pokémon. Literalmente una de cal y una de arena. Oh. ¿Por qué me viene la Normandy? La cagué. Bueno. La cosa es, también es curioso porque el algoritmo te puede estar dando una pista, a lo mejor, del contenido que estás consumiendo y tal vez no te estés dando cuenta. En ese sentido te puede... ¿Cómo es? Te puede ayudar. Te puede ayudar mucho más que nada si estás sumergido en contenido de odio. Hay una forma muy fácil de saberlo. Si a ustedes se la pasan recomendándole, por ejemplo, no sé, en YouTube Shorts o en Facebook o en donde sea, puros videos de política. Y de farmear odio de la gente, visitas. Hacia un sector específico, replantéenselo. Replantéenselo porque eso significa que el algoritmo te enganchó ahí. ¿Por qué te enganchó ahí? Por ejemplo, a mí el algoritmo de política, ¿no? Porque a mí me gusta ver cosas de política, me mezcla cosas de política. Porque no sabe dónde meterme. Porque a mí me gusta consumir digamos, todos los bandos. Porque es un tema que me gusta. Entonces, no sabe muy bien dónde meterme, ¿viste? Pero si lo farmea, si le farmea el odio, el tiempo de retención, con odio hacia un punto o hacia una persona en específico,
estén atentos a eso, porque el algoritmo se nutre mucho de eso. Y puede estarles dando una pista de dónde pueden estar metidos sin darse cuenta. Tal vez a veces, ¿no? You're intel, right? I found these encryption codes on a Cerberus engineer. I thought they might be helpful. Cerberus ciphers. That's exactly what we've been looking for. Thank you, Commander. Exactamente. Dice acá, Yaconito. A mí no me sale nada con IA porque desde que apareció la IA generativa le puse no me interesa todo lo que tuviera IA. ¿Ves? Ahí lo que dice Yaconito es una opción perfecta. Si no les gusta el tema de IA, no me interesa. Suelen haber opciones en los videos para poner cositas así. Y lo evitas por completo. Pero bueno, por ejemplo, a ver, cuando yo digo el algoritmo farmea odio, me refiero, ¿qué ejemplo te puedo poner? Te puedo poner el ejemplo de Dragon Age Veilguard, por ejemplo, ¿no? Que está súper mal escrito el juego, que metió una misión ahí de que no sé qué, que me identifico, que no sé qué, que fue a hacer una misión secundaria con la familia, y como decís, loco, es un juego medieval, ¿de qué me estás hablando? ¿Qué es esto? ¿De qué me estás hablando con términos que no se usaban ni en pedo en la época? O sea, está muy metido de forma horrible. Y no es solamente por meter el tema ese. BioWare ya había metido temas así. Temas LGBT, todo ese tipo de temas. Está metido, lo hemos visto en la trilogía y estaba bien escrito, bien metido. La gente no se quejaba. Y quienes se quejaban eran unos pelotudos. Tenés homofóbicos, tenés transfóbicos, tenés de todo. Siempre tenés esa gente. Pero acá estaba bien escrito. Por eso la mayoría de la gente no se quejaba. En Veilguard pasó al revés porque estaba mal escrito, estaba mal implementado y fue todo un desastre. Bueno, acá les voy a poner el ejemplo del Veilguard. Con el Veilguard también se farmeó mucho odio y acá les voy a hablar el tema del algoritmo. Porque eso es la palabra woke. La palabra woke funciona muy bien con el algoritmo para atraer gente. Porque vos la escuchás o la lees y te da rabia. Porque así está hecho, ¿viste? Entonces vos escuchás la palabra woke y decís, me cagaron mi juego, me cagaron el Veilguard, me cagaron, inserte todos los juegos donde se han metido a romper los huevos y la han cagado. Entonces, ¿qué pasa? El algoritmo se te arma y vos empezás a scrollear y te salen videos de política, de juegos diciendo, los woke lo han hecho de nuevo, los woke atacan otra vez, otro juego arruinado, otro no sé qué. Y te empezás a llenar de odio, ¿viste? Hasta tal punto que esto se los voy a decir porque lo he visto, sale un videojuego donde aparece una protagonista mujer o una mujer en cualquier diálogo y enseguida salen a decir woke, woke, woke. Ya ni siquiera tiene que ser gay o trans o lo que sea para decirle woke. Solo con ver a una mujer en un juego le dicen woke, woke, porque ya están lavados el cerebro con el odio del algoritmo en el que están sumergidos. Porque les farmearon el odio y se llenaron de... y son como máquinas. O sea, si lo pensamos, se autoadoctrinaron viendo los videos del algoritmo. Me parece... O sea, a mí me encanta el tema. Es horrible, pero a mí me encanta el tema. Psicológicamente, a mí el tema la verdad que me encanta. Me fascina. Por eso no hay como el Astérigos. Exactamente. ¿Qué tenía que ver? No sé. Pero yo me agarro de ahí, Álvaro, y te digo, exactamente. También dice, el día de Navidad andaba en la sala ayudando a preparar la cena y mi abuela puso un video de un desfile, no le presté atención hasta que vi algo raro, las personas se movían raro, bien pero raro, ¿saben? Así que le puse más atención al desfile y era un puto video hecho totalmente con ella y le dije a mi abuela, eso no es real. Y ella ¿cómo que no? Mirá, bueno, no sé qué carajo es esa abreviación, ¿verdad? Que si vas a poner abreviación, poné lo que es, porque lo entendés vos nomás, yo no sé qué es eso. Yo mirá, le señalé cómo caminaban los semáforos y los letreros en coreano, árabe e inglés al mismo tiempo. Ah, bueno. Era una ciudad con todos los idiomas juntos, ¿viste? Como cereces del pastel salieron dos Virgen Marías abrazadas y ahí se enojó y lo quitó. Cuando se le metió con la religión y dijo, no, yo la IA no, yo la IA no. Ay, bueno, no importa, va a ser un chiste, no es. Papu, ¿cómo que hay una mujer de protagonista en el Hollow Knight 2? ¡Qué woke! No, sí, por eso. Y del otro lado también, tenés a los pelotudos del otro lado también. Que te ponen O sea, por eso les digo, la estupidez no tiene ideología política. La estupidez no tiene ideología general, ni política, ni social, ni nada. Tenés pelotudos de todos lados, Así como tenés pelotudos que te ponen, suponete hoy en día, ¿no? Que te pongan un personaje como Cortés, que a mí me parece que está muy bien escrito Cortés. A mí Cortés me encanta. Es el que maneja la lanzadera, que tiene una historia que a mí me gustó, que tiene la historia del esposo que murió y que lo vimos acá. Bueno, hemos tenido varias conversaciones frente a las fotos de los perdidos, de los muertos. Después la conversación en el bar, la conversación ahí en el muelle afuera de la Normandy. O sea, hemos tenido conversaciones bastante bonitas. Bueno, hoy, si saliera ese personaje,
se viralizaría en Twitter un clip de Cortés hablando de su esposo muerto y estarían todos diciendo los woke lo hicieron de nuevo. Y no importaría si está bien escrito o no. Con el Bayward lo pongo de ejemplo porque me puse a buscar. Es una mierda súper que está horrible. Nada que ver con Cortés. Cortés está muy bien escrito. Pero a ese punto se lleva el extremismo del algoritmo, loco. El simplificar cosas por el mero hecho de farmear interacciones, porque es por lo que realmente lo hacen, ¿no? Por farmear interacciones, poco más que eso. Pero sí, joder. La bonita dice, si Half-Life 2 saliera en 2005, gente negra en Europa del Este, una mujer birracial, un hombre negro discapacitado, gracias wokismo por arruinar la saga con potencia. Exactamente, es eso. Y lo peor es que el algoritmo, o sea, todo, las redes, cómo está todo puesto hoy, te pone de una manera que si vos hablas de esto, ya te dicen woke. A mí, o te dicen zurdito, dije, loco, a mí que viví en un país toda mi vida, que no podía comprarme algo afuera, por la ideología justamente de ese lado, la ideología de no, que no sé qué, que estás traicionando a tu país, no sé qué, no compres afuera, papu, vas a dejar gente sin trabajo. Esa ideología que está todo como unido, viste, todo mezclado. Yo que estoy tan del otro lado de eso, me vienen a decir a mí zurdito, hermano. A mí, viste, que estoy en el lado solamente porque encajan a la gente, o sea, las meten en casillas, en casilleros, porque es más difícil meterte en un casillero que meterse ¿cómo es? A debatir los argumentos, porque ahí la cosa se complica, porque no podés meterle un adjetivo a alguien, jaja, se enoja, nos insultamos y me voy. No, allí hay que discutir las ideas, y eso es lo que la gente no quiere, justamente, hablar las ideas, ¿viste? Esto ya lo habíamos hablado. Pero sí, o sea, yo estoy muy enojado con lo que pasó con... ¿Cómo es? Con el Bailware, estupideces como lo del The Last of Us, de decir lo de, ay no, hagan que dejen de matar a los perritos porque no, eso es maltrato animal y no sé qué cosa. Todo ese tipo de cosas para mí es súper dañino para los juegos, pero súper dañino. Porque al final, ¿saben qué pasa? Cuando alguien esté pensando en hacer un juego, lo va a hacer con miedo. Y si quiere hacer una historia que es compleja y que toca temas jodidos, no lo va a hacer, porque le va a dar miedo, loco. Por ejemplo, hay un juego que yo le tengo muchas ganas. Si no lo conocen, lo pueden buscar. Hay un juego que le tengo muchas ganas, que es el nuevo que están haciendo de Hellraiser. ¿Ustedes saben lo que es Hellraiser? Hellraiser toca tema super gore, de abuso, de un montón de cosas toca Hellraiser. Y están haciendo un juego y no le tienen miedo a la que lo cancelen o algo, porque la historia de Hellraiser es jodida. No podés hoy sacar un Hellraiser diciendo, ay no pongas el gore, ¿cómo que le abren la espalda? ¿Cómo que esto? ¿Cómo que es? ¿Cómo que lo...? El que no le guste, que ¿sabés qué? Es normal que a alguien no le guste algo tan agresivo como ese juego. Que no lo juegue. Que no lo juegue, hermano. Y ya está. ¿Por qué le vine a hablar a esta? Sí, esta ya la había hablado. Pero sí, hay historias que son muy jodidas. Como les digo, Hellraiser. Imagínate Hellraiser pasado por un filtro antisensibles. Pierde todo el sentido. Todo el sentido. Todo el sentido. O sea, espero que no les rompan los huevos cuando salga el juego, ¿viste? Pero me parece horrible. O el tema arte. Suponete que el tema arte, los cuadros, la censura de los cuadros, es complicado, ¿viste? Por ejemplo, hace muchos años se había visto el caso de una pintora, una chica joven que le gustaba pintar gore. Y yo cuando vi esa historia dije, qué puto rechazo, ¿viste? Y me fui a ver otra cosa, ¿viste? Pero ¿daño a quién le está haciendo? A nadie, ¿viste? Pinta cuadros así, y bueno, que los pinte allá ella. A mí no me gustó, ¿viste? A mí no me gustó nada. Pero yo no voy a pasar de ahí a decir, hay que prohibirle pintar eso. ¿Por qué? ¿Viste? Pero sí. Es un tema que te puede llevar a varios lugares de debate, pero cuando se termina yendo a la censura, me parece que es otra cosa, ¿viste? Che, acá habían varias misiones. Vamos a ver, ¿cuántas hemos entregado? Me falta esto. Falta una, dos. Una, dos me faltan. A ver. Bueno, el Sucubo fue un buen juego, buen gore y demás, pero no fue relevante por eso, dice F.
¿Para qué adaptarme al mundo cuando puedo llorar hasta que el mundo se adapte a mí? Nunca pasará. Es que eso es lo que pasa, nunca va a pasar. Ese es el tema. Yo creo que lo más grave de esto es que le metan miedo a estudios, ya sean grandes o independientes, que quieran hacer historias complejas, que toquen temas jodidos y sensibles. Que eso toda la vida se ha hecho. Te ponen un mensaje al comienzo de que o que hay temas sensibles o que directamente te menciona qué temas toca. Se recomienda discreción. Todo ese tema de advertencias ya estaban desde hace mucho tiempo y ahora se las pasan por los huevos, ¿viste? Aunque salga una advertencia, la gente llora igual de ¿cómo va a tocar este tema, papu? Te lo advierte el juego al comienzo, vos decidís si lo jugás o no. Que me parece que puede ir a un tema, a un punto de censura que me parece jodido y peligroso. Bien, misión entregada. Pero sí, no, hoy yo creo que las redes te están friendo el cerebro. Hasta el punto de lo que les digo, que están jugando un juego como este, aparece un Cortés diciendo mi esposo murió, empieza, acá metieron los woke, no se pudieron contener. Ese tipo de estupideces, loco, si Cortés está bien escrito, ¿qué llorás? ¿Qué llorás? En Bayward te lo entiendo, pero ya cuando empiezan a buscar cosas y asociarlo a todo, es como, no tiene que ver nada que ver con el tema, pero me refiero al asociar cosas. Cuando una persona juega un Dark Souls y después todos los juegos que juegan los comparan con Dark Souls, hermano. Es exactamente lo mismo. Te agarran un concepto y te lo intentan aplicar a todo, absolutamente a todo. Es un dolor de huevo. Ahí tú dices, es mentira, papu. Eso no es lo que dice Twitter. Es más como, hay que matarla. Esto se arregla con un tiro a la cabeza. Ay. Papu, ¿te puedo hacer mojar un poco? ¿Me vas a tirar agua? Tírala, papu. Me falta una misión acá que no la estoy viendo. Estoy medio ciego. Disculpen. Zona pública. Ajá. Una instructora militar. Oh. ¿Dónde está la instructora militar? Esa como dice God, la epidemia de los Souls-like. ¿Qué necesidad? A ver, los Souls-like, no estoy hablando de los juegos Souls-like, estoy hablando de cuando comparan los juegos diciendo, ajá, esto en Dark Souls, no sé qué, esto como Dark Souls, no sé qué. Es verdad que ha habido medio que una epidemia. Bueno, epidemia, no sé, pero que han habido muchos juegos Souls-like. Al igual que han habido muchos, ¿cómo es? La Metroidvania también, ¿no? La epidemia de Metroidvania, que han habido un montón. Pero eso, o sea, puede tener su lado bueno de que pueden haber un montón de juegos que estén buenos, ¿viste? Después está el que te podés empalagar y decís, me lo ponen hasta en la sopa, loco. Pero bueno, para ser sincero, siempre fue así. Por ejemplo, tenías a los padres que dejaban a sus niños con la tele, veían cualquier cosa que no era para niños, y luego tenías a los padres pidiendo que prohíban o eliminen. Claro, los Nintendos. No, sí, desde hace tiempo venía. Ahora se ha modernizado, ¿viste? Tener redes sociales, tener de todo. No se hacía tan conocido porque no existía el internet. Claro, exactamente. Los Nintendos, eso es del diablo. Goku significa el diablo está en tu culo y tu hijo está viendo eso. Esas estupideces, loco, y había gente que se las creía, Y el tipo hacía ese programa y después terminaba el programa, iba a buscar al... Bueno, ¿sabes qué? La autocensura a veces es buena, papu. Me voy a callar. ¿Dónde está la instructora esta? Espérate. Acá, esta es, ¿no? Sí, acá. I can have them waiting for you at Bay D24 if that would help. Really? Oh, damn. Excelente. Thank you. Carito dice, no, papu, te voy a preguntar. Me alegro mucho, señorita. ¿Tú qué opinas de la doctora de la Andrómeda? ¿Bien o mal hecha? ¿Sabes qué? Creo que debe estar tan bien hecha que no me la acuerdo. Cuando lo juguemos, te iré diciendo porque la verdad que no la recuerdo, papu. De verdad, de la Andrómeda recuerdo muy pocas cosas ahora que lo pienso. A lo mejor es el Mo. Me hace acordar el capítulo ese de los Simpsons donde Marge, ¿qué dice? Donde Marge quiere prohibir un capítulo de Tommy y Danny. Bueno, yo como no veo los Simpsons no capto la referencia, pero
con tu descripción entiendo el símil y tiene sentido. Acá, espacios públicos. Pasa que yo sí ando picada con la dificultad que salen últimamente los juegos de que vieron que a la gente le gusta que le partan el culo. Los Dark Souls funcionaba porque era la gracia, incluso en los demás que salieron después, Sekiro, Wukong, etcétera, pero que no empiecen a aplicar ese concepto a casi todo, weón, me tiene podrida. Lamentablemente eso es algo que pasa mucho cuando algo se vuelve tendencia. ¿Saben que el ejemplo que se me ocurre, por ejemplo, es cuando Call of Duty se empezó a hacer tendencia? Varios juegos empezaron a pegar giros a la acción. No quiero decir burradas porque no tengo las fechas ahora mismo, pero sé que medio que Dead Space le pasó un poco eso. Tal vez a Mass Effect también. Aunque como no tengo las fechas no te sabría decir exactamente si en estos juegos aplica o no. Pero juegos que han pasado más de algo narrativo. En el caso de ¿cómo es? De Dead Space era mucho más... ¿cómo te digo? Mucho más... Sí, tiene survival, tiene cosas de survival, pero ya sabemos que en el 2 fueron un poquito más a la acción, que igual para mí, a mí me gustó mucho, ¿no? Y ya el 3 directamente era mucha más acción. Mi sensación es esa. Por más que a mí me guste más o me guste menos, con Mass Effect pasó lo mismo. Y no necesitas decir que el juego es malo para poder decir, che, el juego me gusta, pero es verdad, virado más a la acción. Con este pasó lo mismo. Pero acá supieron mantener el equilibrio Mass Effect. Para mí. Porque tiene muchas conversaciones. O sea, tiene mucha más acción que el primero. Bueno, el 3 concretamente no. Vayamos al 2. Porque el 3, o sea, hay cosas que me gustan y hay cosas que no me gustan. Pero cambiemos de ejemplo. Pongamos el 2 en vez del 3. Que el Mass Effect 1 era muchísima historia. Y muy poca acción, realmente. O sea, está bien, yo porque me puse a explorar absolutamente todo. Pero si no vas a hacer las misiones secundarias, hay muy poca acción en el primer Mass Effect. Y te lo digo yo que me lo jugué en locura hace poco, me lo rullé en locura para el logro. Hay muy poca acción, la poca que hay te rompen el culo, loco, es así. Pero hay muy poca acción si no te vas a lo secundario. En cambio en Mass Effect 2 no. O sea, si vos vas directo a la historia, hay acción, hay mucha más acción que en el primer juego. Pero no lo veo mal, ahí no se aplicó mal, para mí por lo menos, ¿no? No se aplicó mal. Jarito dice, Fortnite y PUBG también. Ahora todos los juegos quieren ser Battle Royale. Eso es verdad, ¿viste? La moda del momento, los juegos intentan ir para allá. Te pongo un ejemplo triste, el tema este de juegos así, Battle Royale o yo qué sé, o juegos así online y todo, cuando están más en tendencia. Lo que pasó con el estudio este chino, que los dueños de Marvel Rivals, que compraron Quantic Dream, dijeron, a ver, ¿qué está de moda? ¿Qué está ahora? Los juegos así, multijuegos. Bueno, Quantic Dream, ¿qué haces vos? ¿Historias? ¿Películas que de vez en cuando interactúas? ¿Películas interactivas? Bueno, ponete a hacer este juego online de 3 vs 3. Nada que ver, ¿viste? Nada que ver. Absolutamente nada que ver. ¿Qué no te gustan los proteanos? Eso huele a racismo, dice Jared. Bueno, sí, es una de las cosas que no me gustaron. No te voy a decir que no. Che, para que el investigador... ¿Dónde está el investigador? ¿Es esta? Ah, no, acá está. No lo he visto. Me distraje hablando, seguramente lo vi antes. It's waiting for you in Bay D24. You have? It's amazing. Thank you, Commander. That's going to help Excelente. with some very sensitive work. How's the translation going? Really? Excellent. Well, hopefully it unlocks more intel from the archive. Muy bien. Buenas tardes. ¿Cómo anda, Yomix? Bienvenido. Papu, ¿viste esa respuesta? No me la esperaba, me cagaste. Espera, ¿cuál de todas? Estoy diciendo tantas cosas. ¿Cuál de todas, Papu? Recordame, por favor. ¿Qué dije? Me tengo que concentrar, gente. Hay alerta roja por lluvias aquí en el sur de España. Cuídese, buen señor Amazon. Me ha saltado la alarma en el móvil y todo. Vuelvo en nada. Solo tengo que preparar cosillas por si hay inundación. Chao. Bueno, que le vaya muy bien, señor Amazon, Espero que vaya todo bien, buen señor. Todo bien, buen señor. Qué bueno que allá tienen alertas en el teléfono. Acá si hay una inundación, te enterás cuando estás haciendo gárgaras con los soretes del barrio. Pero bueno, que le vaya bien, señora Maezón, cuidado. A ver, la de no recuerdo la doctora. Es que en serio no me la acuerdo. Bueno, terminamos todas las misiones secundarias del juego, básicamente. Las terminamos todas, así que podemos retirarnos para acá.
Me estoy volviendo a pasar el primer Mass Effect, pero con el prota masculino de Yayo Mix. Ojito, ¿sale romance con Ashley? Yayo Mix. Ahora toco lo principal. No. Ahora tocan los de DLCs. Mejor con Tali. Uy. Ojito, Toma agua. Bueno. Vuelve a la sombra. Dice. Ay, agua de DLC no pago. Bueno, a ver. A ver, pará, déjame ver primero. El Dr. Bryson. A ver, vamos a leer la misión porque vamos a ir al DLC Leviathan. A ver. El Dr. Bryson está trabajando en un proyecto secreto y necesita ayuda. Contacta con él en su laboratorio de la Ciudadela. Vamos. Yo me dice Ashley o Miranda, porque fui fiel a Liara siendo la Shepard mujer. Agua de lo que dijo Rami, que pasan las inundaciones. No, qué puto asco, puta madre, mis propias palabras se volvieron en mi contra. Como siempre. Pero voy a aprovechar que Cero dijo que se fue para sacarme los moquitos. Bien. I want you to match this against all known locations and update the map. Then contact the field teams for a progress report. Yes, sir. Oh, Commander Shepard. We've been expecting you. Just a moment. And Hadley? Could you gather the Leviathan data for us? Vi un 88 en la mesa. Apologies, No Commander. puede ser. The rest of my team is out investigating leads right now. I'm Dr. Garrett Bryson, and this is Task Force Aurora. What's your assignment? Our mandate is to investigate legends, rumors, old stories about the Reapers before anyone knew they existed. Uy, se viene momento Deep Lore, papu. Que te lo vendieron aparte como un DLC. Jarito dice, bueno, viscoso, pero no te sumes, Jarito, no. That's an interesting goal, but is anyone doubting the Reapers exist these days? The Alliance is still desperate for intelligence. Reaper motives, their operational tactics. Anything that can give us an edge. And how did you wind up in charge? When the rest of the galaxy says something doesn't exist, I take that as a chance to prove that it does. So you're in it for the challenge? For the truth. Even as late as 2148, humanity still thought aliens were a myth. That was within my lifetime. Once that myth was proven to be reality, our entire history changed. Reapers were part of that reality too. But even they have a history, Commander. If we could just uncover No se nota nada. weakness we can exploit. No se nota nada que el modelo de este personaje, del Doctor, tiene más calidad y se ve mejor hecho que el 90% de los modelos de caras que hemos visto en el juego, Se nota un huevo, loco. Se nota un huevo cuando lo veo. Un huevo, Leviatán, ¿para cuándo Subnáutica? Dice Ríos. Sumarme, siempre estuve ahí, Rami. No. Cuando te cortaron la internet, como que la internet, le cambiaste el género, papu. En el Nier, fui yo. Cuando te cortaron la luz en el Darkgate, fui yo. Esa sombra en los diarios, un de Casper, fui yo. ¡No! I could have used your help 3 years ago. Yes. If people had paid more attention to your Prothean beacon, we might not be in this war. But now with new information we've uncovered, a breakthrough's near. Hadley, do you have the data? ¿Uya? Ah, bueno. This is Commander Shepard. I need C-Sec at my location, now! You shouldn't be here. The darkness can't be breached. Transit records show his name is Derek Hadley. He's worked here for a couple months. Shepard, I monitored a C-Sec alert from this location. Were you harmed? I'm fine, but I could use your help sorting this out, EDI. Take a look through their files. I need to know what this task force was up to. At once. What?
What's happening? You tell me. I was gathering our data when you... And then... It was dark. Cold. Like I was someplace else. And then? I don't know! A gun was in my hand. Dr. Bryson. There was a loud noise. That was you shooting him. I didn't do it. It wasn't me. You have to believe that. So someone else pulled that trigger. But I would never do that! Commander, this does resemble reports of indoctrination. Indoctrination? Me? What about that Leviathan Bryson mentioned? How does that tie in? It's some kind of creature. Our field teams have been tracking it. That artifact came in from our researcher, Garneau. He sent an audio log if you wanna... Ooh. What's wrong? Turn back. What are you talking about? Empanadas. Darkness cannot be breached. Damn it, get him over to the clinic. See if they can tell us what's wrong with him. Yes, ma'am. Commander, you'll want to see this. It's an outgoing message from Dr. Bryson to Admiral Hackett. Dr. Bryson, you have an update? Admiral, the Leviathan of Dis that we've been investigating, I think we're really onto something. Give me the brief. About 20 years ago, the Batarians discovered a Reaper corpse that had died in battle. They covered it up and denied it ever existed. But I'm intrigued by the larger implication. What could have killed the Reaper in the first place? Exactly. That's the real Leviathan. It's worth pursuing. Continue your investigation and update me on the... Lo que me encanta de esto es que desde el primer juego habíamos leído la descripción de un planeta, referencias a este tema. Eso es algo que me encanta. Whatever it is, I believe Leviathan is nothing less than a Reaper killer, almost an apex predator, and it has them nervous. If we could just find it, imagine the impact on the war. I'm formally requesting assistance in tracking it down. You'll have it. This is now your top priority, Doctor. Find that thing. It appears we were meant to be that assistance. Sí. Que me acuerdo que yo, para no spoilear, claro, me tenía que comer todo lo que quería decir. ¡Es el DLC del... Bueno. Las 7 posesiones más perturbadoras. ¿Qué dice Ayume? En este DLC me salió el bug del pelo. Era blanco y se me hizo negro. Ah, bueno. Era en Play, dijiste, ¿no? Ayume, que jugaba. Bueno, esperemos que no pase. Esperemos. Capable of killing a Reaper could do a lot of collateral damage. Yet, given the state of this conflict, I believe the saying, "The enemy of my enemy is my friend," may be relevant. But we won't know unless we can find it. Bryson's assistant did say they recently received a log from their field researcher. It may yield more information. Bien. Encuentra el audio registro. This must be the artifact the assistant mentioned. And here's the log. Dr. Bryson, it's Garneau. I'm sending you an artifact I found. About the only thing I found there, in fact. Maybe it's nothing, but I'd swear Leviathan came through here. I'm gonna crunch some numbers. Burn up the rest of this project travel allowance. Maybe I can project our Reaper killer's movements. I'll check in when I get to the next site. Garneau appears to be our best lead to track Leviathan, but he does not state a destination. Let's focus on what he does say, then. He mentioned extrapolating Leviathan's path. And crunching numbers. He wasn't flying blind. He had data. A significant amount of data, judging by this office. So how do we narrow it down? Bryson and his colleagues evidently used a galaxy map search program in their hunt for Leviathan. It may help us locate Garneau. Bueno, antes de hacer nada quiero mirar a ver si hay más cositas. Sí, eso, porque tenía miedo de haberla cagado y no poder ver las cositas. Ya he vuelto de Madison, todo asegurado, por suerte vivo en alto, así que no creo que haya problemas. Ah, qué bueno, señor. Hablando de tsunami, ¿para cuándo Subnautica? Algún día, maestro, algún día. Experimentos de Bryson. Pero... ¿qué carajo? Mirá lo que hacía Bryson acá. Mirá. Empanadas.
No, no hay más cositas para mirar acá, así que... Vamos. Does this tell us where Garneau went? No. But we may be able to narrow down his location if we find clues he was using in his search for Leviathan. Registra el laboratorio en busca de pistas. These are all murders in which the accused lacked a known motive and claimed memory loss. Just like Bryson's assistant. You think Garneau was following a trail of blackout crimes? It is possible. We need to find data matching dates and locations for crimes of this nature. Here's the time and date chart for the crimes. Can you filter for murders where the killer claimed memory loss? Adding the search filter, you may examine the results on the Galaxy Map program. Interesante. Riza, no sé por qué tengo un recuerdo que esa cabeza la tenemos en el cuarto de Shepard, pero no sé si pasó en el original o yo recuerdo mal. No, la verdad ni idea. A lo mejor te la dan al final así como de decoración, como el tablero de ajedrez de Petrovsky, puede ser, ¿eh? Sir, this is Bryson. We know the Reapers are after Leviathan. Studying Reaper hunting patterns could be vital to finding it. That data is classified top secret, Dr. Bryson. If it falls into the wrong hands... It won't. The data's encrypted. I'll keep the decryption key safe. Close to my heart. Close to his heart. The hell does that mean? ¿Dónde está el tieso? Lo abrimos y se lo sacamos. No, está The Reaper fleet activity is encrypted, per Bryson's statement in the log. He said he was keeping the decryption key close to his heart. The Reaper fleet activity is encrypted, per Bryson's statement in the log. He said he was keeping the decryption key close to his heart. Fragmento del soberano. Sovereign, vanguard of our destruction. How's that working out for you, big guy? Foto. By Anne Bryson, age 9. No. Anne is now 28. Ah. She works for the Alliance. Pero igual tiene el recuerdo del dibujito cuando era chiqui. What's closer than family? Interesting hypothesis. But I detect no trace of the decryption key in this art. Bueno. By Anne Bryson. Ah, bueno, no empieza. Looks like data on the Rachni. Looks like data on the Rachni. March 7th, 2186. I'm looking at the Rachni. Their movements during the Rachni Wars suggest alien influence. But the timing is wrong. And Rachni weren't implanted with Reaper tech. What if Leviathan was preparing the Rachni to fight the Reapers? Ojito? What do you think, Edie? It is possible that Bryson's team is using ancient Rachni fleet activity to find Leviathan. We saw a data pad containing data on Rachni movements earlier. It may be relevant. Ojito, ojete, ¿eh? ¿Y cómo cuidan que no caigan en el adoctrinamiento? Se ponen un casquito de aluminio, Riz. Nunca falles. Nunca falles. Rocas. Meteorite fragment, maybe? He was studying it as an object of importance. We should look more closely at a sample. Meteorite sample with traces of element 0. Elemento 0. While it is not consumed as fuel during FTL travel, element 0 will decay after several centuries of active use. If Leviathan is old enough, it would need to replenish its supplies. Okay. Can you give me a search filter for locations with element 0? Adding this search filter to the galaxy map. Bryson was tracking unexplained creature sightings. The photographs have a trace chemical residue. It may be visible under another light source. Empanadas. Bryson was not merely tracking sightings. He was attempting to extrapolate a course. And Garneau could have been following that course. Edie, can you add a search filter for systems along that projected path? Adding the search filter now. La Toriana. Checa, el tipo este en serio estaba muy metido en todo, ¿eh? 17 de agosto de 2185.
La Toriana, una forma de vida descubierta en Ferros, da una idea fascinante del ciclo de vida de una especie realmente alienígena. A diferencia de la vida inteligente convencional, no utilizaba los relés de masa y los artefactos proteanos no le interesaban. Shepard sostiene que los enemigos segadores cultivaban vida para evolucionar por líneas que pudieran predecir utilizando tecnología que ellos mismos controlaban. La Toriana es una excepción a esta regla, evolucionó para utilizar herramientas orgánicas en vez de tecnológicas. El Leviatán debe ser parecido en cierto modo, puesto que ha sobrevivido mucho tiempo sin que lo detectaran. La Toriana usaba el condicionamiento mediante el dolor para controlar a sus víctimas y utilizarlas como mano de obra, o más bien, como un hombre usaría sus propias manos y dedos. Shepard dice que los Reapers hacen lo mismo, pero mediante un proceso diferente llamado adoctrinamiento. Sea lo que sea el Leviatán, debe de hacer algo similar. Another piece of Anne Bryson's childhood art. Wait a minute. Well, take a look at that. Uy. I can use these numbers to construct a decryption key. All right, let's get back to the data pad we found earlier. Uy, uy, uy. Dr. Bryson, per your request, I'm clearing Task Force Aurora for intercepted Batarian communications regarding the Leviathan of Dis. Commander, the Dreadnought is in custody, but the Solarians may have surveillance footage. Our ambassador will issue a full denial. Give me your preliminary analysis. Several million years old at least, and its technology outstrips anything on the Council. Millones. Our scientists will work day and night to bring its secrets to the hegemony. One concern, Commander. The real Leviathan of Dis, the thing that destroyed the ship, is still out there, unaccounted for. Irrelevant. The ship is our priority. And as far as the rest of the galaxy is concerned, there is no Leviathan. Batarianos siendo batarianos. Bueno, tampoco podemos decir que exclusivamente los batarianos han sido la única especie que han guardado información que habrían tenido que dar, ¿no? Como vimos en el directo anterior, las arianas. Ya empezamos con los batatas, sí. Ay, ¿por qué vine para acá? Tengo que buscar el pad, tengo que acordarme, está el pad de acá. Acá ¿What? Me lo... Ah, debe ser por lo otro que vimos después. Sí, ya entendí porque antes no me lo sumo y ahora sí, ya entendí. Espérate que estoy buscando el pad, que estoy medio ciego, chicos, entiéndame. Sépame entender que estoy medio cieguito. Acá. Decryption complete. Analyzing data. These movements do not match the standard invasion pattern. The Reapers are searching for something. And I'll bet Garneau used this intel. Can you make a search filter for it? Doing so now. Actividad de los Reapers. Bueno, tenemos varias pistas. Los Reapers están buscando algo. Bueno. Y ya sabemos qué están buscando, justamente. Actividades de los Reapers. Reaper activity. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí? Garneau is in one of these 5 systems. I have marked the Normandy map with possible locations. We can leave now, unless you wish to further narrow the search. No sé. O sea, me gustaría delimitarlo un poquitito más, pero... O sea, no me acuerdo cómo funcionaba este DLC. ¿Me puedo perder? ¿Ustedes saben? Les pregunto a los que saben. ¿Me puedo perder lugares si lo encuentro de una con todo esto? No. O sea, ¿me puedo perder lugares que podría ir a explorar? Supongo que no. Que tengo miedo de encontrarlo de una y perderme algo. O poder ir y que no me acuerdo, chicos. La verdad que no me acuerdo. Bueno, lugares con elementos. Bueno, coincide con ese que está ahí, Rachni activity. No results. Some of our search parameters may be irrelevant. Sí, no aporta, así que quitemos actividades Rachni. 3 possibilities. Delitos con pérdida de memoria, a ver.
Tampoco. No results. Creo que no porque no lo encontré. Ah. Parameters may be irrelevant. Three Esto possibilities. acá. Y esto acá. Alien sightings. Es ahí. We have a match, marking the galaxy map. Sí, sí, sí. Let's go find Garnell. Vámonos. ¡Ay! ¿Tienes mi cosa de qué cosa horrenda creada por los Reapers? ¡Ay, qué cosita fea! ¡Ay, qué lindo! Venía, dame un besito. Vámonos. No, tiralo, tiralo. Ay, volver, no, tío. Toma agua. ¿Agua de qué? ¿Agua de cocina? No, no me hagas tomar agua. Puta madre. ¿A qué sabe? No sé. Honda. ¿Hay algún mensajito? No. Bueno, vamos a continuar. A ver. A ver. Leviatán encuentra a Gruneo. Vámonos. Acá. Bueno, por lo menos ahora sí puedo agarrar el combustible. No puedo agarrar el combustible, loco. Para que a lo mejor lo agarre. Ojito, ojito que lo agarro, Ojito que lo... ¡No! Faster than light jumps. Lo intenté. 79. No, no cuenta, dale, no cuenta. No puede entrar a salir como hacía antes. No. No porque es un cúmulo solo donde no hay... Ah, pero ahora... ¡Ay, qué boludo! Cierto, si me pusieron uno nuevo, ahora sí puedo... Gracias. Sí, sí, pues, qué pedazo de boludo, hermano. Dios mío. Dios mío, loco. Bueno, no lo cuento como Maxitea porque es una pelotudez realmente. Y no me mira... De nada. Gracias. Los Reapers aún no han llegado a Arbona y han preferido concentrarse en el sistema de valor. Aunque esto aísla a la luna del relé de masa del cúmulo, al menos evidencia que los Reapers no son omnipresentes. Claro, muy claro. Sí, muerte al pedo. Muerte completamente innecesaria. Acá. Acá. Estoy feliz porque sé que llegará a la... No, no voy a llegar. No voy a llegar a las 88 muertes. Uy, datos. Mahavir es un asteroide de metal en el disperso cinturón de Nahata. Tiene un gran contenido... ¿Por qué potencial? Tiene un gran contenido de ferroniquel en forma de... ¿Qué? De camasita. Los derechos sobre Mahavir pertenecen a la compañía minera TGS, que vende sus productos principalmente a los colonos de Arbona. Una pasada aérea desde cerca revela que sale luz de sus instalaciones. Población 152. Se estima es de antes de la invasión. ¡Vámonos! Vamos. ¿Por qué son así? ¿Por qué son así? Bueno, vamos a llevar a Idi, que es quien nos acompañó en la investigación de... Gracias por los bits, Wordtree. Por cierto, muchísimas gracias. Me asustó, dice de fe. Bueno, mira, ese es mi consuelo, que a veces no solo me asusto yo, ustedes se asustan conmigo. Ese es un bonito consuelo. Pero bueno, vamos con Idi y vamos con la waifu, vamos con Liara. Gracias, buen señor Wordtree. Mirá que te mandan los más jóvenes. Yo, así estoy bien, papu, así estoy bien, así estoy perfecto. Muchas gracias, muchas gracias.
Así estoy bien. No es necesario, papu, no es necesario. We're about 5 minutes out, Commander. What exactly is on this asteroid? Mining facility. TGS Mineral Works. Small operation. Could be a good place for Leviathan to hide. We've all read Edie's notes on Bryson's lab. Any questions? Do we have any more information on what Leviathan could be? Not really. We only know it killed a Reaper. But it is Garneau, Dr. Bryson's associate, that we are looking for. Right. If we find Garneau, we find Leviathan. Agreed. The doctor was right. Anything powerful enough to kill a Reaper needs to be investigated. Just hope Garneau has the answers we need. I'm reading Reaper enemy signatures in the asteroid field. Bryson said they were shadowing his field teams. If they're after Leviathan too, Reapers are a good sign. That's not something you hear every day. Take us in. Además que tiene todo el sentido del mundo. Que si hay algo capaz de matar a un Reaper, los Reapers van a querer ir a matarlo. Porque es una amenaza, justamente. ¡Se viene! ¡Vamos! Don't go anywhere, Cortez. We'll grab this guy and be right out. Keep me updated on the Reaper situation. Yes, Commander. Tienes 2 minutos para votar. Uy, ojito, Ojito, predicción, a ver, ¿llego a las 88 muertes en esta misión o no? Para mí que no, Para mí que no, pues. Uy. That sounds larger than the term scouting party would suggest. No. Puse hoy. ¡Ay, puta madre! No era para esta misión nomás, entonces a lo mejor sí que se cumple. ¡No! Uy, pasa que si hoy hacemos el otro DLC, ahí sí que va a haber mucho. ¿O no? Facilito. Me olvidé que cuando se muere te puedes sacar el escudo. No, para mí que no voy a morir tantas veces. Welcome to TGS Mineral Works. All guests need to sign in at reception. This doesn't feel right. No. Eso fue perturbador. You just had Reaper troops attacking your front door. Are they still there? I've taken care of them for now. I see. That will be all. That will be. Hello? Yes. Welcome to TGS Mineral Works. How can we help you? Yes. For the tour. Please sign in. You don't seem worried about those Reapers. You know something I don't? TGS Mineral Works is a small to mid-level supplier of tungsten to the galaxy. That's not what I meant. Are you familiar with the applications of tungsten? I'm looking for a researcher named Dr. Garneau. It would have arrived within the last couple weeks. If he's still here, I need to speak to him. We have no Dr. Garneau. Do you need to see a doctor? How about I just go in and look around? No.
The access elevator is broken. And now, we're done. Step away. Step away. You don't belong here. Shepard, I doubt we're going to get any more out of them. Let's look around. Carefully. Vi por un segundo que Shepard desapareció en la cinemática. Pero bueno. Todos. ¿Por qué se me corta el día? Dale. ¿Cómo me da bronca esa verga, hermano? Basta. Me pierdo conversaciones por dar un puto paso en una escalera, boludo. Llama a seguridad, la concha de tu madre. Al parecer, las pruebas pusieron al sujeto más allá del límite de su resistencia emocional. El sujeto se encuentra actualmente ingresado en el hospital en estado catatónico. Todas las pruebas programadas para este sujeto han sido suspendidas. De ahora en adelante se establecerán nuevos protocolos de control para evitar retrasos similares. Turn back. Return to your ship, Commander. Ay. Esta era la que nos miró raro. Excuse me. You don't belong here. Ay. Así de directa, ¿eh? Doctor Driven, su solicitud ha sido rechazada, su recurso ha sido bloqueado y le hemos asignado un nuevo destino. Recoja su cosa y preséntese al del Dr. Lan. No volveremos a tratar este asunto. I'll set the drone to repair the elevator, but we have to stay with it. Acceso concedido. Registro de seguridad última semana. Randall Jan, Alex Gurnau. Este es el que están buscando. Stephen Braga, Fiona Trifon. The security log for the elevator said Garneau was here in the last week. Why would they lie about that? No idea. Let's hope we don't have to look too far. Yo ya está. Espero para abrir la puerta. No vaya a ser que me corten otra vez un diálogo. Uy. No sé para dónde ir, ¿eh? A quien haya tocado mis cosas, han desaparecido algunos de mis datos sobre los efectos de los fenómenos climatológicos históricos en el gobierno Hanner. El que los tenga, que me los devuelva, son el fruto de años de investigación. Si necesitas espacio para tu proyecto, dímelo y será un placer ayudarte, Danis. Hola. Have you seen? I don't have that. ¡Ay, me cortó el diálogo por la puerta de mierda, boludo! No te lo puedo creer. No, ¿sabes qué? En serio, me está dando algo, chicos. Me está dando algo, boludo. En serio, no. Ya, basta, por favor. Bueno, esa sí fue cagada mía, Esa sí fue cagada mía. Esa sí fue cagada mía. Ahí te la admito, ahí la cagué yo. La cagué yo. I don't have that. Gracias. Have you seen Dr. Garneau? You shouldn't be here. Evolutionary implications of Empanadas. That's strange. Nota para el personal. Este nuevo híbrido parece inofensivo y no llamaría para nada la atención en una oficina. No obstante, es extremadamente peligroso. Hay que redoblar las precauciones cuando se trabaje con plantas de tercera generación. I see a trend among the miners. They appear to be doing everything but mining. Buena observación. Even estimating 60 days for complete global starvation. That's the merciful route. Absolutely. That's the data to use. Pero... Bueno. The terrain pain threshold before psychosis is too high. What if the pain stimuli is applied more quickly? Interesting. We should look into that.
you shouldn't be here. Perturbador. Ah, mira un mapita. Turn back. You don't belong here. Yeah, I'm getting that feeling. Debido a un aumento en la actividad de tormentas eléctricas, se ha producido un retraso en las comunicaciones con el equipo de investigación del emplazamiento Beta. Rogamos a quienes estén esperando datos que sean pacientes. Las previsiones actuales indican que las tormentas cesarán a finales de semana y las comunicaciones volverán a operar con normalidad. Visita virtual. TGS Mineral Works has an eye on the future. Cutting edge research drives us forward. Smart minds, smart business. Primary research interests. Uy, se viene Blasto versión mineros. Our tour will continue outside the medbay. TGS Mineral Works. Ah, no, ya está. Que hay dos puertas. A ver, vamos primero por esto. ¿Qué sea? Mira el mapa, ¿qué? Acá no dice nada. Luego tengo curiosidad que hay acá. Oh. Attention. Comm system is offline. This message was not sent. Bryson, it's Garnell. I've had to go into hiding, and I need you to come get me. I found another one of those artifacts here. More important than we realized. It's in the mines. Uy, uy, uy. Something happens. I'm attaching a passcode that I have. Otro artefacto. Security terminal. Bryson, something is very wrong here. Please hurry. Garnell out. Y nunca llegó el mensaje. So he's still here. Cagada. Do we have that passcode hack? Yes, we just need to input it at the security terminal. Smart minds. Le boleada. Hola. You shouldn't be here. You shouldn't be here. Está bien, ya me quedó claro eso. TGS Mineral Works is focused on. Pero... Ah, bueno. Empanadas. Me vi a mí misma en el... Empanadas. Turn back, Commander. Informe de personal de TG's Brown Journey. Mantenimiento de sectores. Desde que aplicaste los consejos que te dieron recientemente, has mostrado una gran mejoría. Tu trabajo con las muestras de piel corrupta que conseguimos ha sido impresionante. Se te va a ascender y conceder un nuevo nivel de acceso de seguridad. Gracias por tu trabajo. Este informe es confidencial. Se aconseja a los empleados que no dejen sus informes a la vista de los demás. Lo dejó en una silla. Epa, eso nos puede servir. I don't have that. Me cago en la puta. Bueno, pero a lo mejor sirve para... para la otra puerta de atrás. ¿Sí? A backtrackear. Esta parte da como una sensación de que te van a saltar todos encima. Punch in Garno's terminal hack and see what it gets us. Access granted. The ship dropped him off a week ago. It appears he had full access at one point before going into hiding. Unknown male
was involved in an altercation in the mines. Uy. Garneau was heading to the mines. Looks like he was taken to the med bay. You are in the mineral lab, a low security, all access area. The med bay is restricted to authorized personnel with active patient file numbers. I have the file number. Uy. Garneau. Y ahora tengo curiosidad, ¿y la otra puerta entonces? No. Porque había como una puerta cerrada, pero era como más atrás. A ver. This is a restricted area. Personnel ID number is required. ID 231. Eso. Access granted. La calidad de las muestras minerales del sector 4 está disminuyendo gradualmente. Se suspenderán las actividades de la zona con la fecha que dice ahí. Responsable de operaciones mineras, Del Closmere. Del Closmere, no doctor. Me veo para el culo. Bueno, realmente... a ver. 23 de diciembre, Andrea, te extraño. ¿Por qué no contestas mis correos electrónicos? Tu madre está muy enferma y necesita verte. Te quiero. Vuelve pronto. Papá. Me parece que no va a pasar. Pero bueno. Bueno, curiosito. Esto es como una zona completamente opcional para estos pads y la mejorita esa. Ah, Riz no había visto. Dijiste procede a perderse. Sí, por eso estoy muy focus. Porque yo se conozco y sé que a la mínima, como la misión esa de en Rannoch, yo sabía que si me distraía en ese nivel de Legión, ahí las simulaciones al consenso, yo sabía que no iba a salir de ahí en un rato largo. Acá también te distraes un poco, no sé, el mapa mental, te jodiste bien, jodido. File 7364. Access granted. Excelente. Esperen que vea que esté todo bien. Sí, todo bien, perfecto. ¿No se jodió todo? No se jodió. Excelente. Ñam. Le di. ¿Por qué no me dio nada? Anda, caga. Oh. Is that Garneau? I hope not, or we've hit a dead end. If you are looking for Garneau, you have found him. I am Dr. Garneau. I'm Commander Shepard of the Alliance. Are you all right? Yes. Only I'm trapped in here. What's been going on in this place? I was doing my research. Until the incident. They attacked you. It's true. But aside from my confinement, I'm fine. Bryson's research led me to you. Bryson sent you? He's dead, Doctor. Killed by his assistant. I see. I need you to tell me everything you found on the Leviathan. Bryson seemed to think it killed a Reaper. It's a myth. A dead end. In your call to Bryson, you mentioned an artifact. I did? No. No, este también ya está lavada la But now we've cabeza. got Reaper forces attacking, so I need to break you out. Ya por el tono de voz te das Back cuenta que and tiene algo raro el tipo. Reapers. The darkness must not be breached. Ay. go. The darkness? Why do you pursue me? No. Leave the artifact. You will not take what is mine. I don't believe we are speaking to Garneau. You killed a Reaper. I need your help. You bring only death. Vení para acá, papu.
¡No! ¡Dale! Un poquito cuando entrena y se le pasa. There he goes. Leave this place. Wait! We need to get to that artifact before he does. Persigue en hackeo. We'll need to find a different route. Por acá. Garneau's notes gave us a nav point for the artifact. According to my map. Uy, un harvester vino acá. Looks like we're not the only ones headed that way. I am noticing a pattern. Despite the law of averages, we never find the Reapers moving in a direction away from us. Interesante dato, Didi. Fuera. No. ¿Para qué lo agarro si no uso esas cosas? Uf, che, qué paisaje. Pará, vamos a sacar una fotito. Mira eso. Qué rara se ve la cara de Tamara en esta posición. Se ve media rara, ¿no? No sé por qué. Se ve media rara la cara. Bueno, no importa. Ya, creo que es la dismorfia que le da a Tamara, pobrecita. ¿Cómo andas, señor Striker? Dice, ¿qué fotito te mandaste, papu? ¿Cómo va, buen señor? Bienvenido. Tiene unas cejas más grandes que la otra. No me sorprendería que sea el caso, la verdad. Tranquilamente podría ser. Pero, porque tira creo que 2-3 cuetazos. Ahora no lo está tirando, debe estar esperando que me asome para empezar a tirarlo. Exactamente. Sí, tira tanda de 3 en 3. Los tengo estudiaditos ya. 1, 2, 3. Excelente. Watch our flank. ¿Para qué? Sí, tengo que estar aquí. Acá ando, papu, queriendo releer a Sanderson, pero no me pude resistir a venir acá. Bueno, bienvenido, pues es un halago que venga acá, papu. Nosotros estamos acá haciendo un DLC de Deep Lore. ¿Qué pasa? Se sacó mucho esto. Le tengo que poner yo manualmente que tire la descarga porque por algún motivo hay habilidades que les gusta tirarlas manualmente y otras que no sé por qué. ¿Te perdiste unos Onichan bien ricos? No se perdió nada. No se perdió nada, no pasó nada. Yo no dije nada. Ay, no. No le hago nada. Le tiré toda la granada, no le hice nada. Estrella negra. Esto. Excelente, loco. Excelente. Maté a una y la otra la dejé en la mierda. Qué suerte tuve de encontrarme el arma ahí, Porque no la hubiera visto si no me venía corriendo por acá.
Uff. Arriba, 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 arriba. There's the door. Okay, let's find that artifact. Eso. Uff. Pues en serio, me pone más Ragnar que nosotros. Oh. Sí, vi esta mala media rara. No pasó nada, estamos bien, estamos bien. Excelente. Qué conveniente, bastante. Estoy muy contento de esa conveniencia. Porque me estaba yendo en pánico porque tenía a dos banshees culonas persiguiéndome. Estaba en pánico, me tumbaron a mis dos compañeros y dije, no, me toca a mí, me toca a mí. Y me encontré justo el arma, papá. Tengo que analizar más el entorno, porque eso me salvó, pero si no me hubiera ido para ahí, a lo mejor un par de muertes había. ¡Vámonos! What was that? Looks like the door's power supply's been cut. The trouble spots are out there. We should send this repair drone. We'll need to escort it. Unfortunately, the drone is damaged and is on reserve power. Let's make it quick then. ¡Misión de escolta! ¡Qué bonito! Me encantan las misiones de escolta en los videojuegos. Son de las mejores, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Es el mejor tipo de misión en los videojuegos, las misiones de escolta. De escolta o de proteger, en general. Focus a uno, concentrar daño, perfecto. Muy bien. Además dice, oh no, dos culonas persiguiéndome, mi bistec es demasiado jugoso y mi langosta está demasiado rica. Algunos tanto y otros tampoco. Ay no, para. Loco, ¿y cómo querés que escolte un dron en medio de un ataque? Por favor. Lo estoy intentando, por favor. Paciencia, piedad. Por favor. Mira. No, 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 no. Boludo, ay, se me trabó el juego, hermano. ¿Qué pasó? Se me congeló el juego, boludo. ¿Qué me estás diciendo? ¿Me estás jodiendo? Se me congeló el juego, boludo. Qué puto asco. Juego de mierda. Nunca le di directos a esta saga en general, Saga chota, loco. Puede ser. Juito chale, puta madre. Agua de muerte 80 por juego congelado. Sí, no. Muerte 80, puta madre. Juego de mierda. Ay, ¿por qué no te vas a cagar? Esa es otra cosa muy bonita de las misiones de escolta. Cuando te adelantás un poquitito y el bicho choto no avanza. Qué bonito, ¿no? Bueno, vamos. ¿Puedes dejar de ponerte enfrente, hija de puta? Gracias. Perdón, estoy tilteado, ya se me pasó. Como en Assassin's Creed. Hay que rejugarlos, para volver a vivir esos hermosos momentos. Estos bichitos chotos, ninguna de las dos me ayuda a matarlos. No está el dron. Ay, boludo, no. ¿Me van a matar de nuevo, hermano? ¿Qué chota es esto? ¡Ay! Me vengo a encontrar un puto Ragnar con lanzacohetes enfrente. ¿Vos me estás jodiendo, babo?
Ahí no me tendría que haber dado, pero bueno, creo que fueron los bichitos chiquitos los que me dieron. Para ser justo. Listo, muerto. ¡Ay, boludo! ¡Boludo! No tengo balas. Hay balas ahí al frente, pero... ¿Cómo me mató un colatazo? Sí, se le están jodiendo los drones al... O sea, los escudos al puto dron de mierda. Ya sé, loco, ya sé. Nomás que está complicado, no puedo. Intento. Esas balas de ahí... Excelente. Reventamos a este. Bien. Bien. Viene más. No. Eso. Denle. Con la silla. Con todo. Denle con todo. Eso, que se queda allá. Ya está la puerta. Vamos. La voy a matar antes porque... No me confío el rusheo. No confío en rushearme. Siento que me va a meter un buen combo y... No. Uf. Bien tanqueado, Idi. Bien tanqueado. Vámonos. Ay. Me tengo que retirar por un rato. Cuente la muerte por mí. Ay, dale, Riz. Que le vaya muy bien. Gracias por haber estado este rato. Uf, morí una vez. Por suerte, todavía no ha muerto ninguna otra. Ay, ya, vamos. Estaba tomando aire, estaba respirando. Vamos. Se puede. Vamos que se puede. The artifact. Like in Bryson's office. Move! I got a shot! No! Garneau! Le da mucha inmersión ese pedazo de metal o de coso suspendido en el aire. Shepard, over here. What have you got? That was not Garneau. This is. It appears he's been dead for a while. So Leviathan can have Bryson killed, can take over this colony, and he can use them as puppets. Huh. Anything else useful? Encrypted data, and a personal log with 8 missed calls from a Dr. Anne Bryson. Anne Bryson? Who are you? What are you doing here? I'm Commander Shepard. You all right? I think so. I feel strange, but... all right. Do you recognize this man? I've never seen him before in my life. Someone here killed him. Someone here? How is that possible? I'm so sorry. You tell me anything about what happened to you? Not really. I remember... It just seemed cold. I remember a feeling... cold and dark. If dark was a feeling, that's exactly what I felt. That artifact, do you know where it came from? Came out of the mine.
Right. Head office was supposed to send someone. That's about all I can... Cortez, what's your situation? Can you bring the shuttle? Affirmative. Strangest thing. A couple of minutes ago, the Reaper forces broke off and left. Reaper. What's a Reaper? What year do you think this is? ¿Qué carajos? 2176. 2176 was 10 years ago. 10 años. Let's arrange for these people to be evacuated into temporary quarantine. No memory of the last 10 years. They'll have a lot of catching up to do. It now seems Leviathan not only has the power to destroy a Reaper, but possesses an indoctrination ability. Ajá. Could it be a Reaper itself? Durante 10 años a la gente se lo quiero saber más. If it is a Reaper, then I want to know what it's up to. How long has it been out here, and more importantly, why? Edie, did we get anything from Garneau's notes? Yes. They suggest that Garneau created a way to block the artifact's mind-affecting properties. The artifact seems to be the key. Agreed. Mm-hmm. When I head back to Bryson's office, I want you there. Yes, Commander. I want to know just what the hell these artifacts really are and what they can do. They're powerful, whatever they are, and dangerous. And we've got one sitting right in the middle of the Citadel. Es verdad. Bueno, voy a ver si... Porque no creo, pero... Oh, mensaje. Voy a ver si me dicen algo acá en la enorme. No creo. Sigo en pie. Grace Sato. Comandante Shepard, solo quiero que sepas la enorme deuda que he contraído contigo, no solo por salvarme la vida, sino por darle sentido. Tras aquel infierno que pasé asegurando la base de Ontarom, ahora sé que puedo ofrecer algo más que mis conocimientos técnicos. Grace Sato. Técnica y sistemas de 3er grado. A ver, quiero ver si Cortés dice algo. Siempre suele decir algo, pero... por ver. ¡Ah, sí, mirá! And the Reapers retreat the moment the artifact is destroyed. I don't know what's going on, but I know I don't like it. Is everything okay, Shepard? Bueno, me gusta que tengan comentarios. No sé si todos, pero... At Asteroid Facility. ¡Ah, sí, mirá! 10 years of your life, just gone. You're working out there, sending letters to your family back home. Then you wake up, and your hair's gone. Your kid's in college, and your six-pack has turned into a keg. It's just messed up. Hey. A ver, ¿será que todos dicen algo? Vamos a ver. Ah, esta no creo. Ah, ¿qué va a decir esto? Okay, toughest mission. Horizon. No fair, I hadn't joined up with you yet. Fine, the Dead Reaper then. Really? The Husks just ran up to us. Have you ever noticed that I carry a sniper rifle? You're the one who likes things at short range. And you prefer to keep everything at a distance. Exactly. Wait, what? Creepiest thing we fought. The Thorian. But wait, what did you mean? I didn't mean anything. I'm going with the Rachni. The Queen? But we didn't fight her either time. No, the little ones. They look like spiders and they... Sí, los he visto. Qué dolor de huevo. I thought you liked it when things got up close and personal. I guess it depends on who it is. Uy. Uy, qué lástima que Rhys está perdiendo esto. Se pondría de contenta. Mining facility. All those people indoctrinated, losing 10 years. I can't even imagine what that's like. How many other people out there are trapped like that? We need to find Leviathan. Talk to you later. Nothing to report, Commander. My board is green. Claramente, si esto no van a decir nada. A ver, ¿dirá algo Javik? No creo. Sería una agradable sorpresa que diga algo. I saw many strange things in our war against the Reapers. An entire settlement of Densorian were once studying things far beyond their knowledge. Celestial mechanics, morphological simulations of galactic language. Things even we didn't understand. At the time, I thought they were crazy.
But now, after what occurred on that asteroid, I wonder. Sí, mirá, sí comenta cosas. Commander. Bueno, es un lindo detalle que comenten cosas de las misiones del DLC. Está bueno, mira, no creí que lo harían, ¿eh? Y sí lo hicieron. Bueno, un puntito, mira, entre tantas críticas que he hecho durante el Let's Play, está bonito. Está bonito, son detalles bonitos. Igual Javik no se redime con eso. But it feels good to help those people get their lives back. 10 years is a lot of lost time. Hey, Shepard. Veo que me perdí una encuesta. ¿Qué tal vas las Reaper Adventures? Bien, bien. Estamos en la muerte número 80. Esperemos no llegar a las 88. Esperemos no llegar. A ver, tengo curiosidad. No creo, Ya sería un muy buen detalle, pero que Chakwas diga algo sobre el adoctrinamiento, diga algo de los pacientes, de lo que pasó ahí. No dice nada. Era demasiado pedir ya. Igual sería algo que el juego ha tenido, es este tipo de dialoguitos entre misiones, así que no me voy a quejar. My sources told me the production numbers were wrong at that mining facility. I assumed they were just smuggling red sand. I never took the time to look closer. Too much intel. Too many places for secrets to hide. I'm going to have to start sleeping less. No, menos todavía después de lo que pasó, Liara, no. Perhaps we can talk later. Recarga los poderes o daño a los poderes, que recargue más rápido. Y acá no hay nada. Sabes muy bien que es inevitable, Rami, como los virus mascotianos. ¡Puta madre! Strange stuff back on that asteroid. We've seen indoctrination before, but 10 years. Leviathan had its No, sí, 10 años es demasiado. That would have lasted if we hadn't come along. Just when I thought we were getting a handle on Reapers, this happens. Maybe Leviathan's more than a bullseye. Not right now. Vámonos. Commander? Leviathan's mental restraints are odd. My AI shackles served similar purposes, but why add sensations of darkness or cold? Muy curioso eso. Tal vez una forma de sugestión, miedo, quién sabe. Bueno, a ver. Acá tengo que buscar. Sí. Falta combustible. Porque spameo el clic, sí. Hay un cooldown que con solo esperar y darle ya está, pero la costumbre. Acá está, picarón. Ñam. Al fin me puedo llevar este combustible. Ñam. Bien, vámonos para... tenemos que volver al laboratorio, así que... ¡Vamos! Ahí voy. Estoy verificando por las dudas que todo vaya como debe ir. Excelente. Todo va bien. Vamos. Por las dudas, con lo que me hizo y el OS... Por las dudas prefiero verificar varias veces antes que me vuelva a pasar. ¡Vamos!
We need to shield the artifact they've got here right away. Using Garneau's data, I should be able to accomplish this without difficulty. Damn thing's been here the whole time. Why weren't we affected? Perhaps the amount of time spent near the artifact is key. After a certain duration, it affords Leviathan an impressive mind control capability. I'd call it dangerous as hell. Bryson's assistant tried to kill me. Perhaps Leviathan was controlling him to protect itself, diverting people away from its trail. Maybe. It just shows we don't know what we're dealing with yet. Despite the risk, this artifact remains our only link to finding Leviathan. Perhaps we could find more information about it here in the lab. Agreed. Bryson's team might have turned up something we missed. I'll look around. Bueno, nueva investigación entonces. A ver. Pruebas de transmisión de energía. Hadley Derek. Pruebas iniciales. Pruebas del artefacto negativas en emisiones infrarrojas y ultravioleta. No se detecta radiación de rayos gamma ni X. Pruebas de seguimiento. El artefacto no responde a la aplicación de diversos estímulos. Lecturas internas inconcluyentes. No consigo determinar su edad. Supongo que me quedé toda la noche para descubrir que este trasto realmente no es importante. Me quedé dormido sobre la mesa. Conclusión. El artefacto es sin duda un objeto inerte y seguro. Recomiendo guardarlo como referencia. Todos deberíamos permanecer cerca de él. Quizás a largo plazo sea más útil que el Leviatán. Recomiendo que abandonemos la búsqueda de dicho Leviatán y nos centremos en estudios más productivos. We're testing the artifact for energy emissions. And found nothing. Still, I recommend leaving it shielded. Anything interesting about the artifact's structure? It is not constructed of the same compounds used in standard Reaper technology. Beyond that, nothing of relevance. EDI, what project was Garneau working on when he found the artifact? Basilisk. Got anything on Basilisk? Basilisco. Several ships, a mythical creature, and a rare mid-tier enemy type in the Galaxy of Fantasy video game. It possesses a gaze attack capable of triggering synced animation kills. Player forums describe it as overpowered. I meant the project, EDI. Me habla del videojuego. Then, no. There's got to be something here on this artifact. What about the server? Bryson's assistant wiped the office server and destroyed all backups, likely before killing Bryson. However, records show new messages on Bryson's personal comm terminal upstairs. Could be worth a look. Loch Ness Monster? Plesiosaur. Loch Ness Monster's more interesting. Interesting and non-existent. Nah, no me tires abajo, no me tires abajo el hype. Pero me gustó la referencia, me gustó, está divertido. Epa, ¿podemos ir afuera? Ah. Uy, ¿desde cuándo podemos venir acá afuera? Qué bonito. Nos podemos ir, supongo, si queremos. Te vi, ¿Cómo te subiste ahí? Yo detecto esos fallos en la Matrix, ¿No crees que no lo vi? ¿No te volviste a morir? No. No. Saludos, amigos. ¿Cómo anda, señora Lee Fisher? Igual no pasa nada, Si te distraes o algo, yo lo anoto. Lo anoto, no pasa nada. Tendría que haber puesto contador de muertes, pero no pensé que iba a morir tantas veces en este juego. Pero bueno. A message from Dr. Bryson's daughter, Anne. According to my records, she worked with her father. ¿Cómo anda, señora Lee Fisher? Project Scarab paid off. I've got another artifact like the one Garneau found. I think it could be affecting people's behavior. You need to shield the one in your office. I tried to warn Garneau, but I can't get through. We've got Reaper scouts coming in toward the main site. I'm heading to the secondary base to grab what research I can. Anne Bryson was attempting to contact Garneau on the asteroid colony. She seems to know something about the artifact. She sounded worried. If Reaper forces were approaching, her concern was warranted. Let's hope we get to her before they do. She said she was in the Pylos Nebula, working for Project Scarab. That cluster contains several systems. I'll call up the nebula on the galaxy map.
We may also search the lab for clues to narrow down her location. Vámonos. A ver, no creo que haya comentarios de solamente haber ido al laboratorio, así que supongo que no voy a ir, porque supongo que no. No creo que haya ningún comentario. Sí. Vámonos. Acá, nebulosa de Pylos o de Pylos. A ver. Ese mensaje de la empresa bromista me suena que lo hemos leído, tal vez en el segundo juego. Búsqueda infructuosa. Los barrios del planeta que indican varias excavaciones que se llevan tiempo abandonadas. Continúa la búsqueda. Ah, mirá, tenemos que ir buscando esto. Vamos a salir y volver a entrar. Evasion successful. Reapers eluded. A ver. Los Reapers no lo han considerado un objetivo militar y han seguido su avance. Tesis joviana. Uy, recursos bélicos. Me gusta mucho a mí eso. Faster than light jump successful. Para, que acá me faltó algo, papu. Me faltó combustible. ¿Dónde está el combustible? Evasion successful. Igual es más para agarrarlo a la vuelta. Pero. Ahí está. Bueno, a la vuelta nos lo llevamos. Reapers eluded. En los dos últimos años han desaparecido varias docenas de naves de tránsito por el sistema Dirada. Como Pylos no ha sido reclamado por ningún poder soberano, las patrullas del Consejo son escasas. Al momento no se ha capturado a ninguno de los piratas responsables de las desapariciones. Signal confirmed. Ojito. Loco, hay un viento acá. Si se corta el directo porque quedó toda la ciudad sin luz por el viento, ¿eh? Que puede ser. Les advierto por si ven que desaparezco de la nada. Posiblemente es por eso. Al parecer los Reapers no han prestado atención a Ciano y se han concentrado en los sistemas con una población mayor. Sí. Argentina Moment. Exactamente. Sí, no hay nada. There is no sign of Aunt Bryson in this system. A ver, si hay algo interesante de los Reapers. Nada interesante. De los Reapers al menos. Si les gustan cositas técnicas las pueden leer. Bastante hemos leído en la trilogía ya descripciones de planeta. Además que algunos repetidos que no me acordaba que en algunos juegos lo había leído ya antes. Así que... agarramos este combustible y nos vamos. He aprendido mucha historia con la trilogía. Sí, el momento podcast.
Han habido muchos momentos podcast. Namaki, sí, a Namaki lo voy a dejar para el final, Namaki. Un poquitito acá. Nada, tampoco. Qué lindo planeta, loco. Bien. Vamos. Namakli, no Namaki. Namakli es un planeta árido pero habitable que fue colonizado brevemente por la Piranha Corporation, un consorcio de colonas Asari y obreros Borcha socializados. Qué raro, Borcha socializado, no me lo imagino. Borcha socializado no es algo que me puedo imaginar. No obstante, tras una recesión económica, muchos Asari abandonaron el planeta y la población Borcha siguió creciendo, hasta el punto que se reproducían más rápido de lo que podían ser educados. A la mierda. Muy pronto se volvieron violentos e incontrolables y las colonias se autodestruyeron, en esencia. Hoy en día Namakli es un yermo con poca población. ¿Yermo para cuándo los falos? Pero las manadas de Borcha se encuentran diseminadas por los desiertos. Los colonos se topan frecuentemente con ellas, lo que disuade de una posible recolonización. La falta de una fauna y flora completas y la escasez de metales aprovechables clavaron los últimos clavos en la tapa del ataúd de Namakli. En los últimos años no han aparecido nadie con la voluntad, los fondos o el poder armamentístico necesario para montar una colonia permanente. ¡Vámonos! ¿Para cuándo fue a los 76 con su... ¡Jamás! ¡Jamás! Vamos. Los escáneres han localizado un grupo de hábitats protegidos contra el entorno y una fuente de energía activa. Es necesario un examen más minucioso para confirmar la presencia de una excavación. Vamos, la encontramos. Y yo diría que vayamos con el mismo equipete. Idi y la waifu. Vamos. Se reproducía más rápido de lo que podían ser educados, dice Yaconeto. Eso también aplica en la vida real. La forma. Bueno, no vamos a entrar en detalles, pero... puede pasar. We have reports of an attack at this excavation site. Right. Edie, can you tell us anything else? This is the main site of a series of excavations established under Dr. Garrett Bryson. Staff records confirm the project lead is his daughter, Anne. She has recently uncovered another artifact possibly linked to Leviathan. That discovery must have made this dig site a target. Yes. The attack means the Reapers are one step ahead of us. We need to pick up the pace. And since Bryson's daughter is our only lead, our objective is clear. Cortez? Nothing so far, Commander. If she's down there, she hasn't responded to our hails. Getting some strange signals, though. Give me a minute. The artifact she uncovered may have caused additional complications. Agreed. Take us in closer. Copy that. We have hostiles! Take us in. Commander, on the landing platform! That's her. Okay, let's get... Tracking multiple boats! Los Harvesters. Negative, it's too hot. Heading to lower platform. Hang on. There, go! Jump! We can't stay here, Shepard. Sí, ya ve. Uy. Won't remain stable for long. Move. She's somewhere above us. Qué lindo recién. ¡No! Mirá. ¡A la mierda! Che, igual la animación como que no está a 60 FPS, no sé, como medio rara la animación de los Harvesters. Está como medio extraño, pero bueno. Son un montón, mirá. Más o menos, más de 20 debe haber, Empanadas. No, stay where you are. Uy. This is Commander Shepard of the Alliance Navy. It's too dangerous. We'll come to you. Yes, okay. You should take the elevator up on the far side.
Se me está muriendo un poco la Potato PC acá, Están habiendo demasiadas explosiones, partículas en pantalla. Se me murió un poquito ahí. Están buenos los mosquitos. No, yo sé por qué se ven así. Por qué están ahí ahorrando recursos. Porque si todo eso estuviera de verdad como ese que vuela cada tanto, no podría ni estar jugando ahora mismo. Con mi PC al menos. No podría ni estar jugando. Empanadas. Bueno, a lo mejor sí, si hubiera como una especie de... Bueno, esa técnica de utilización de... Perdón, de optimización de recursos que se utiliza, viste, que si están más o menos lejitos hace que las texturas tengan menos calidad, porque claro, no las podés ver desde lejos, entonces ahorras recursos, ese tipo de cosas. Pero bueno, probablemente se habrá tenido en cuenta y dije, no, todos estos bichos igual el rendimiento se iba de carajo. Probablemente, yo qué sé, no tengo cero idea, ¿no? Desde como se dice, la barra del bar, sin tener ni idea. Intente, intente. Ay. We're not going that way. Look for another path. Sí, prefería hacerle eso antes que él me salte encima a mí. Es horrible cuando haces eso. Looks like a bridge over there. Controls are broken. Someone try to fix it. Right away, Commander. The wires have sustained damage. I'll need a moment for repair. Ay, ay, ay. Ah, cascarones. Son carnecita de cañón. El propio códice lo dice. Los Reapers lo usan como carne de cañón a eso que bueno, eso no es carne de cañón. Focus, focus. Tira eso, ruido, esquivo, esquivo, esquivo. Ay, esquivé antes de tiempo, puta madre, la timeé mal. Me estoy poniendo nervioso. Ay, vamos, 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 vamos. Se pudo, se pudo, se pudo, se pudo. Nah, ¿qué es ese clip difamatorio? ¿Esquiva? ¿Esquiva? ¿No esquiva? ¿Qué es esa difamación, papu? Uy. Potato PC, aguantá, por favor. La Banshee te pone más nervioso que el Dajaka en Alma del Guerrero, Ramiro. Uf, hay que jugarlo de nuevo, Hay que jugar, qué juegazo. El Alma del Guerrero, el Warrior Within. Uf, qué delicia ese Prince of Persia. La banda sonora de ese Prince of Persia. Uf. The elevator's blocked. Is there another way up? I'll override the pod door near you. There's an access point above, Commander, but you'll have to climb to it. Copy that. Me va a tocar trepar. Bueno. Esquiva, esquiva, lee sus derechos, no tiene. Es un batata. Ah, y mira, justo acá hay batata. Justo estoy matando batatas. Batatas cosechaditos. Uy, no, sufre, sí sufre acá, La pobre Potato PC. Esta es de las misiones. Creo que sí, esta es la misión donde más ha sufrido. Mierda.
Ya entendí, había otro Arachnite, no lo había visto, ¿cierto? Sí, había otro, no lo vi. ¿Qué haces hasta ahí abajo? No sé ni siquiera si va a poder subir desde ahí. Bien. ¿Qué tiras granada? Bastante atrevido. Mirá. Perturbador. Típico de Liara comiendo pizza. Vos dices, no por nada, es el mejor de la trilogía. Si se carga para que mato a este, mañana. Sí, acá un enemigo común ya es suficiente para romperte el culo, si te dije. Sí se cargó el ambiente de fantasía mágica medio lighthearted, pero para bien, con ese estilo grimdark y el heavy metal. ¿Qué? Puto Stream Element, deja de moverme el chat, orientalizado con cada uno de los mejores sistemas de combate, con un hack and slash, violencia brutal y por supuesto el culo de... No, habrá sido el autocorrector ahí, digo, una trama que engancha, exactamente. Juegazo. Sí. Esta misión se resume en Find Another Way. We can make it through here. Commander, they attacked my assistant Hopkins. We're being cornered. Stay hidden, Doctor. We're trying, but there's too many of them. Hurry. ¡Uy! ¡Aguante, doctora! F dice, esta misión se resume en aguanta PC, ya falta menos. Sí. Pobrecito. Tiene que ver con las explosiones, Estoy seguro, son las explosiones. Porque ahora hago así y no hay problema. Puedo mirar todo esto y no... Uy, bueno, ¿ven? Ahí hay fuego. Bueno, no sé si... Bueno, ¿sabes qué? Me parece que no son las explosiones. Uy. Lo maté justito, Sí, me sacó el escudo porque tengo que estar lejos cuando muere, porque si no pasa eso. Jala, Idi. Cascarón feo. Me encanta cuando me interrumpen los diálogos, Es algo que me fascina. Que escucho gritos de... Empanadas, mira. Un montón de seres con algo que parecen ser lanzas. Y un Reaper. No, PC, por favor. No sufras. Empanadas. Uy, me la pegó el Harvester de mierda. Déjame de joder. Hasta ahora no me había atacado ni una sola vez. Ah, bueno, me agarró con las defensas bajas, Tremendo asco. Tremendo asco, me reventó. No tuve ni tiempo de ponerme a cubierto, loco. Qué bonito, Qué bonito. Bueno. Muerte 81 van. 81 muertes. Lo siento, pero... ¡No! ¡Me clipeaste! ¡No!
Mirá, no aparece acá. Espera que avances a... Hijo de... Mirá eso. Estoy haciendo daño aunque sea... ¡Uy, uy, uy! Boludo. ¡Wow! Creo que solo vino a dispararme y se fue. No sé qué sé. Liara, por favor. O sea, ahora voy con miedo. Tengo miedo que aparezca un Harvester y me haga instadelete. Ahora estoy jugando con miedo. Familias. Ay, ahí anda el Harvester. The elevator's up ahead. Get to it. No, yo me puse a cubierto porque ya me espero de todo acá, Cualquier cosa me pueden meter solo para matarme. No sé si esquivé una muerte seguro o no. Estoy escuchando el Harvester moviéndose por todos lados. Bien, vamos. Parece un pájaro, dice Wolf. ¿Para cuándo Bioshock Infinite? Algún día. Please hurry. I think Hopkins is dead. He tried to run. I told him not to, but he wanted to help the others. Where did everyone go? I'm sorry. They didn't make it. Doctor, I need you to come with me. Oh god. Yes, of course. I was at another dig site when they attacked. I got back as quick as I could, but what's happening? Shepard, look. I'm not sure, but it might have something to do with these paintings. Is that Empanadas. Yes. Yes, we think so. It's old, much older than my father thought. And there, as if the natives were under its power. Clearly a Reaper, but acting alone. Not like any Reaper we've seen before. Doctor, I understand you found something recently. The artifact. Yes, of course. Incredible. It's just ahead. It may sound strange, but I'm certain it affects people. Their behavior. I've only had a short time to study it. Not strange at all. Did you find anything? Not much, but I did learn something about the energy it generates. Get down! Ooh. What are they doing? They've activated it. I've never managed anything. Doctor. Ay, no. They've learned too well. The darkness must not be breached. Shepard! Take it out! Got it! You okay? Cortez, we have Ann Bryson. Need a pickup. On my way, Commander. Copy that. You see the shuttle? You run. Don't look back. Okay. Yes. Uf. Pará. Boludo. Pará un cachito. Dios. Gol dice, siempre me cae de variedad que a pesar de sus armaduras potenciadas nunca llevan casco blindados, solo cuando están en elevación de espacio. No se los ve con casco porque es una opción acá en el juego de que no se le vean, pero los tienen puestos. O sea, técnicamente los tienen puestos los cascos,
pero no se les ven. Es una opción para que las conversaciones o en general el juego no se les vean los cascos. Pero o sea, sí los tienen, pero no los tienen para poder verle las caras cuando hablan y todas esas cosas. Va a doler, va a doler, va a doler. Tira 5. Ah, no, tira más de 5. Excelente. Excelente. Lo reventé a granadazos. Muy bien. No, sí, igual hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Todavía no ganamos, Todavía no ganamos. ¿Para qué está pronto? No, no, no. Voy. Vamos. Vamos. Hay munición ahí, no me importa. Vámonos. Dragoncito se hizo boom. Dragoncito Wolf. ¿Para cuándo Spyro? You okay? Yeah, Commander. I think so. I blacked out. Leviathan took control of you. We cut the connection before you got hurt. Leviathan itself? That's incredible. The Reapers seem as interested in it as we are. Yeah, it certainly seems that way. We were hoping you could help us figure out why. But first, Doctor, I have some bad news. Anne, please. Suppose Leviathan's broken away from the other Reapers. Never went back to dark space. Like a rogue, or even a defector. I have to call my father. He'll want to know. Ay, ¿cómo te lo digo? You need to listen to me, okay? Your father is dead. Sorry. He's... what? Dead? He can't be dead. We met with him, hoping to find out what he knew. Something happened. Something happened? You're not the first to lose control. Your father's assistant. One minute he was fine. The next... he drew a gun on your father. I couldn't stop him. I can't believe this. We have to find out what's behind it all. You're the only one who can help us. Anne? I want to see his office. We'll arrange for transportation and meet you there. ¿Qué dice? A ver, Sakumen dice: estaba probando un nuevo modo de combate de Megachita y me fui humillada. Ni mis cartas más fuertes pudieron. ¿Cómo que ni tus cartas más fuertes? Sacá el mito, sacá la carta mítica, sacá la carta mítica. Bueno, a ver si nos dicen algo. Ustedes. Entonces está difícil esto. If another harvester keeps me from dropping you off on the target LZ, so help me. Esteban, don't let those oversized roaches push you around. Mr. Vega, taking on a sky full of worm necks and a troop transport is like sending you against the Earth invasion armed with brass knuckles. What, you don't think I could do it? I appreciate you checking in on me. I don't know the scientific measurement of a shitload, but that seemed like a shitload of harvesters. Sí, lo vi. Do you hear that hum? Is that just me? No, estás loquito, estás escuchando cosas. ¿Para cuándo la trilogía original de Spyro? Spyro 1 al 108%, Spyro 2 al 100%, Spyro 3 al 112%. ¿Para cuándo Spyro 4? ¿Para cuándo Spyro a Heroes End? ¿Para cuándo la trilogía de Legend of Spyro? Por supuesto. ¿Para cuándo Reignite the Trilogy? Tantos juegos. No se vale. Che, en serio, déjenme asustar en momentos en serio que estoy entretenido con algo y el susto pega más fuerte, loco.
Gracias, Wertree, por ese pedo. If Leviathan is a defector, Oh, muchísimas gracias. Muy bien metido, por cierto. then it is also a traitor. And traitors are never to be trusted, even among the enemy. If they can betray their own kind, imagine what they can do to you. Commander. El pedo es por los juegos de Game Boy que no recomiendo para nada de Spy. Deben estar buenos entonces, Hay que jugarlo, hay que jugarlo. Agua, ay no. So, no regrets over fighting the Reapers on a human ship? Hey, the Normandy's design was part Turian, remember? You know what I mean. No, somebody has to keep you from giving all the Dextros a bad name. That's right. I remember you chastising me on behalf of my species for losing our homeworld to the Geth. I never said that. Would you like me to send you an audio recording? No, I hate listening to recordings of myself. My voice never comes out right. Listen, about what I said. Forget it. No, I was wrong. I was young and I was wrong about your people. Oh, and about you. Oh, thanks. How about you? You ever mind serving on an all-human ship? It's not all human, as long as you're here. Ojito, I'm glad Anne Bryson got out safely. I just hope we find Leviathan before the Reapers do. Nothing to report, Commander. Estoy notando que se me está trabando hoy en general, más de lo normal. Qué curioso. Estoy notando eso por algún curioso motivo. Bueno. Sigamos. Puse acá a ver que me olviden que haya cerrado cositas por las dudas. So a Reaper goes rogue and kills one of its own. And that's what we're looking at here, right? Bryson really was onto something big. Amazing. A lot of smart. Hey, ¡Ay! Le di sin que. Oh, bueno, igual la quedan, tampoco que tuvieron. Después en el resubido para enterarme lo pauso. Pauso justo en ese frame donde se pudo ver por un milisegundo el diálogo. Y lo leo, la puta madre. Greetings, Commander. What is it with you and rescuing scientists from dig sites that have been overrun by hostile forces? Celosa. If you decide to help her take down the Shadow Broker, I'm going to be jealous and somewhat concerned. Oh. Efectivamente, celosa. Thanks for coming by. Kirby, hey, hello again, Kirby. Welcome back. Leviathan is a giant milanesa. A milanesa with papas fritas. Papas fritas equal. ¿Cómo era? Fries, ¿no? Era fries, ¿no? Potato fries. I can handle the Reapers that run around. Papas The fritas. ones that crawl, or the ones that shuffle menacingly toward you, but it's the flying ones that give me the creeps. Good to see you. Or empanada. Empanada. Amaezon dice: corra, doctora Annie. Tamara le va a tirar la calle. Mentira. Oh, maybe giant Russian. Oh, do you like giant Russian, Mr. Kirby? Weird. Ah, ya estoy acá, qué boludo. Bueno, ya está. Vámonos. Ah, quería hablar con esto, me había olvidado. I have formulated a site profile for Dr. Anne Bryson.
She is not used to death, but she may be quite capable under stress. How's the ship holding up, Edie? The envelope of mass-free space we create when we travel at FTL limits any impact of micro-collisions with ambient dust. Nevertheless, some ablation does occur at subluminal speeds. Normandy will need maintenance before the year is out. If we live that long, I will totally spring for it. Hello, Shepard. Commander. Bueno, seguramente viendo cuánto vamos y viendo todo, probablemente terminemos este DLC, hacemos el siguiente y el final del juego queda para la próxima, muy seguramente. Sí, seguramente no vaya a ser uno de los extensibles super locos. Además que también, ahora que lo pienso, estaría bueno que los 3 Let's Plays tuvieran 8 partes, ¿no? Sería 8, 8 y 8. Ah, quedaría perfecto. Yo me pregunto si llegas a 88 muertes o se pierde la muerte. ¿Cuánto íbamos? Íbamos 81, ¿no? Creo que sí, 81. Sí, 81. No ser más bits y que te tengamos una hora diciendo nada. No se andaba peleando. Sí, 81. No, es que mirá, toda la galaxia ya está repleta de Reapers por todos lados. Bueno, vamos. Te voy a crecer. Espera. 81. Sí, fue 81 cuando me mató el... Sí, cuando me mató el Harvester choto, sí. Laboratorio del Dr. Bryson. Y ahora una cosilla que me andan jodiendo acá en casa. Así que cuánto se da, dale. Quedó en 81. Hello? Anne? You here? Anne? Oh, Commander. Yes, I'm sorry. Just... This is hard. Claro que murió su padre. Of course. You alright? Yes. No. I don't know. My father and I didn't leave things in a great state. No. Yes. It was trivial. A disagreement on how to file some of the specimens. I was mad about something else. I don't remember what. And I took it out on him. No, qué horrible, qué horrible. Te queda el recuerdo de la última vez que hablaste con alguien que querías mucho, fue que se pelearon y nunca más lo vas a volver a ver, nunca más le vas a poder decir nada. Y quedó ese recuerdo. La última vez que lo vi, nos peleamos por una estupidez. No. That's alright. I can come back. No, please. I'm okay. Seeing all this again? He was so obsessed. Crazy sometimes. I didn't get a chance to know him. Oh, sometimes I felt the same way. He was a great man. A pioneer. But he could be distant. I felt like an inconvenience growing up. You sound angry. I was angry. Still am, I guess. But sometimes, he was so full of stories, he nearly burst. I love that about him. It's why I signed up for this work. I can't believe he's gone. We'll figure this out. We have to. I need to know what's on the other end of that artifact. What he died for. We need your help. You're our last chance. You're right. Let me dig into my father's work to see what I can find.
Anne, you sure you're up for this? Yes. When Leviathan took control of me, I remember being somewhere cold and dark. But my father taught me to never be afraid of the dark. Qué sad. Hola. I'm still amazed your father got his hands on a piece of a Reaper. He was so excited. Your claims validated years of work. Did you take appropriate steps to prevent indoctrination? Of course. It was completely shielded, and we all had regular psych evals. But now, thanks to the artifact, I'm indoctrinated anyway, aren't I? Might as well be a Arachnite drone waiting for orders from the Queen. Pobrecito. Ah, qué bueno. Me estaba yendo a ver si había como allá. You studied the Arachni? I wrote my dissertation on them. My father thought it was a waste of time, but now, it might actually help us understand Leviathan. In what way? We think of the Arachni as telepathic, but there's really no such thing. At short range, the Queen uses pheromones to give orders. At long range, she uses an organic kind of quantum entanglement communicator. Whatever Leviathan does must be similar, entangling particles to stimulate neural activity. It uses the artifact to establish a connection, and then it controls the mind of anyone near it. Empanadas. A veces donde se recuerda estar en un lugar frío y juro. Leviatán está en Galicia, vamos, vamos. Kirby. Avenge, Dr. Ricky Martin. Como la tiene con Ricky Martin. Or Antonio Banderas, Kirby. Don't forget Antonio Banderas. Hey, Commander. Need a hand? ¿Qué haces acá? ¿Y vos qué haces acá, James? What brings you down here, James? Eso. ¿Qué Heard you're haces? closing in on the Reaper killer. Anything that can scare those bastards has to be worth a look. That's what I'm hoping. Bueno. Commander, you see this thing? This is great. Ah, esto es lo de llevarte el coso, sí. Hey, Edie, husk bites, they don't turn you into a husk or anything, right? I recommend you apply Metagel. Hey, if nobody claims this thing, we could take it with us. You know, for research or, I don't know, whatever. ¿Podríamos? ¿Quieres llevar esto? Sí. All right. Don't tell anybody. Me lo llevo. Nice. You think Esteban will let me set up bowling pins in the cargo bay? Bueno, o sea, vino de meme, James. No vino realmente para algo útil. Pero igual estuvo bueno. Any energy emissions from the Un alivio cómico entre tanta tragedia familiar. The artifact to trace Leviathan somehow. My theory is that most of the time, the artifact simply acts as a receiver. We'll only be able to trace Leviathan through it when it actively takes control of someone. As it did on the asteroid. Right. Unless it needs something, Leviathan doesn't bother communicating. I guess it and my father had something in common. No. Similar to a quantum Dolió, communicator, which is untraceable. Yes, but this isn't a natural QEC. Leviathan has to send a pulse through the artifact to alter your mind and create the quasi-QEC effect. And that can be traced. Right. Just like at the dig site. The Reapers were tracing the signal by activating the artifact. My father wanted to be at that dig site. He was getting too old for long digs, but he hated me. And I know this is hard, but if there's anything more you can tell us. I don't think there's anything more I can tell you. But maybe I can show you. What are you saying? The artifact only sends out a signal when Leviathan's controlling someone.
So let it control me. You could trace the signal. Ay. You mean let it take you ¿Puede over? salir bien o...? That's too dangerous. It's my call, not yours. You said I'm your last chance to find this thing. We have no idea what will happen. If we wait, the Reapers will get to Leviathan first. I'm the only one here who's spent enough time with it to do this. You're looking for something to fight the Reapers, Commander. I'm looking for the monster that murdered my father. Ay, ay, I ay. don't know what we're looking for. Then let's find out. Commander, this thing we're doing with Anne sounds dangerous as hell. Noted. Edie? Energy signature locked in. Waiting for activation. You sure about this? Yes. I'm sure. I'm gonna be right here. Okay. I'm ready. James, drop the containment shield. Shield is dropped. Artifact online. Anything? Nothing yet. Wait. There's something. I feel a chill. Edie? No trace yet. Holy hell! Signal is tracking. Maintain connection. Turn back. The darkness can't be breached. Yo! Maintain connection. Listen to me. I found you, and the Reapers are right behind me. You have brought them. You are a threat. So are you. I've seen what you can do. The war needs you. There is no war. There is only the harvest. No. Edie, do we have enough? No. Maintain connection to narrow the search. You heard her. ¿Bien 288? Hitting the shield. Do it. No, sí, no la iba a dejar más rato. Anne. Anne, are you alright? Yes. I think so. Did we get anything? Yes, but it will take some time to search. Coordinates sent to the Normandy. Good. It's a start. Ah, no, creo que era 260. Commander, I sense something else. Anger. It knows we're getting close. I think it wants to kill you. Come on. Let's get you some help. Se va a dificultar un poco más que nos ayude, ¿no? Si quiere matar. Pero bueno. Vámonos de vuelta a la Normandy. Tiki. Hola. Commander? Nada. Nada. No creo que me digan nada abajo, pero voy a ir a ver solo por si las moscas. No. No. Vámonos. Ah, espera, que quiero ver nuestro camarote. A ver. Acá está, mira. Vamos a sacarle una fotito. A ver. Mira qué bonito, qué preciosura. Vamos. A ver. Explora en busca del Leviatán. Vamos, cuna de Sigurd. Varios lugares. Mira todo, por lo menos. Signal confirmed. Opa.
Bueno, bueno, bueno. Recursos bélicos, está bien, está bien. Poder ver también si hay algunos planetas. Acá, parece ser que los Reapers han bombardeado rápidamente muchas de las lunas y de la maquinaria que aquí había. Es posible que haya supervivientes. No hay planos que detallen las extensas redes de túneles que había bajo la superficie de las lunas, pero es probable que sin suministros de alimentos los habitantes mueran muy pronto, si no los rescatan. Y a Shepard le chupa 3 huevos porque está buscando al arma prácticamente este ser con poderes de Reaper y capaz de destruir Reapers, así que no le interesa que haya rehenes que puedan morir. Bueno, los Reapers han destruido las estaciones orbitales que había alrededor de Lizir y han seguido su campaña de destrucción. Se desconoce si alguien ha conseguido escapar. Decía Reapers. Pareció ver algo, pero... Ah, sí, dice. La muerte de los colonos de Selvos y Chalcos ha terminado con cualquier expectativa de terraformación en un futuro cercano. Selvos es ahora un páramo de cúpulas climáticas destrozadas y de restos de estaciones orbitales. Los Reapers han proseguido, Sops. Y esta era el que ya leí. ¡Oh! La estación que había aquí la han bombardeado los Reapers. Se desconoce el efecto en la integridad del asteroide, pero de momento no parece que se esté fragmentando. Los arreglos del planeta no muestran indicios de rastro, Dios, de energía del Leviatán. Continúa la voz. Yes, yes. Por acá. Algunos de los Reapers no atacan acá. Así que. ¡Ay! ¿Para qué hablé? Puta madre. Ay, bueno. Qué bonito. Los escaneos preliminares de Triguinta Petra indican que los Reapers estimaron que su población era demasiado escasa como para cosecharla y atacaron sus colonias con proyectiles cinéticos. Luego siguieron avanzando, confiados en que la destrucción de las principales arterias de suministro de alimentos acabarían con los habitantes de un mundo tan pobre en fauna y flora. ¡Upa! Choitadix. Al parecer las estaciones orbitales pulverizadas fueron abandonadas como movimiento preventivo antes de que los Reapers llegaran al cúmulo. Se desconoce si el destino que han corrido los refugiados... se desconoce el destino que han corrido los refugiados. Si huyeron a Triguinta Petra, tienen pocas expectativas. La pequeña armada de Rashdek parece haber huido a aguas más tranquilas en previsión de la invasión de los Reapers. A ver, combustible debe ser lo que falta. Faster than light jump successful. Evasion successful. Ah, no era combustible, mira. Reapers eluded. Parece que este DLC está muy centrado en darte como más recursos de guerra, no hay tantas cosas, hay combustible y todo eso. Los Reapers no pasaron por alto la Conex cuando barrieron el sistema y las estaciones orbitales se encuentran ahora destruidas. No hay indicios del Leviatán. Evasion successful. Signal confirmed. No,
Que me suena que acá habremos hecho una misión en otro Mass Effect, pero no recuerdo ahora mismo. Nada. Este planeta fue descubierto recientemente por sondas espaciales humanas y nada indica que haya sido explorado desde entonces. Los escaneos muestran que está cubierto por un océano de agua líquida y tiene una atmósfera de nitrógeno y oxígeno. Es muy probable que exista al menos vida fotosintética. Oye, un leve rastro. Los escáneres revelan un leve rastro de energía del Leviatán. Es necesario un examen más minucioso para confirmarlo. ¡Vámonos! Nos acercamos cada vez más. Vamos a ir, como venimos haciendo. Me gusta la dupla, la verdad, el Liara con Edie. Me gusta bastante. Bien, vámonos. Prefiero eso, llevarme la decepción de querer llevar a Javik a ver si dice algo que no diga nada. Así que prefiero ir así. Vámonos. Cortez, what's the status on the probe we launched? Tracking it now, Commander. I've confirmed that Leviathan's signal originates from this planet. Heard how, Anne helped us locate it. It's pretty spooky stuff. I'm still not sure what we're expecting to find down there. Dr. Bryson classified Leviathan as a Reaper killer. It appears it doesn't wish to be found. It doesn't have a choice, we're here. But then what? If it turns out to be a Reaper, are we really going to offer an alliance? Ay, es complicado, pero si mata a Reapers, puede servir de ayuda, pero estoy intentando abstraerme de que yo ya sé la respuesta a todo esto, pero poniéndome en el lugar de Tamara, que no tiene idea de qué está pasando, de qué va a pasar ahora. Es que tiene los mismos poderes que los Reapers, pero a la vez no está con ellos, los mata. Y como estamos viendo, no quiere ser encontrado. Porque es como, supongo, ¿no? Que es como ponerle un foco de luz arriba. No es lo mismo que pase un Reaper por ahí y lo agarras y te lo comes, a que sepan que estás ahí y vengan todos en masa a buscarte porque saben que sos un peligro. Nobody says we have to be friends with. This thing has the rest of the Reapers worried, then we need its help. Commander, new readings from the probe. It's narrowed down Leviathan's location. You're not gonna like it. Let's hear it. There's nothing but ocean. I show a concentration of structures floating on the surface, but the probe's giving us a signal below that. Way below. Underwater? Looks that way. The shuttle should still be able to reach it. Abajo del agua. Qué linda escena. That's possible? Kodiak is spec'd to nearly 1,000 atmospheres, but I've never actually tested that. Guess we're gonna find out. Some kind of pulse hit us! Systems are shutting down! Brace for impact! Everyone all right? Se viene. Okay, here. How's the shuttle, Cortez? Checking now. I'll see if I can get power. No, qué lindo planeta, que me gusta mucho cómo se ve este nivel. We aren't the first to encounter that pulse. Could be Leviathan's last line of defense. I don't recognize any of these ships. How long have they been here? ¿Quién sabe? Y mirá, todas las naves que debe haber acá cayeron por lo mismo que caímos nosotros. Seguramente. Por esos pulsos. No me interesa. Registro de paz de datos. Atom Brooks. El casco resistirá. Eso decían. El dios que protege a los prospectores de Etho ha salido en nuestro auxilio. A pesar del fuerte impacto al aterrizar, la MSB Monarca desplaza suficiente aire como para mantenerse a flote. Tenemos suerte de estar vivos. El capitán Brett incluso ha pedido que sacasen el champán. Yo supongo que algo ayuda. La gran incógnita es saber qué nos ha derribado.
Kunjan dice que no ha sido un rayo, sino una especie de pulso. Seguramente un arma de energía dirigida, pero ¿de dónde ha salido? No hay tráfico de radio. Todo el mundo... todo el maldito océano está en silencio. Esta noche los técnicos van a intentar redirigir la energía para obtener un buen descenso de masa antes de arrancar los impulsores. Si todo sale bien, estaremos en el aire dentro de 24 horas. Bueno, vemos que todo no salió bien. Ni estuvieron en el aire después de 24 horas. Shepard, it's one of the artifacts. Explains why no one gets out of here. ¿Qué cosa? ¿Qué viste? Que yo no lo vi. ¡Oh! Any idea how old these are? The bones are untouched by scavengers. If they rotted clean from humidity and exposure, it might take more than a year. Más de un año. Shen Kunjan. Todos los intentos de despegues han fallado. El daño hecho por los pulsos, si queremos llamarlo daño, no tiene sentido desde un punto de vista físico. Las conexiones no se han quemado, pero los impulsores de la Monarca se desconectan. También se han estropeado la baliza de emergencia, pero la mayoría de los componentes eléctricos siguen funcionando. No parece que sea producto del escudo. Sin la baliza de emergencia nuestras probabilidades son inexistentes. He oído que escasean los suministros. Creo que por eso el capitán nos ha pedido que recojamos agua de lluvia y montemos las tiendas en la cubierta. Nos mantiene ocupados. Brooks ha comentado que podíamos usar las armas de Teritón para pescar. No es mala idea, pero no he visto por aquí nada que se asemeje a un pez. Ojalá fuese optimista. Claramente no le fue muy bien y probablemente no encontraron peces. Bueno, Defe dice: bueno, gente, me tengo que ir a hacer mandados. Si vuelvo y están, me meto. Un placer, Rami Chat, como siempre. Gracias, Defe. Muchísimas gracias por estar tanto rato con el señor. 5 horas y media. ¿En qué momento se hicieron 5 horas y media? Muchas gracias, señor Defe, y por todo el apoyo también, que me ha dado. Muchísimas gracias por los buenos bits, las donaciones, todo. Le agradezco muchísimo, señor Defe. Por las troleadas, por las cosas que me ha hecho decirle. Muchísimas gracias, señor Defe. Reapers, they were right behind us. Protect the shuttle. ¿Puedo reventar la esfera? ¡Ay! Sí, la reventé. Cortez, situation? Swapping out the parts, Commander. Hang on. Dale, tranque, sin prisa, sin prisa. Sin prisa, Cortés, sin prisa. Lo importante es que estés bien. Yo aguanto. Agarrando cositas para dinero que no voy a gastar en nada. Pero yo aguanto. Quiero reventar todos los artefactos que encuentro. No era ni una misión ni nada, pero... Pará, que estoy en mala posición. La concha de tu hermana. No había visto el que tenía la buena muerte. Número 82. ¿Qué hago en la puta? No troleé. Me podré con algo. No. Vaya a hacer su mandado. Decía, me mató un batata, qué humillación. Un batariano cosechado, pero me mató un batariano cosechado. No puede ser. Encima tengo que venir a agarrar lo que ya había agarrado. Tengo que matar lo que ya había matado. Nah. Epa. Fuera, bicho feo. ¡Epa! ¿Quién me está disparando desde atrás? ¿Quién es el maleducado? ¿Quién es? Yo me voy porque no sabía dónde estaba, así que dije, mejor... los turianos. Sí, eso es mejor de lejos porque tienen escudo, aguantan más. Y... de cerquita a lo mejor salgo perdiendo. No. Quería ver si había alguna otra.
¡Hay un bruto! ¿Dónde salió esta cosa? No, no. Así que tenemos un maldito Reaper tirándonos de todo. Ahí está, mirá. ¡Buena, Cortés! ¡Ídolo! Te tiran con de todo. Sí. Mirá cómo ayuda. Sí, me acuerdo la voz de. No sé si vos lo llegaste a ver, Aloy sin codificar, me acuerdo mucho el locutor. ¡No! ¡Cortés! Me acuerdo mucho el locutor que decían, le tiran con de todo. Me acuerdo mucho, lo tengo muy grabado. Sí, no, con Cortés no, papu, de los personajes que mejor me caen, por favor, No, sí, los mejores personajes. Dice, Amazon dice, madre mía, el setting de esta misión con la lluvia en medio del mar me da angustia, sobre todo por cómo está lloviendo donde yo estoy, es extremadamente inmersivo. Sí, encima que el bicho se llame Leviatán. Todo, ¿no? No, encima vos, o sea, la nave, ves como que se mueve un poquito, ¿viste? Mientras vas jugando, me vas a acordar del Cold Fear. Esa es el Cold Fear lo usan hasta como mecánica en el game, está buenísimo. Bueno, que vos ves todas las naves alrededor y sabés que todos murieron por lo mismo que caímos nosotros acá, por el pulso. Y da un poco más de angustia. Lore argentino, no entendería si nos toca. No, sí, es un programa de televisión argentino, el sin codificar, por eso. El locutor siempre tiraba la frase, le tiran con de todo, cuando le tiraban ahí objetos, todo, a lo que estaban hablando. O se estaban dando de golpe también. Decían, para que si me muero me van a hacer todo de nuevo. Hacer. Y no quiero. Así que con cuidado. Total, no hay prisa. A ver si le atino mejor. ¡No! ¡No, no, 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 no! Gracias, Word3. Muchísimas gracias por esos 600 bits. Me tuve que dejar matar porque esa es la alerta de los 600 bits. Si tiran 600 bits me tengo que dejar matar. Word3 la tiró. De nada, capo. Bueno, muchísimas gracias, señor Word3. Creo que esa es la muerte 82, ¿no? No, creo que es 83. Muerte número 83. Sí, muerte número 83. Tremendo guamo, ¿cómo está? No, sí, quedé completamente tiesa. Gracias, Word3. Decime que por favor no me hace hacer toda la misión de nuevo. Gracias a Deus. Gracias a Deus. Gracias, BioWare. Muchísimas gracias. Igual me picó porque me pegué ahí unas tremendas pro plays y sobreviví, pero vuelvo y se muere. Sí, Riz, vamos 82 o 83 muertes, no estoy seguro. Creo que son 83. Me parece que sí son 83 muertes. Sí, son 83 muertes.
Agua de esquina y yo. ¿Cómo andamos hoy, loco? Muchísimas gracias. World Tree. Qué bonito, ¿no? La traición viene de quien menos te la espera, papu. Por eso es traición, justamente. Si no, no sería traición. Muchísimas gracias. Uy. Batata volador. Fuera. Okay, we're clear. Nice work, Commander. But there's a development. We need to talk. Ay, no. Ay, no. Ayumix había dicho, creo que por alguna parte hay un arma del DLC y era un arma de pre-order. Sí, creo que la agarramos al comienzo. Me parece que al comienzo agarramos un arma. ¿Era del pre-order encima? Aloy Fisher dice, por eso Yaga en Thundercats decía, vale más un enemigo honesto que un falso amigo por la traición. Sí, 1000 veces, Factos, ha tirado factos. Volví de mi travesía en Hades 2 y debo contar que no puedo pasar la segunda. Uy, estás en la dificultad máxima, obviamente, ¿no? Obviamente. Lanzamisiles Hydra. O puede ser esta también. Escucho sonidos ripianos de fondo. ¿Qué pasa, Cortés? Status. Shuttle's a mess, Commander. That pulse knocked it right out. No mires, Zero, no mires, que hay spoilers. No mires, no mires. Y bienvenida de nuevo, Cortés. And the landing won't be as pretty. I'd say Leviathan has some sort of defense system in place. And we aren't getting out of here until we find it. So how do we do that? Well, you might be able to use a mech. Looks like it's rigged for diving. A diving mech? It's a Triton model. Military grade, repurposed for deep sea exploration. As long as the seawater hasn't corroded it, you should be good to go. Well, if that's what we have to do, let's get started. Shepard, perhaps you are unaware of the degree of risk. Are we seriously proposing? First, we'll need to restore power to get that closet door open. How? Y tiene razón, Ivy. Suppose we are. These old Ballard-class ships are equipped with exterior power sockets. They use them for emergency repairs. We can strip the cells from the shuttle and use those for juice. Hang on, I'll get you started. Got a cell for you, Commander. Find somewhere to plug that in. Dale, te voy a hacer TP, Cortés. Nivel de la batería. Tenemos que recargar la batería. Somos ahora mismo una power bank. Tenemos que ir a cargarnos. Gracias, World. A pesar de que me troleó bastante. ¿Sabés qué pasa? Yo les voy a decir algo. No sé si Razer lo alcanzaron a ver, pero World Tree me tiró los 600 bits para que me tuviera que dejar matar. Y lo que pasó era que quedaba un solo enemigo para terminar esa un solo enemigo. Y tuve que dejar que me mate. ¿Y sabés qué enemigo era? Un batariano. Tuve que dejar que un batariano me mate. Y lo peor es que al comienzo de la misión me mató otro batariano. Y eso no fue a propósito. Me mató sin querer porque no lo vi. Recuerdo este DLC. Lo repetí porque no había avanzado mi rama. Y cosas que pasan, cosas pesadas, cosas que pasan con Kaidan, ¿no? Tu romance. Mirá el inconsciente, te quería picar mencionándote. Si el romance habrá sido con Kaidan, ¿no? Y me salió el pesada, el inconsciente, porque Kaidan es un pesado. Vamos, carga la power bank. Bien. Ahí voy. Aguanten. No, que se me termina la batería, loco. Vámonos. Pium. Corriendo. Ignoremos los batatas. ¿No querés subir más lento? Excelente. Voy. Ay, no puedo pasar por ahí, me cago. Era batata, no moleste, batata. Vamos. Ignoremos los... No, sí, los tumbaron, no importa. Las compañeras están ahí justamente para eso. Que las tumben a ellas y nosotros avanzamos. Era batata. Taliara sola, tendría que...
Hay que usar un Medigel tal vez. Hijo de puta. Tuve que morir. Está muy cerca. Excelente. Bien. Vamos, vamos, para allá, para la otra, Acá, 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 acá. $86. Arriba. Ay, no me deja levantar. A veces noto eso en el juego. ¿Por qué a veces no me deja levantar aliados? ¿Alguien sabe? Porque tengo el Medigel necesario, no están bugueados, metidos adentro de superficie. Entonces no entiendo por qué a veces no me deja levantarlos. ¡Vamos! ¡No, granada! ¡Uf! ¡No! ¡Ese va de papu! ¡De película! Me tumbaron a mis dos... Ya murió. Mis dos compañeras tiesas. Uf. Vamos. ¿Por qué escuché un ruido tan cerca? Excelente. No me puedo mover. Después de tirar los misiles queda como medio... No, era de golpe. Uff. Ahora tú eres la granada. Exactamente. Esto de que los robots estos chotos... Es. No me gusta cuando... Pero... Dice que faltan enemigos. ¿Dónde están los enemigos que faltan? Escuché un sonido extraño. Ah, ahí viene. Luego, ¿por qué no me deja moverme? ¡Déjame moverme! Me quedé bugueado, ¿cierto? ¿Me están pegando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Escucho como si un bicho me estuviera pegando, hermano. ¿Tengo un cascarón pegado al lado? Sí, tenía un cascarón pegado pegándome. Ese era el enemigo que faltaba. Guau. Es que yo escuchaba sonido, pero no. Bueno. Vamos. Tengo que venir a él con esto. Luis Fitch dice, recuperándome mi muela rota, no tiene arreglo, toca operar y juntar para implante, todo culpa de la muela del juicio. Sí, qué dolor de huevo la muela del juicio, señor. Bueno, espero que tarde lo menos posible, que pueda... Es horrible. Sí, la muela del juicio. Hay gente que tiene suerte y no le salen nunca, o le salen de perfecta forma y no le hace ningún daño. Qué envidia. Qué envidia. Así que el directo me hace olvidarme de mis problemas. Bueno, espero que la pase bien. Se puede extraer un poquito. All right, Commander. Let's get you out of there and I'll do a systems check. Shepard, I understand the reasons, but this is a big risk. We've come too far to stop now. The way home is through Leviathan. Okay, SEALs check out. Oxygen pressure is nominal. Claro, le preocupo. Al final es la waifu.
Es la waifu, yo soy su waifu, somos pareja, le da miedo, no quiere que vaya, pero es que no queda otra opción. Ortega dice, horrible las muelas de juicio, me causaron migrañas crónicas. Jodido, Mario Fischer dice, gracias, ya todo mejorará, gracias por tantas galerías. Esa es la actitud, papu, esa es la actitud, Aloy, vamos. Let's go. Shepard. Liara. I'll be fine. Closing hatch. Que le diga eso, ya sabe, que lo decimos para que no se preocupe, pero no lo sabemos. Ready. Comlink. I read you. Here goes. Commencing dive in 3, 2, 1. Se viene. Looks good so far. Copy that. Cortez? Cortez! Me gustó esa pantalla de carga, me gustó mucho. Uy, 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 uy. Localiza la Read me sonda. up there. Looks like I've finished the major descent. Can't see much from here. Suit is warming up. Emergency systems have come online. Life support operational. Amazon dice, oh no, aquí es donde entra el juego mi talasofobia. Scanner indicates the probe is below my position. Looking for a way down. Llegó el momento, Amazon, de que hagas terapia de choque contra la talasofobia. Vi un 88 ahí, Por un segundo en profundidad decía 88. Shutting down all non-critical systems to preserve remaining power. Inteligente, Tamara. Juice the emergency thruster will need to get me back to the surface. Can't worry about that now. Getting some strange readings from the probe. Something is definitely down there. Que se ponga a jugar Subnautica para aliviar. Uy, sí, ahí. Ahí no lo va a tener ese miedo. Me encanta cómo se ve. Yo diciendo, me encanta cómo se ve, me lo imagino a Maestro. ¿De qué estás diciendo? ¿Cómo que te encanta? Esto te encanta. Yo sí, mirá qué bonito, qué precioso. Las medusas. Reading the probe directly below me. Looks like the final drop. Cada vez descendiendo más y más. En las profundidades de este océano. Infinito. Se turbo viene. Can't see anything just yet. Found the probe. Seems intact. I'm gonna keep moving. Amazon dice, calla que lo jugué hace un par de días porque empecé a jugar la trilogía cuando tú empezaste. Fui toda esta parte tirado atrás en la silla con los ojos entrecerrados, no. What is that? Se viene. Tengo curiosidad, Amazon, o sea, la talasofobia, en el momento en el que llegaste acá y escuchaste ese ruido y tembló todo, ¿qué sentiste? Tengo curiosidad, de morboso nomás. Aquí es cuando me cagué.
Uy, 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 uy. Se turbo mega viene. I had to find you. This is not your domain. You have breached the darkness. You killed a Reaper. I need to know why. They are the enemy. One that seeks our extermination. But I thought you were a Reaper. They are only echoes. We existed long before. Then what are you? Something more. Momento plot twist. Man? What's happening? Your memories give voice to our words. Your nature will be revealed to us. Accept this. Riz, imagínate que exista algo así abajo del océano. Bueno, todavía falta mucho en el océano por descubrir, Riz. ¿Quién te dice? ¿Quién te dice? No, te imaginas, no. The galaxy's at war with the Reapers. You defeated one. Why aren't you fighting back? There is no war. There is only the harvest. Then help us stop it. None have possessed the strength in past cycles. Your own species could be destroyed with a single thought. But you are different. I have witnessed Ojito. in this cycle. The destruction of Sovereign. The fall of the Collectors. The Reapers perceive you as a threat. And I must understand why. Before our kind was the apex of life in the galaxy. The lesser species were in our thrall, serving our needs. We grew more powerful and they were cared for, but we could not protect them from Como los proteanos prácticamente. Dominaban la galaxia. built machines that then destroyed them. Tribute does not flow from a dead race. To solve this problem, we created an intelligence with a mandate to preserve Ojito. cost. As the intelligence evolved, it studied the development of civilizations. Its understanding grew until it found a solution. In that instant, it betrayed us. It chose our kind as the first harvest. The first Reaper was created. You call it Harbinger. Bueno, este es el momento donde el DLC te tira la mayor, el mayor plot twist, la tremenda explicación de cómo empezó todo. O sea, el Leviatán te está diciendo somos la primera especie que fue cosechada. ¿Por quién fue cosechada? Básicamente por la propia inteligencia que nosotros creamos, que nosotros creamos, perdone la dislexia, que nosotros creamos para solucionar el problema. O sea, la inteligencia esta virtual se puso a analizar distintas civilizaciones y llegó a la conclusión de que lo que había que hacer era cosechar las especies. Qué bonito, ¿no? Qué precioso. O sea, fueron destruidos por su propia creación. You built that machine despite what you saw the other races experience. Why? You cannot conceive of a galaxy that bends to your will. Every creature, every nation, every planet we discovered became our tools.
And now we all pay the price for your mistake. There was no mistake. It still serves its purpose. How did you remain hidden all this time? Our extermination was not complete. Some survived and found refuge in the dark corners of the galaxy. I am their progeny. Over the cycles, the Thrall races were controlled, removing traces of our existence as we directed them to. In this way, our survival was kept secret from the Reapers. Today, we reach out through the fragments and watch for discovery. Fragments? You mean the artifacts we found? They provide a window into the galaxy. Tools for exploring the events of this cycle from the safety of this world. Through them, we watch, we study, and remain in the shadows. Ay, 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 está suculento el Deep Lore acá, How did the intelligence defeat you? To find a solution, it required information. Physical data drawn from organic life in the cosmos. It created an army of pawns that searched the galaxy gathering this data. There was no warning. No reason given when they turned against us. Mira, ni siquiera nada. Así, de un día para el otro, ¡pum! Los cosecharon a sus propios creadores, sin ninguna pista de que les iban a hacer eso. Dice, no puedo creer cómo algo que hicieron los llevó a que se extinguiera. Y es esa como cosa la hemos visto en otras historias. Bueno, se la van a tomar a meme, pero es verdad, en Terminator pasó más o menos lo mismo. Habían creado una inteligencia artificial para que le dieron poderes en el gobierno, cosas militares, y se terminó dando vuelta y pasó lo que todos saben de Terminator. O sea, ese patrón de historias a mí me gusta mucho y está buena. Matrix, exactamente, Matrix también. De que crean una cosa orgánica, perdón, sintética, una máquina, lo que sea, una IA, y se termina rebelando contra sus propios creadores. O sea, en Terminator me acuerdo, la cosa fue así. Habían creado la inteligencia artificial como para que solucione todos los problemas y la inteligencia artificial llegó a la conclusión, creo que ni siquiera una inteligencia artificial, pero bueno, pongámosle así, llegó a la conclusión de cómo solucionar el mayor problema de este mundo para que el mundo no se termine de autodestruir o de contaminar o yo qué sé. El principal problema del mundo son los humanos. A esa conclusión llegó. Entonces, a matar a todos los humanos. Bueno, acá sería algo parecido, ¿viste? Crearon una... Dios, puta madre, el moho negro. El Black Mold in my throat. Dios. Crearon esta inteligencia artificial, ¿viste? Esta inteligencia virtual, en realidad, le dicen acá. Pero para mí ya es medio más inteligencia artificial. Pero bueno, digamos que es virtual. La crearon justamente para llegar a la solución de qué es lo que está pasando. Recopilen información que recopila información en toda la galaxia, ¿viste? ¿Y a qué conclusión llegaron? ¿Cuál era la solución para todo este tema de violencia? ¿Cómo es? Orgánico, sintético. Bueno, hagamos una cosecha. ¿Cada cuánto? 50.000 años. Hagamos una cosecha. Nos llevamos a todas las especies más o menos evolucionadas. Dejamos a las que todavía tal vez, por ejemplo, los Ya, por ejemplo, o sea, es una especie que ya habíamos visto, que son más fuertes que los Krogan, más inteligentes que los Salarianos, una mezcla. Bueno, pero son bastante primitivos realmente, incluso con la inteligencia que tienen. No es que tienen naves y van por toda la... No, están en su planeta encerrados ahí. Y seguramente por eso los Reapers también los dejaron y no les hicieron nada. ¿Para qué? Para la próxima cosecha llevárselos. Muy probablemente haya sido por eso. Y así va, y el ciclo se ha repetido y repetido y repetido y repetido y repetido. El crisol. What do you know about the Crucible? We have watched its construction before. It has never been completed. Those who have tried still fell victim to the harvest. Its outcome is unknown. O sea, nadie lo ha logrado antes, lo del crisol, en tantos ciclos y ciclos y ciclos. O sea, tengamos en cuenta que cada ciclo es cada 50.000 años. Los millones de años que han pasado, que esto ha seguido.
Es tremendo. Y esto era... esto que está hablando, esta inteligencia virtual que crearon, que creó esta especie, que visualmente es igual a los Reapers, ¿no? Es lo que había hablado la inteligencia virtual que encontramos en Tesia. ¿Se acuerdan? Que nos había mostrado un mapita y que había dicho que casualidad, que había notado algo que no podía ser coincidencia, de que cómo es, de que hay como una cosa cíclica, que se repiten patrones, y como las mismas cimas como evolutivas, ¿no?, de las especies había mencionado. O sea, que en cada ciclo pasan los mismos conflictos, pero, o sea, como que hay variaciones en cómo suceden, pero que siempre terminan sucediendo los mismos conflictos, ¿viste? ¿Cómo es? Orgánicos crean sintéticos, los sintéticos se rebelan contra los orgánicos, caos en la galaxia, guerra, se va todo al carajo. Y cuando los Reapers vienen a cosechar, no solamente se llevan a los orgánicos, que es algo de lo que mucho se habla y mucho vemos, sino que los sintéticos también desaparecen. ¿Viste? Andás a ver si le meten un virus y los destruyen, yo qué sé, o los mezclan, yo qué sé qué cosa harán, ¿viste? Pero desaparece absolutamente todo. Y no, bueno, los terminan usando de ejército. Creo que en el segundo juego incluso habían hablado de que los partes también, casi que hasta de las naves, todo, que se iba todo al carajo. Sí, creo que en una cosa del códice lo habíamos leído, no sé si en este o en el 2, algo así, pero bueno. Y que la repetición de este ciclo, de estos patrones, era demasiado constante para ser casualidad. O sea, había calculado los proteanos que cada 50.000 años pasaba esto. Qué casualidad. Más o menos siempre 50.000 años, era el tiempo exacto. Yo decía, bueno, ponele que hay que casualmente siempre termina igual de que orgánicos. O sea, nosotros evolucionamos lo suficiente para crear máquinas y las máquinas se nos rebelan y hay caos, guerra espacial, toda la galaxia. Pero qué casualidad que justo eso pase cada 50.000 años. ¿Viste? Y habían llegado a la conclusión de eso, de que ¿cómo es? Eso había dicho la inteligencia virtual que se llamaba Vendetta, si se acuerdan. Dios. Había dicho que los Reapers son los que vienen y ejecutan. ¡Vamos eso. allá! ¡Upa! ¡Por la horda! Muchísimas gracias por la raid, buen señor Zip. ¿Cómo anda? Bueno, me llegó en medio de la explicación de la historia, papu. Tremendos spoilers. No escuche. Tápese los oídos. No escuche, Zip. Tapate la boca. ¿Qué tenía que ver? Muchísimas gracias por la raid, señor Zip. Bienvenido usted y su bella people. Bueno, sigo para no perder el hilo. Muchísimas gracias, señor Zip. Y había llegado a la conclusión de que los Reapers, los segadores, son quienes ejecutan la cosecha, que vienen cada 50.000 años, se llevan todas las especies evolucionadas y las cosechan, las vuelven parte de sus ejércitos, pero no son la mente detrás, no es lo que está detrás, no es que son una especie que viene cada 50.000 años y cosecha, no, que había algo atrás, como una mente detrás, una inteligencia detrás. Y que el objetivo era la destrucción de la galaxia cada 50.000 años, ¿no? Prácticamente la destrucción de la galaxia, todas las especies que hay. Y no tenía más información. Bueno, eso lo podemos unir ahora con lo que nos está diciendo acá el Leviatán. Que ellos crearon una inteligencia virtual para llegar a la solución justamente del problema ¿Y cómo es? You will be forced to listen to Ricky Martin for... No, Kirby. Why do you say that, Kirby? You don't like to listen to me. Why do you say that, Kirby? You hurt my feelings, Kirby. Bueno, y siempre que es que él me está escuchando hablar, no me entiende nadie. En vez de seguir jugando. Pero bueno. I'm sorry, Kirby. I'm so sorry. Bueno. y bueno, todo esto que les expliqué de lo que dijo la inteligencia virtual en Tesia, lo unimos con esto. Crearon una inteligencia virtual, esta especie, que es igual a los Reapers, se ven iguales, tienen hasta la misma capacidad de adoctrinar. Y se les dio vuelta. La inteligencia virtual llegó a la conclusión de lo que les estoy diciendo, de el caos es inevitable, vamos a hacer algo que se llame cosecha, vamos a cosechar las especies que más evolucionadas estén cada 50.000 años para que este caos no se dé, este caos inevitable. Hicieron un cálculo, ¿viste? Y dijeron cada 50.000 años, más o menos, evolucionan todas las especies
y no sé qué. Pero no solo eso, sino que la propia inteligencia virtual de TC, como les dije, dijo que hay patrones que se repiten. Hay patrones que se repiten. No es solamente una cosa de cada 50.000 años sí o sí hay caos. No, no, no. Influyen en ese caos. Crean ese caos. Colaboran para ese caos. No solamente que casualmente, por eso dijo, no es casualidad que cada 50.000 años siempre pase lo mismo, no. Hay algo metido, que mete mano, que va metiendo mano por acá, por allá, que no se nota, para que todo se termine dando y cada 50.000 años, ¡pum!, cosecha. ¡Pum!, cosecha. ¡Pum!, cosecha. No quedan rastros, no quedan pistas, no queda absolutamente nada. ¿Y qué más? Bueno, creo que nada más. Por ahora nada más, porque si no, después no voy a empezar a hablar de cosas después de que, bueno, ya lo veremos después. Pero eso, prácticamente eso. Que están los Reapers, que los Reapers fueron creados básicamente por una inteligencia virtual. Tell me about the Reapers. Each harvest ends with the birth of a Reaper, perfect in its design, each formed in Harbinger's Uy. our image. Each Reaper has the power to influence organics. Over countless cycles, this ability was refined, perfected, and gave rise to indoctrination. Bueno, dijo cada cosecha termina con la creación de un Reaper. O sea, con los cientos y cientos que hay, hagan el cálculo de cuántas cosechas han habido. ¿Cuántos 50.000 años han pasado? Y esto es curioso porque ha habido debate diciendo, no, en realidad no se refiere a cosecha entera, sino de cada especie o no sé qué. Bueno, acá no dice eso. Acá dice cada cosecha. La cosecha es en general. La cosecha todo, ¿viste? Todo. Se lleva la papa, la zanahoria, de todo se lleva. Cebolla. Eso seríamos nosotros, ¿viste? Yo sería la papa. No sé, las Asari serían las cebollas moradas, por ponerte un ejemplo. Y así, ¿viste? Los batarianos. ¿Qué podrían ser los batarianos? A ver, algo feo. No se me ocurre ahora mismo. ¿Qué podrían ser los batarianos, hermano? Bueno, papas podridas, papas pasadas, ¿viste? Papas verdes, papas venenosas del Minecraft, vendrían a ser los batatas. O batatas, curiosamente, sí, bueno, batata. Pasa que la batata me gusta a veces. Bueno, a veces media, 2 veces media para la cosa. Pero bueno, vamos. ¿Por qué los ciclos? What's the point of all these harvests? The intelligence has one purpose: preservation of life. That purpose is not being fulfilled. It directed the Reapers to create the mass relays to speed the time between cycles for greatest. Ajá, sí, si no hubiera sido muchísimos más años que 50.000. Evolution, its tool. Will it ever end? Unknown. Until the intelligence finds what it's looking for, the harvest will continue. Okay, you made your point. Will you help stop the cycle? I have searched your mind. You are an anomaly, yet that is not enough. Wait! The cycle will continue. No! You've been watching. You know this cycle is different. We will survive. You will remain here as a servant of our needs. The Reapers will harvest the rest. You release me, no one has to be harvested. Nothing will change. Ha cambiado. Me gustó que hizo mención a algo que bueno, ya en el Mass Effect 2, también en el códice y todo, ya lo hemos visto. De que para que sean óptimos, o sea, el 50.000 años fue el resultado óptimo al que se llegó para ir haciendo las cosechas. Y lo optimizaron justamente con el tema de la construcción de los relés de masa. Descubren los relés de masa, pueden moverse más rápido por la galaxia. La ciudadela, bueno, ya sabemos la ciudadela. Que antes pensábamos que eran de los proteanos y después descubrimos que los proteanos la habían descubierto. Que ni siquiera la habían construido ellos. Y desde ahí la tienen mucho más fácil cuando llegan los Reapers a cosechar. Porque tienen un camino que seguir para encontrarlos a todos. Porque todos han descubierto los mismos caminos y usan los mismos caminos. Los relés de masa, la ciudadela. Entonces está todo estructurado de una manera para que cada 50.000 años, ¡pum!, vamos, lo cosechamos. Y van metiendo mano, No es que lo dejan al azar, porque si fuera una cosa de dejemos al azar, no hubieran hecho los relés de masa. Justamente
se plantearon el objetivo de ¿qué vamos a hacer? Conservemos la vida. ¿Cómo conservamos la vida? Cada 50.000 años vamos al jardín y sacamos la papa, la zanahoria, la batata, cebolla morada y nos comemos todo. Y lo volvemos a plantar dentro de 50.000 años, volvemos a agarrarlo. Básicamente. Pinche Leviatán lo patea. ¿Cómo andas, Jarito? Rami, así te voy a hablar cuando por fin nos encontramos. Orden de alejamiento, papu. No. Kirby, get out of the water, Rami. Too much mold. ¿Qué me dijiste, Manuelero? Rami sounds like Nico Bellic. Ingétame. That's a lie, Manuel Nerro. That's a lie. That's a dirty lie. Ya ha cambiado. The Reapers know where you are. You can't just watch anymore. You have to fight. Even if you survive the battle today, the Reapers won't stop. Ever. Release me and we have a chance to end this once and for all. Hasta me salió sangre en la nariz. Pana. Your confidence is singular. I've earned it. Out there fighting where you should be. It is clear why the Reapers perceive you as a threat. Your victories are more than a product of chance. We will fight, but not for you or any lesser race. We were the first, the Apex race. We will survive, and the Reapers who trespass on this world will understand our power. They will become our slaves. Today, they pay their tribute in blood. No, mejor vengan al crisol con nosotros, vengan ustedes tres. La ganamos de una, papu. Son como los proteanos pero grandotes. Sí. Fueron los que comenzaron todo. Fueron los que la cagaron. Uy. Shepard's back. Cortez, status. We're good to go. I don't know what the commander did, but the pulse is offline. Damn it, we got a Reaper inbound! Y yo rompiéndolas encima. Y son los que nos van a ayudar. Uy, uy, uy. Shepard, goddess. She's freezing. Are you all right? Yeah. I'm fine. Hell of a headache. Don't ever do that again.
Oh. I've got Ann Bryson on the comm. Good. Put her through. Commander. You feeling better? Yes, thank you. I'm doing fine. What happened? We found it, Ann. We found Leviathan. Was it worth it? Es difícil de decir. I don't know. We proved it can't hide anymore. That it's a part of this war just like us. Sounds like an amazing story. One for the history books. Well, I look forward to hearing all about it. My father would appreciate this, knowing the truth is out there. In the meantime, Admiral Hackett has asked me to join his scientific team. We all have our part to play. I should get to it. Take care, Ann. And thanks for all your help. Shepard out. Qué tremendo, ¿eh? Qué tremendo. Si va a ese último nivel me encanta. Commander, I finished reading your report. The Alliance wanted more intelligence on the Reapers. I'd say we got it. Our people will be studying it for years to come. They're already calling it the Leviathan Codex. It rewrites galactic history as we know it. Whatever else it means, it tells me the Reapers had a beginning. And maybe now we'll provide them with an end. That's one way to look at it. I guess it's the only way. So go out there and make it happen. This is a big step in the right direction, Shepard. Good work. Thank you, sir. Hackett out. Bueno, acá hay algo que quiero comentar que no puedo evitar comentarlo. Como buen fanboy de la saga no puedo evitar comentarlo porque pica un poquito. ¡Ay, me asusté! No me aparecían los datos guardados, me había pegado un sustito. Hay algo que no me gusta acá, que les voy a decir. Jarito dice, ¿no te encanta que esta raza salida de la nada, de un DLC, sea más interesante que los poroteanos? Sí, poroteanos, lo tengo que leer bien, no poroteanos. Sí. Me encanta, me fascina, me enloquece. Bueno, hay algo acá que no me gusta, que hay una contradicción muy grande con el primer juego. Porque acá acabamos de descubrir que los Reapers tienen un origen. Hay algo que los creó. Tienen un comienzo. Fueron creados. Y sabemos por quiénes ahora. ¿Por quiénes? ¿Cómo? ¿Con qué? Bueno, el tema es que en el primer juego, la primera vez que te encontrás con un Reaper, que es el soberano, te dice algo así, no me acuerdo ahora textualmente, pero te dice algo así como de no tenemos comienzo y no tenemos fin, no tendremos fin, algo así, ¿viste? Somos inevitables, no sé qué, no tenemos comienzo. Mentira, tuviste un comienzo. Tuviste un comienzo. Yo lo entiendo, que para meterte miedo y el hype de una amenaza galáctica que dice que no tuvo comienzo y no tuvo fin, como de que está hace muchísimo tiempo, supongo. Pero es mentira, tuviste un comienzo. ¿Y fin no tuviste? Claro, pero un comienzo tuviste. Pero pequeña cosita. Yo entiendo por qué lo dijeron, como para meterte miedo de ay, es algo que estuvo siempre ahí o algo así. Yo lo entiendo, además que con los millones de años podés llegar a decir, bueno, lo debatís, y bueno, que sí, que no. Pero tuvo un comienzo. Milestone dice, estoy deseando ver cómo la habilidad de apagar Reapers va a afectar en las batallas, incluso si es limitada. De seguro va a cambiar muchas cosas. Seguramente sí, papu. Eso, pero te cambia el destino del juego y te cambia el final. O sea, añade un final más a Milestone. No sé si sabías. Ojalá. Bueno. Ahora creo que... sí, quiero hacer un poquitito más. Me gustaría hacer un poquitito más. El otro DLC también está medio larguete, pero mi idea era ver si podíamos hacer los dos DLCs y dejamos el siguiente directete para ir a todo lo que es la recta final. Así que vamos a ver si podemos. Vamos a ver si sale bien esto. Aunque me gustaría, ¿sabés qué? Vamos a leer un poquitito, sí, vamos a leer el códice y eso me parece ahora. Por lo menos las cosas que tienen que ver con este DLC, porque si no... Pero bueno, vamos, a lo mejor... Bueno, después lo organizo en el resubido, pongo las casas de video. Códice... Nah, no hubo presupuesto, no le pagaron al gringo viejo sabroso, más gringo y sabroso que viejo, para tener cosas... Nah, bueno.
Está bien, papu. Mass Effect es Leviathan. Especie fuera del consejo, Leviathan. Fundamentalmente, hasta que Shepard entregó su informe al Grupo Especial Aurora, no se sabía nada de la especie acuática llamada los Leviatanes. No existe ningún dato acerca del verdadero nombre de esta especie. No se ha atribuido ruinas algunas a su civilización y se desconoce su influencia en otras razas. El Grupo Especial solo puede plantear hipótesis a partir de la escasa información suministrada por Shepard. Es poco probable que el actual sea su mundo de origen, por lo que suponemos que, pese a su gran tamaño y a su naturaleza acuática, dominaban la tecnología y los vuelos espaciales. Para esto, habría sido necesario que se comunicasen con seres inteligentes terrestres a los que dominaran mentalmente y que en su mundo de origen controlaran a una especie cuya civilización atendiera a sus necesidades. Bueno, tiene sentido, los propios leviatanes nos contaron que en su momento, ¿no? Eran como los que dominaban la galaxia, tenían a todos dominados bajo su yugo, lo mismo que contaron los proteanos también. Bueno, Yavik, que es un proteano, un poroteano, perdón. Probablemente su cuerpo resista tanto la presión extrema de las profundidades como la de una zona costera en la que habrían entrado en contacto con otra civilización. Transportar al espacio a una criatura del tamaño de los leviatanes habría sido todo un reto para la ingeniería. Seguramente usasen Etho en sus viajes, al igual que los Hanar, y empleasen filtración cibernética para respirar aire además de agua oxigenada. Se desconoce si los leviatanes se han modificado a sí mismos con el equivalente a un amplificador biótico, aunque parece probable. La comunicación de sus pulsos, más rápida que la luz, requeriría una precisión con el control desconocida hasta ahora para la ciencia moderna. No se puede más que especular acerca de las innovaciones de esta especie, ya que los leviatanes no parecen dispuestos a ofrecer dicha información. Bueno, una sola entrada del códice. Pensé que iba a haber un montón, pero no hay nada. Bueno, a ver, acá sí que hay. Equipo de apoyo del Corredor Sombrío. El punto fuerte del Corredor Sombrío son sus contactos. La doctora Leah Rotezzoni cuenta con un equipo de agentes capaces de conseguir cualquier pertrecho en cualquier momento a través de una amplia red de sobornos. Esto no lo había leído yo, ¿por qué me sale acá de nuevo o me confundí? Bueno, no sé. El apoyo logístico es crucial en la construcción del crisol, ya que la interrupción de las comunicaciones y de los viajes hace que la obtención de recursos sea arriesgado en el mejor de los casos. Fuerza de Defensa de la Ciudadela. Mira, acá están las actualizaciones. Eso lo habíamos leído, lo del libro de Plenex. Actualización. Los Elcor se emocionaron cuando se recuperó el código de los antiguos. De nuevo esperanzados, decidieron enviar suministros a la Ciudadela para abastecer la campaña bélica. Bueno, mirá, está llena la barra. Superamos con creces el mínimo, mirá. Bueno, los Elcor son los que hablan así. Por si no se acuerdan. Actualización, la recuperación de los anillos de Alune. Casi digo el Une, se me quedó el... ¿Cómo es? El Warcraft. Bautizados en honor a una médico Asari, inspiraron a las civiles Asari a trabajar como voluntarias en clínicas y hospitales de refugiados, de la Ciudadela. Actualización, las advertencias sobre la guerra han mejorado la preparación de los civiles en la Ciudadela. Equipo de fascinación por el Leviatán, 400 puntacos, Un equipo de operaciones especiales formados por soldados de distintas especies se ha ofrecido a llevar en secreto artefactos del Leviatán tras las líneas enemigas. Con esos ataques se pretende que los Leviatanes controlen a criaturas cegadoras. A pequeña escala puede resultar caótico, causar graves trastornos. A gran escala y con suficiente tiempo puede dar lugar a un ejército de criaturas cegadoras dedicadas a exterminar a su propia especie. Las principales limitaciones del equipo son el pequeño número de artefactos y las reticencias por parte de los comandantes de la Alianza para operar abiertamente con un arma tan potente por temor a que los Reapers desarrollen contramedidas. O sea, el único cambio que vamos a notar es artefactos que nos puedan ayudar en combate, básicamente. Alianza. Cuerpo de ingenieros que tiene que decir actualización. Científicos de la Alianza que estudiaban una esfera proteana recuperada en el Nexo de Hades han encontrado datos útiles durante su investigación. Actualización. La base de una estatua del periodo de Hesperia está cubierta de inscripciones proteanas. Los ingenieros que trabajan en el dispositivo proteano han descubierto la utilidad de dichas inscripciones. A ver qué hay. La entrevista de Diana Alders con Shepard acerca del intento de conquista de la Ciudadela destacó los errores tácticos de Cerberus, lo que ha reforzado la moral de las tropas terrestres de la Alianza. A ver acá.
¿Esta flota perdió? No. Los médicos de la Alianza están aplicando tratamientos mejorados para las quemaduras químicas. Un oficial del ejército batariano que culpa a la humanidad de la destrucción de uno de los planetas batarianos ha lanzado una campaña de sabotaje contra la Alianza, pirateado los sistemas de las naves de la Alianza, haciendo que se estrellen o pierdan oxígeno en vuelo. Hijo de puta. Sí, ese es el hijo de mil puta que le pegamos un tiro. Y bien pegado el tiro, bien pegado el tiro. Me hubiera dado más recursos que... Sí, me hubiera dado más recursos bélicos tener algo de... Me chupan huevos. Bien matado, bien muerto. Actualización. El contingente humano que se enfrentó a Cerberus sufrió bajas debido en parte a la escasez de ingenieros que sufre la tercera flota. La sexta flota de la Alianza estaba destacada por el espacio del Consejo cuando la Tierra fue invadida. Sus hombres y mujeres no pudieron hacer nada cuando les llegaron las imágenes de la devastación. Su última orden del almirante Hackett fue evitar el combate y permanecer retirados. Tras una larga espera, la sexta flota finalmente enfrentó al enemigo. Quinta flota. Eso lo habíamos leído. Actualización. Los códigos de encriptación de Cerberus permiten a la Alianza anticiparse a sus movimientos. Actualización. Las redes de energía Krogan abastecen al Purgatory, permitiendo que el club siga abierto y mejorando la moral de los soldados de permiso. Parece una tontería, pero es importante. Sumideros de calor de diamantes sintéticos. Los diamantes sintéticos son un ingrediente clave en los sumideros militares usados en informática, en la munición térmica de gama alta y en las armas de las naves estelares. La obtención de varias toneladas de la instalación de Brez ayudará a las fuerzas terrestres y espaciales. Doctora Anne Bryson. La doctora Anne Bryson ha sobrevivido a la terrible experiencia con los artefactos de Leviatán y conserva la mayoría de sus facultades mentales. Sus investigaciones en el campo de la paleotecnología pueden ser muy útiles para entender el dispositivo proteano y las leyes de la física energética que los Reapers parecen desconocer. Sorry. Actualización. La biblioteca de Asha contiene obras fundamentales de las Asari acerca del arte de la guerra. Todas las reclutas Asari las emplean como libros de texto. Unidad de francotiradores de Armali. La unidad de francotiradores de Armali es un equipo de élite de comandos Asari que prefieren los enfrentamientos a largo alcance. Algunos de los soldados de la unidad cuentan con implantes cibernéticos que aumentan su fuerza, con lo que pueden disparar armas más pesadas como el fusil antimateria M98 Widow, que pesa 39 kilos, con increíble precisión. Guardia de Cerris. La Guardia de Cerris quiso detener a los mercenarios de la manada sangrienta que intentaban esclavizar las colonias Asari de los sistemas de Terminus. Después del combate naval, las comandos y los mercenarios se estrellaron sin modo de ponerse en contacto con Tessia. Las Asari supervivientes siguieron atacando a los miembros de la manada sangrienta y fueron diezmándolos, con trampas, emboscadas y ofensivas nocturnas. Después de 9 días y más de 100 bajas, la manada sangrienta se rindió. Y los mercenarios se asombraron al enterarse de que solo habían estado luchando contra 5 comandos Asari. Aunque la guardia restó importancia a sus actos, se convirtieron en estrellas en cuanto regresaron a Tessia. O sea, 5 comandos Asari se bajaron a 100 de esto. Mapa neural de cascarón. Los biólogos de Chalcos han realizado un estudio rápido acerca de la estructura cerebral de los cascarones y otras criaturas segadoras. Al aislar las zonas del cerebro responsables de la interpretación de los datos sensoriales, sus conclusiones contrastan las virtudes y los defectos de las fuerzas terrestres segadoras respecto a la vista, el olfato, el oído, etc. Los datos extraídos podrían ser muy útiles para los soldados o los ciudadanos que intenten escapar de planetas ocupados por los Reapers. Voy a tomar agua porque estoy leyendo demasiado. A ver. Ayumi dice, yo llegué a los 8K, claro, yo he hecho cosas que sé que me iban a quitar recursos bélicos, pero bueno, son decisiones de juego, ¿qué se le va a hacer? Tecnología de astronaves del Corredor Sombrío. La nave sin nombre del Corredor Sombrío, o sea, Shadow Broker, servía de almacén de datos y de navío camuflado para el enigmático corredor de información. La nave extrae su energía de manera ingeniosa de las tormentas que se cierran sobre el planeta, que orbita gracias a un sistema entrelazado de barreras cinéticas, tomas de tierra y condensadores para que no resulte destruido. Estos sistemas se han adaptado para instalarse en las secciones del crisol que precisen la descarga segura de cantidades ingentes de energía. Muy bien. Cargueros de términos. En los sistemas de términos abundan los planetas ricos en elementos, minerales y otros materiales escasos e importantes para el crisol. Por suerte también abundan los cargueros. Las naves de clase Athabasca, aunque cuentan con un blindaje ligero, pueden transportar millones de toneladas y su depósito de combustible están optimizados para los trayectos largos y peligrosos. Me suena que esto ya lo había leído, pero bueno, no importa.
Te bien. Estos datos científicos arrojan conclusiones acerca del poderoso campo magnético del gigante gaseoso Isale y sus complejas interacciones con los campos de sus lunas. Las fórmulas matemáticas usadas para modelar esta complejidad pueden servir para comprender el sistema matemático del dispositivo proteano. En principio, los datos indican una especie de pulso energético que puede atravesar la magnetosfera, de un planeta sin ningún impedimento. Pero solo los físicos expertos... Pero los físicos expertos en grandes energías pueden ofrecernos más detalles. Recubrimiento de escudo de... a ver. El dispositivo proteano se está construyendo en el espacio, donde sus componentes internos pueden ser vulnerables a la radiación cósmica de las estrellas cercanas, aunque al planificar su construcción se tuvieron en cuenta los riesgos pertinentes. Un cambio repentino en el clima espacial podría atravesar el escudo básico y exponer a radiaciones tanto al dispositivo como al personal. El escudo de radiación superior usado por las estaciones orbitales cercanas al gigante gaseoso Cineus ofrecía un método económico para mantener a salvo al dispositivo ante todas las emisiones energéticas, excepto las menos comunes. A ver, ¿qué hay por acá? Miranda. ¿Había leído yo ya esto? ¿No lo había leído? Bueno. Miranda Lawson es un antiguo agente de Cerberus. Su inteligencia, dedicación y dotes de mando impresionaron al hombre ilusorio, quien le puso al frente del equipo de la célula Lázaro que devolvió la vida a Shepard. Lawson ha puesto su extenso conocimiento de los acuerdos del hombre ilusorio al servicio de la Alianza, lo que les ha permitido descubrir varias operaciones clandestinas de Cerberus. Lawson es una tiradora de primera y una biótica de gran talento. Tan eficaz en una sala de juntas como en el fragor del combate, como en el camarote. Dunianos. A ver, raciones de dextro. Cuando fueron atacadas por los Reapers, las empresas agrícolas de Triguinta Petra tenían un excedente de productos alimentarios, animales y vegetales para formas de vida inteligentes basadas en aminoácidos dextrógenos. Dios. Tanto las tropas turianas, con su dieta rica en carnes, como los curianos, principalmente vegetarianos, muestran una marcada preferencia por estas raciones recuperadas, lo cual sugiere que, aunque fueran arrasados por las fuerzas enemigas, los petranos tienen buen gusto. El consumo de comida petrana por parte de una unidad antes del combate puede producir un ligero aumento de la moral y la dignidad de los pelotones con el ánimo decaído. Bueno, 10 puntitos, pero está bueno, todo aporta un poquito. Ojito, ahora sí, no perdiste los recursos bélicos. No. Bueno, no porque no me salí. Abrí la consola y me quedé ahí, porque sabía que si me salía desaparecía todo y no quería que pase. No, mirá qué lindo el crisol todo celestito. Mirá. Bueno, creo que estamos para ir al último DLC. Creo que sí, Petrano, Petrovsky, Mr. Russo, no, ya la garganta se me rompe, no. Isa yo me dice, hice lo mismo en todo el juego, llegué a las 8K, hice lo mismo que tú, pero creo que distintas elecciones. Claro, no, entonces no hiciste lo mismo, porque al tomar distintas elecciones no es lo mismo, porque por ejemplo lo que hice con el Batariano del DLC del primer juego, yo elegí matarlo y te daba recursos, si no lo matabas. Ahora, si me decís que lo mataste, ahí ya no sé. Tal vez, es que hay varias decisiones que te pueden cambiar si te dan recursos o no te dan. Ahora, ¿qué misiones son? Ni idea. La única que me acuerdo es esa que te digo, la del Batariano. Las demás, la verdad que no las ubico ahora mismo. Ni idea. Yo lo maté a la batata. Ah, debe ser eso. Hay que ver cuántos puntos te da el batata. Es más, lo voy a buscar a ver. Por curiosidad, quiero ver. A ver. Mass Effect 3. ¿Cuántos puntos da el batata? No, mentira. Claramente no va a salir nada. Te imaginas poner cuántos puntos da el batata. ¿Cuántos puntos da? No lo encuentro. Mira, a ver. A ver. A ver. Acá lo voy a encontrar seguro. Where assets, a ver. Batarian. A ver. Batarian. Déjame ver. ¿Cuántos puntos?
Parece que da 100 o más de 100. Igual no llego a los 8000 con eso, pero... No, ni idea. A lo mejor hay más cositas. Sí, deben haber más cositas. Seguramente haya más cositas. Pero bueno, continuemos. Voy a ver si me dicen cosas. A ver. ¿Cuántos puntos da el patata? ¿Cómo que el patata? Retegol. Can't say I was happy sending you down in that submersible by yourself. Don't know why I ever worry about you. Take on ancient aliens from the deep? Sure, no problem. Doesn't hurt to go over the weapon roster one more time. Capaz que llegar hacia el DLC. Puede ser, seguramente sí. Kirby says your points are very good. GG Molt Tamara, thank you Kirby. I appreciate your comment. Appreciate it. Thank you. With the Leviathan on our side, maybe we pull this thing off after all. Maybe, James. At least Anne's still around to see her dad's work finally pay off. Hey. Sí, no, a mí lo que me hubiera gustado, lo que realmente me hubiera gustado es una super batalla bien epicarda, que bajen los leviatanes, caigan del cielo y digan, acá llegamos los papus. Pero bueno, soñar es gratis. Esta no dice nada. Podría, ¿no? Tirar una entrevista ahí de los leviatanes. I was just thinking about the Banshees. The Asari are so beautiful. And to see that done to them. The Reapers have done the same to most intelligent species they've encountered. Humans, Batarians, Turians, and even Krogan have been modified into Reaper foot soldiers. But not Quarians. No. The Reapers have not encountered your people in significant numbers. You don't think it's because of our weakened immune systems? Puede tener que ver, ¿eh? No, dice. Bueno. I just assumed we weren't useful. Quarians are intelligent, adaptable, and technically adept. You would make excellent Reaper soldiers. Thanks, ED. I think. Tali, the Normandy has benefited greatly from your work, and your people are providing vital support in the war effort. We wouldn't be doing as well without the Geth. And we wouldn't be doing as well without you. Thank you, Tali. So we have Leviathan. I hope it stays on our side. Thanks for coming by. De nada. Nothing to report, Commander. Power grid is in the green. A ver, ¿qué comentario bonito tendrá Javik? A ver. I have studied your human religions, Commander. Your devil and his fall. Leviathan and its kind deserve the same fate. They once unleashed a plague that has haunted all of our history to this day. I say their own hell is the abyss you found them in. One I hope they never escape from. ¿Sabes que en cierta parte no estoy del todo en desacuerdo? Sorpresivamente. O sea, tomemos magnitud de lo que hicieron los leviatanes, lo que causaron. Jodido. Bastante jodido. Nadie. Nice to have everyone back on dry land, so to speak. You know, whenever we discover something amazing like that, I wonder what else might be out there. Or even right under our noses. Hey, Shepard. No sé por qué vengo con eso. O sea, sé que ella nunca va a decir nada ya, pero igual vengo. Por si dice algo. At your service. I'm glad you made it back, and I'd appreciate it if you'd avoided talking to Leviathan any further. I don't want any tentacled creature inside your mind, except me. Pero Liara, pero bueno. Hello, Shepard. Bueno. Me voy. Ay, me ruborizó Liara. ¿Cómo va a decir algo así?
I looked over your mission report. Gotta say, it feels like we've been after these Reapers forever. From Sovereign to Leviathan, they've been a pain in the ass the whole time. But at least we're starting to see the big picture. Never really thought we'd get any answers. Doesn't change much, but it does make this war feel a whole lot bigger. So, who needs their ass kicked now? Bueno, no creo que hagamos todo el DLC de la Ciudadela, que sí lo quería hacer, pero bueno, se termina alargando bastante. Sino que voy a ver. Vamos a ver, yo que sé, a lo mejor sí, no sé, no creo, pero... Vamos a ver qué pasa, Ay, el gallo. Buena gente, volví. ¿Cómo va ese directete? ¿Todo bien, señor DF? Bienvenido nuevamente. Urban también ha vuelto. Buenas, regresé. ¿De qué me perdí? ¿Cuántas veces murió? Morí, creo que una sola. Vamos, 83 muertes. Commander? So the Reapers did not fully exterminate their creators. That suggests they are fallible, even on large or long-term scales. How's the ship holding up, Edie? The envelope of mass-free space we create when we travel at FTL limits any impact of micro-collisions with ambient dust. Nevertheless, some ablation does occur at subluminal speeds. Normandy will need maintenance before the year is out. If we live that long, Está repitiendo cosas. Creo que es la primera vez que Edie empieza a repetir cosas. Qué curioso. Bueno, vámonos. A ver, quiero ver ese diario de misiones. Mirá. Acá está, este es el DLC. Permiso. Hay que mejorar la Normandy y la tripulación se ha ganado un permiso. Lleva la Normandy a la Ciudadela y visita el apartamento del almirante Anderson. Guardemos acá. Y vámonos. Vámonos. Pero Rami, las 9 horas no. Apartamento propio. Volví. Hola de nuevo, Sakumi. Llegaste justo para el episodio del anime en la playa. Commander, I've got Admiral Anderson on the QEC. Patching him through to you now. Shepard, Admiral, how you holding up? day by day, Commander. Yeah. Hackett sent me a message about this apartment. I want you to have it. Take it off my hands. Are you serious? You need a place that's yours. Somewhere to recharge, clear your head. Haley wanted us to settle down there. Thing is, the longer Está lindo, ¿eh? the less I want to leave. And I want as few loose ends out there as possible. Like I said, you'd be doing me a favor. Bueno, DF pregunta, ¿está el Mass Effect para Play 5? Yo te diría que lo busques, que escribas Legendary Edition. Porque no te van a salir los tres, te va a salir uno solo. Que es la Legendary Edition, que vos lo abrís y te salen tres. Supongo que tendrían que estar en Play 5, yo creo que sí. That's very generous. It's practical. We need you in the best shape possible. Rested. Focused. If you say so. Thank you. And make yourself at home, damn it. It's yours now. I'm sure I can manage. Okay, good. Been meaning to do that for a while. I'll talk to you soon. Be careful out there, Eso, Anderson. cuídate, Anderson. Daddy Anderson, por favor. Bueno, explora el apartamento. Mira esas vistas, papu. Y me cerrás la persiana, la concha de tu madre. Digo, a ver esas vistas, pum, se baja la persiana. Uy, lore del Daddy Anderson, ¿eh?
civilization rising to meet our desires. We pay a price for that curiosity, that drive. Our relationships suffer. People we love suffer. But that's reality, and it's worth the cost. I must have thought it was. I guess I still do. In the end, you just have to hope you made the right choice. Oh, Anderson. La madre. Queda como varias veces, ¿no? Para escuchar. The Normandy? A brand new ship. My ship. You don't forget that moment. The first time you're standing there. The whole crew looking to you for direction. Unforgettable. I'd led men and women before that. Seen a lot of combat already. Always managed to find my way home in one piece. Do that a few times, you begin to think you know better than the next guy. Maybe you do, I don't know. But if you're lucky, really lucky, you find yourself on a good ship, in front of a good crew. Oh. A crew you can trust with your life. Gifted. Disciplined. Brave. All of them. Eager to set sail into the endless black ocean. I still remember my XO asking what my orders were. Shepard, I said, let's see what we can find. Oh, Anderson. DF dice, Remy, ¿quién va a la chimenea? ¿Tali o Kaidan? Kaidan. No. Mirá, en una de mis tantas partidas, yo romancé a Tali, a Kaidan en ninguna. En ninguna. Embarrassing moments? I've got more of those than anyone will ever know. Only way to learn something. But if I had to pick one to share, I had just gotten promoted to N7. Full of myself, king of the castle. Found myself buying drinks for undesirables in some rundown bar in the wards. They toasted my recent promotion. Hell, they would have toasted Batarian slavers if it had got them more drinks. About the time my money ran out, my new friends turned on me. I was outnumbered. Things didn't look good. My plan to get out of there involved lots of punching. Well, that worked for a while. Then a table hit me. Or I fell down. When I came to, I saw a Solarian putting the rest of the troublemakers down. A Solarian? Moved like a damn cat, I swear. When everybody was out cold. Or running. He walked over and helped me up. N7, he asked. Yes, sir, I replied. He looked over my collection of unconscious friends, nodding. Not bad, human, he said. Then he walked away. I had met my first Spectre. Learned an important lesson that day. No matter how good you think you are, there's always somebody quicker, faster. Una buena lección del de Anderson. That little lesson's kept me alive more than once since then. Muy bien. Ayumi se había dicho que... Ah, él lo juega en la Play 5. Sí, entonces está en la Play 5, señor DF. Además que no sé cuánto sale ahora. En Steam estuvo a 95% de descuento hasta hace poco, Tremendo. Para mí regaladísimo. Creo que eran $5. O sea, pensalo, $5 por... Suponete, si te pones a hacer todo el contenido, creo que a mí me duraron 30 y pico de horas, me parece. O no sé, a ver cuánto vamos ahora. Huevo, a ver. 46 horas vamos. Este solo, imagínate, sumalo un poco a los otros dos. Es un huevo de tiempo de juego por $5, me parecía tremendo. Bueno, ahora la Play 5 no sé cuánto está, pero... O sea, digo el descuento que estaba hace un mes, creo, más o menos. A ver, habla sobre nosotros. Trust her with my life.
No, a veces grito, la puta madre, ¿por qué haces eso, Tamara? No, yo apreté el botón. Son pequeños detalles, Anders. Me alegra que no los menciones. And I worry sometimes she forgets. There's a whole bunch of people who lose sleep over her getting back home. Maybe it doesn't need to be said. Maybe we're too dumb to say it. Soldiers like the commander are rare. Women like Shepard, even more rare. Oh. Loco, vi una cara. No, ya estoy refumado. No, fue un segundo nomás, pero eso sí, ahí no hubo nada. Ahí fui yo. Ahí fui enteramente yo. Epa, esta es la periodista que nos caía para el culo. Ese pitido me está poniendo nervioso. Estoy viendo el lore del Daddy Anderson y me... Rami dice, ¿qué pasó? Esto está como Blasto, de largo. Igual no me quejo, esto es mejor que Blasto. Escuchar la entrevista con Anders. Oh. But soldiers are only as good as their leader, isn't that true? Yeah. A good leader can make an okay squad great. A bad leader, well, war tends to make examples of them. What makes a good leader then? A good leader is someone who values the life of his men over the success of the mission, but understands that sometimes the cost of failing a mission is higher than the cost of losing those men. Duro, That's a terrible line to have to walk. Yes, it is. But war is a terrible thing. Thank you for your time, Admiral. Thank you. The remainder of this interview was to take a more personal look at Admiral Anderson's life. It wasn't finished when the Reapers invaded. We can only hope that the Admiral and the soldiers under his command survive to tell us the
Ojalá de Anders. I'm Khaleesa Al-Jilani. Bueno. Thank you for watching. Estoy en una telita. Puto pitido. No voy a tocar eso. Voy a seguir. No, quiero ver todo el Deep Lore antes. Pero sí me estaba dando por los huevos. Mira una maquetita de la Normandy. Riz me había contestado lo que le dije. ¿Estás viendo caras de nuevo? Le das sus pastillas. Y me olvidé la pastilla, perdón. Ahí la tomo, What was I talking about? Early days, right? People ask why I joined the military. Everyone talks about honor, duty, sure. But that's never the whole truth. It's 100 little things that add up to commitment. I joined because of a dog. Yeah, a dog. This patchy, mean son of a bitch that used to bark at me every day on my way to school. He'd snarl and I'd start running. Scared the hell out of me. I was just a kid. I remember being in a bad mood one morning. Angry, I can't recall why. When that dog started in on me, I snapped. Started barking right back. We both kept at it until we had nothing left. Dog never bothered me again. Why'd I join the military? Sometimes you just gotta howl to make things right. Interesante reflexión de Anderson. Apágalo, Otto, apágalo. Mira, justo dice, no, dice. Yeah, I was there. My first real combat. First for a lot of us. I remember one night early in the war. Strapped to my seat as our transport approached the LZ. Everyone was dead silent. Just the sound of breathing. Good men. I trained with all of them. We were always joking and horsing around, but not this time. Just the rattle of the shuttle. And that heavy breathing. Everyone was thinking the same thing. We're off to fight alien invaders. Aliens. Think about that. We all grew up wondering what was out there. If we were alone in the universe. Now we knew. We weren't alone. And we were in trouble. So there we were. About to face an enemy as Qué different. tremendo debe haber sido, ¿eh? I knew I had to say something, keep the men relaxed. So I turned to the soldier beside me, Hendricks, I think, and asked him how his mother was doing. Fine, he said. Why? Because I heard your mama's so ugly the Marines thought she was a Turian. Almost shot her. I got a few smiles. Then Hendricks turned to me and said, Hell, Anderson, I heard it was a picture of your mama that started this goddamn war in the first place. Scared the Turians shitless. Everyone had a good laugh at that. And the boys fought great that night. Sometimes that's all it takes. A joke, a pat on the back. Just a little reminder that everything's gonna... Oh. El buen Daddy Anders. Bueno, ya basta, por favor. Catálogo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Aseo. Personaliza el aseo. Tocador estándar. Colocar. ¿Sí? Tenemos cosas estándar. Claro, se deben de poder comprar cosas. Sillón normal. Bueno, todo normal. Está bien. A ver, vamos a tocar esto de una vez, por favor. Me está jodiendo que era un... era para leer un correo. Yo pensé que iba a triggerear algún evento, loco. Invito a una cena en el japonés. Hola Shepard, quiero comentarte algunas cosas. Como la Normandy está en el dique seco, he pensado que podríamos reunirnos en ese japonés llamado Ryusei que hay en los distritos. Dicen que es el mejor. Joker. Bueno. Tenemos una invitación. Una textura rara. Me parece que estoy viendo cosas, chicos. Me parece que estoy viendo cosas. Mirá, reflejos en tiempo real. Bueno, en la Normandy también en el baño había una de estas, nomás que no me metí a verlo, pero... mirá, más Deep Lore de Anderson. No se salvan, chicos, y hay otro piso acá arriba. ¿Rami de nuevo? ¡Qué cosa! Tamara infiel. ¿Qué? ¿Aliada con Yuke? ¿Mentira? ¿Qué dice Riz Daddy? Te quiero mucho, pero tu pitido me tiene hasta la mano. Leí otra cosa. Cero. ¿Cómo? I have your new questions here. As a leader,
spirit of law over word of law. I'm not going to touch that with a 10-foot pole, but I think I know what you're after. You're referring to the way I, arranged to have the Normandy released to Commander Shepard before the Battle of the Citadel. I'm not sure how valuable hindsight is to the military. Obviously, it worked out for the best. Without the Normandy and Commander Shepard free to do what they needed to do, what we needed them to do, Saren might have taken the Citadel. I think it's clear what a different galaxy this would be if that had happened. I did what I had to. If I had been wrong, I would have gladly accepted the repercussions. The real trick is never being wrong. If you're looking for more action and less philosophy in these notes, let me know. Bueno, me gusta mucho el tema de que en la tele vimos como la entrevista como profesional, todo serio, y acá estamos encontrando las partes como de la biografía. Decía biografía, ¿cierto? Para confirmar. Sí, mira, biografía de Anderson. Bueno, vamos para arriba. Mira, Normandy SR1. You asked me to talk about the SSV Normandy, the Normandy SR1. As commander of the Tokyo, I was consulted on the Normandy's design and on board for her initial training exercises. The average person probably doesn't know that the Normandy was a joint project with the Taurians. Acting CO, Eli Xander, was no diplomat. She ran out of patience with Taurian posturing and politicking during construction. The chief architect of the Drive Corps, Octavio Tatum, and his team of Taurian engineers were in the CIC for final training exercises. Tempers flared when Xander pushed the limits of the stealth system, waiting to vent the IES well past what Tatum was comfortable with. I tried to calm the situation, but it still ended with the Taurian scientist in shackles and a human-Taurian fistfight at Korra's den later. Funny now, when I first laid eyes on the Normandy, she was the most beautiful thing I'd ever seen. Day after that training run, Admiral Wright found me on the bridge. She's yours, he said. Can't trust her to Xander. Send me a list of crew from the Tokyo you'd like, and prep for your first mission. Short command thanks to Saren. Still, one of the highlights of a long career. Poco se habla y poco se ha profundizado en el tema de... O sea, Anderson le tenía mucho cariño a la Normandy y se la hacía hermosa, dijo todo. Cuando la perdimos. No, como que no se ha hablado mucho del tema, pero... Por lo que estamos escuchando, un poquitito le habrá dolido. Un montón de más cositas acá. A ver, esto. Experiencia turiana. The Turians. I might not always see eye to eye with the politics and the individual, but I have a great respect for the Turian military. Any Alliance soldier lucky enough to take part in their training programs will certainly be better for it. Their precision, skill, and discipline come together in a way that's second to none. Not that I'm faulting our own people or training. It's just that after fighting Taurians in the First Contact War, years later, I had the opportunity to observe and train on Paladin. It was a turning point for me. And I would encourage any soldier to try it. It's a unique experience to put yourself in the squad of a Taurian commander. My commander was an uncompromising bastard named Bartix Oryx. If you can find him, just ask how the platoon I commanded was trounced in his strategy game. Humbly. But I've used what I learned that day many times. The xenophobes will have their say. But I think it's vital that we do more of this kind of cross-species training. Así se habla, Anderson. And if you do find General Oryx, let me know. I owe him money. Ese DFX es uno solo, pero pone sus hermosos estéreos como si no hubiese mañana. Qué pesados, en serio, los vecinos que hacen eso. Cero dice: Che Rami, si mañana terminás el juego,
terminás un 28 en la parte 8, los 3 juegos. Yo nomás te la tiro, ¿sí? Qué casualidad, ¿no? Okay. So, Tombstone data. Admiral David Edward Anderson. Not sure why anybody would be interested, but thanks for asking. I was born in London, June 8th, 2137. The last of 3 children born to Ursula and Paul Anderson. A nurse and a flight mechanic, respectively. But that's a little dry. And someone's gonna spice this up, right? Never been much for the spotlight. Anyway, where was I? It was a second marriage for my parents. They were almost 50 by the time they had me. My mother worked shifts, so my father would often take me to the base. While he worked, I watched transport ships and fighters take off. Worked his whole life around space travel, my father. But he never left Earth. Not for a day. He was a good man. But that's just a side note. Don't put that in. Who is it, Kaylee? Yes, I need to take that. I hope this is what you're after. I'll get to the more interesting N7 stuff next time. Bueno, a ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Acá no hay nada. Interesante arte la que consumía el señor Anderson. Tenemos el armario. Nah, no me puedo meter. Mirá qué lindo que se ve. Mirá qué lindo que se ve. No puedo meterme acá. Dale, loco. ¡Ta madre! Bueno, creo que ya escuchamos absolutamente todo lo que tenemos que escuchar del señor Anderson. Así que estamos para irnos. Me llegó una notificación al teléfono. No. No sé por qué la interfaz de Steam no me lo mostró, pero no. Pará, que encima está bugueado. Esta chota está bugueada, no me deja verlo. ¿Qué pasó? No te hagas, papu. No te hagas. Hola, Jonoe. Ay. Muchísimas gracias, señor Joné, por... Uy, ¿qué hice? No, ahí no era, loco. Cualquier cosa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor Joné, por regalarme Aristoputas. Hola, Ramiro querido. No te había dado nada a vos por Navidad, así que consideré que era buena idea regalarte el verdadero... El meme, el maldito meme, se hizo real. Aristoputas. Gracias, señor Jonué, por el regalo de Navidad. Muchísimas gracias. Vámonos. Feliz Navidad para vos también, por cierto. ¿Para cuándo el... ¿Qué pasó? Loco. Aristoputas 2. Re-erección. No, ni voy a leer la descripción, es un asco. Gracias, Jonoe, por también regalar la secuela. No solo el Aristoputas, sino el Aristoputas 2 Re-erección. Muchísimas gracias, Orgarito, por ese regalo. La puta madre. Puede ser.
Sale platino. No. No. Encima pasamos de que Steam no me notificara el regalo a que me quitara del juego, me altaviara automáticamente la pestaña del regalo en la cara. Bueno, pero ¿te gustó admitirlo? No. Ah, mirá, nos salteamos la cola. Mirá. Eso, mírenme con envidia, plebeyos. Soy la Commander Shepard. Commander Shepard, your table is ready. Oui. Oui. Vamos. Oh. No, acá estamos en lugar de gente adinerada y claro, vea, tenemos casi $500,000 de créditos que no gastamos en nada. Pertenecemos a las altas esferas, papu. Amo este lugar, dijo. No sé quién fue, pero lo escuché. Escuché, no entendí qué dijo el turiano, pero escuché que ella le dijo cállate, cerrá el culo, pero no sé qué dijo. Quiero buscar a Joker, a ver qué dice esto. Good evening. Would the lady care for a drink? Maybe later. I'm meeting a friend. Very good. Enjoy your evening. Defe, ¿qué es esa traición? ¿Cómo le estás diciendo qué juegos no por no tengo? Pero loco. Pero la traición. Mira, pececitos abajo también. Hola, Joker. Hey, Shepard, not bad, huh? The sushi place is serious. Like, French guy at the door serious. Only had to save the galaxy twice to get a table here. You seen the line outside? ¿Qué es eso? ¿Un fan? But here I am, drink in hand. Best pilot in the universe and a rock star. Any news from the Normandy? Oh, you know, maintenance stuff. It's hard knowing a bunch of strangers or poking around in my ship. I mean, your ship. Otra nave. The best thing we can do right now is Parker and let the techs do their work. Yeah, you're right. Maybe an oil change, space tire rotation. Right. Trust me, it'll do her some good. Oh, I trust you. Not sure about those shifty aerospace engineers. Always stealing the silverware. Let someone else do the work for once. Hackett's orders. You're on shore leave. Yeah, whether we like it or not. I'm sure you'll manage. I may need a drink that comes with an umbrella. I'm the first human Spectre. I'll get you 2 umbrellas. Awesome use of power, boss. So, your email said it was important? My email? I'm here because I got a message from you. The hell? I didn't send anything. Pero... Commander! Excuse me. Sorry. Alliance business. Commander, this is urgent! I don't think that's the umbrella lady. Commander Shepard, I'm Staff Analyst Maya Brooks. Alliance. Excuse me. Alliance Intelligence. Ajá. There are people trying to kill you. Pero... ¿Qué es mi... ¿Qué es mi descanso? No, I don't mean Cerberus and the Reapers. I mean other people. New people. It's... Someone is hacking your account. Comm channels, personal records. ¿Cómo? They're targeting you specifically. Targeting me? What do they want? The intel isn't definitive yet. Last time, I guess without definitive intel, we almost landed troops on a gas giant, which is bad. Hang on, Brooks. Take a breath. From the top, what do you know? Excuse me, you don't have a reservation. ¿Qué le pegaste a mi francesito? Me cae bien.
Ah, bueno. Stay there. I'm coming. Joker. Ow, my pancreas. Pelotudo, no me hagas reír. Damn it. En un momento serio. ¡No! Find the crew. I'm going after her. Find the crew. Got it. You used me as bait? Go. You used me as bait. Cállese. You see that? Savior of the Citadel uses Brittle Bones guy as bait. Bueno, se pudrió todo, papu. Cállese. Uy, se me quedó petateo esto. Ya me detectaron, papu, porque no le pegué headshot. Ya me detectaron, papu. El sigilo te lo debo, te lo recontra debo el sigilo. Ojo que a puro headshot me alcanzan las balas, ¿eh? Ay, ese tiene lanza... Ay, no. O no se me parece... Ah, no, tenía un coso... Nada que ver, no era lanzallamas. Me equivoqué. No te agaches. Muerto. No tienes tu arma de trampa. ¿Qué arma de trampa? Hijo de... No se murió. Brooks, stay down. Brooks. Paciencia, paciencia, paciencia. Concha de tu madre, no pueden ser más acrobáticos, tomamos. Ay, que me quedé sin balas. Bueno, tengo granadas. Hijo de... Bueno, no me salió del todo bien, la verdad. Uy, la reconcha de tu madre. Uy, la puta que te... Me tiró otra granada. ¡Loco! Pelea de mancos. Eso era lo que quería. Arriba, arriba, arriba. Justo habían venido más. ¡No! Feeling good. Brooks, you got hit. I know. I used Medigel. A lot of it. All of it, actually. Yo soy esa. I think you used too much. So, can I help with anything? Alert C-Sec. I'll look for a way out. Wow, vemos esto, papá. Ahí hay ya unos lindos JPG, pero acá se ve bonito, Tío, no me importa si las unidades de temperatura actuales siguen funcionando. Poner las nuevas para por toda esta sección. El cliente tiene permiso y quiere comenzar a trabajar inmediatamente. Además nos ha adelantado una prima espectacular. Hacerlo ya. Back of Flex, Ciudad del Air.
Y gracias, droncito, por decirme que el lugar es unsafe. Ya lo... I see some sky cars across the gap. Maybe a landing pad. I'm checking the area. Transportation, no. Food, no. Laundry. Ah, it's a sky car lot. Cision Motors. Get a shuttle over there. I'll find a way across. Okay, right. Vamos. So, it turns out CSEC has the whole area locked down. It's gonna be a tiny bit tricky to get you a shuttle. Keep at it, Brooks. Oh, also, stay off your comm. Well, except for me. It's hacked. That's probably how they found you. Mm. Who are these guys? I don't know. They really don't seem to like Sí, veo. Estamos bien como lechugas, dicen. Don't mind me. Estoy fumándose un cigarro, ¿en serio? Bueno. Ah, escuché que de fondo una dijo, ¿por qué estamos bajo ataque o algo así? Evita que te detecten ocultándote y usa la pistola silenciada para evitar que los mercenarios... Tengo 0 bala, papu. No puedo usar... Eso, gracias. Loco, pero boludo, que apenas bajo ya me empiezan a atacar. ¿Cómo querés que uses el... ¿Cómo querés que... ¿Cómo mierda querés que use el sigilo, hermano? Apenas bajo la escalera ya me ven. ¿Qué querés que haga? Ah, bueno, buenísima, papu. Anda a chuparte una poronga, qué puto... Ah. Dios mío, No, boludo. Se mamaron, la verdad que se mamaron. Droncito del orto. No me uses de la bala. Porque tenías, pero bueno, no pues. Excelente. No, no estoy disparando a la cabeza. ¿Dónde le estoy disparando, hermano? Si se las pego todas a la cabeza. Ay, me empezás a hacer esas acrobacias por... Bien. I'm fine. Might need a little backup. Thank the goddess. Joker explained what happened. I'm on foot, but Hola, waifu. Excuse me, who is this? You're on an unsecured channel and you're putting... Es mi waifu, mamagüeva. Déjala en paz. In danger. Who is this? Hang on. Joker mentioned staff analyst Brooks, yes? That's her. Everybody play nice. Y Shepard, cálmense, chicas, por favor, que estamos en un momento complicado. Carnet Ed, no hacemos nada con sabor a Krogan y menos a un barbacoa Surrey. No nos dedicamos a cosas de ese estilo. Haga el favor de limitar sus pedidos a lo que consta en el catálogo oficial. Bueno, está bien. Boludo, pues que me ven al toque, déjame de joder, hermano, anda cagado. Muerte número 84, chicos. ¡Ah, todo de nuevo! ¡Todo de nuevo! Todo de nuevo, No quería hacer eso. Nah, boludo, en serio, me está dando una rabia esto, hermano. Me está pegando unos tilteos de sabrosongos esta poronga. Dios. Ah, me vio en el espacio entre las dos cosas. Nah, déjame de joder, boludo. Putas granadas de mierda que te tiran esto. No veo nada. El cartel no me deja ver nada. Ahí viene el dron este a matarme otra vez. No tengo Medigel, no me puedo curar. Cómo me encanta el sigilo. Me encanta el sigilo. Adoro el sigilo. 1, 2. 1, 2. Uno. Le fallé. 1. La concha de tu hermana, la puta madre que te reparió. ¿Qué parte del orto, hermano? Ah, 85. No, voy a llegar al 88, que esta parte es una cagada. ¿Qué crees que te diga? Mira que soy malísimo con el sigilo, hermano. Pero malísimo no, lo siguiente de malísimo con el sigilo.
Ah, me van en todos lados, ni veo dónde están. Soy un ciego del orto, no veo una chota. La verdad que no me puedo recomendar en ningún estado, papu. 1, 2. 1, 2. Hola, papu. Le pego un culazazo al dron. Ay, me acuerdo. Los huevos, hermano. ¿Cómo le podés dar? Dios. Bien. Uf. Hang on. Joker mentioned staff analyst Brooks, yes? That's her. Everybody play nice. Vamos por el otro lado, a ver. Hatchet team, please respond. Hatchet team, you read? Answer the damn radio, you guys. Nothing. Head over there. Check it out. Me va a ver el que está allá atrás. Si avanzo me va a ver el que está allá atrás. O sea, tienen rutinas. Van, vienen. Eso lo entiendo. ¿Cómo querés que pase por los que están allá? Claro. Final completamente inesperated, Inesperated el final que acabo de tener. Mira la chota, hermano. ¿Tengo balas por acá para agarrar? Sí. No. Sí, ahí hay un poquito de balas. Bueno. Por lo menos un consuelo tengo. Viene el dron de mierda. Me tira todas las granadas esta chota. ¿Cómo te tiran de a 3 granadas? Es que es una locura. Yo paso una verga, droncito del orto. Excelente. Ay, se me atraviesa este hijo de puta, boludo. Ay, Dios. Uf. ¿Por qué? Dale, la concha de tu hermana, la puta que te parió. Deja de moverte justo cuando te voy a dar el tirito, la concha de tu puta madre. Come on, dice, estás escondido, cagón de mierda. ¿Qué me pegás vos, Rafito, mamá? Bueno, ni veo, parece que te tira, te spamean estos infinitamente. No chuparte una pija, ¿no? Bueno, por lo menos la manqueó. Eso está bueno. Tomate, dale. Sos el único, ¿no? Falta que aparezca otro de la nada. No me sorprendería, la verdad, que pasara eso. Sí, mira, acá hay otro, ¿ves? Eso está a la cabeza. Le tengo que dar 2 a la cabeza. ¿Qué es eso de francotirador? Uy, la... Boludo, ¿en serio hay un puto francotirador con camuflaje escondido en esta verga? Me está jodiendo. Está potente, che. Y como no se me da bien el sigilo, y bueno. Es lo que tiene. Me lo pasaré así. Entonces, qué asco. Excelente. Pensé que estaba muerta ya. Garrus. Un poquito. Parte horrenda, loco.
Corre, poco yo, es una carrera. ¿Qué le ponen esos nombres a los clips? Festus, sé que chupa las frutas cuando yo no estoy, deja de hacerlo, lo digo en serio. Puto asco. Ay, me tuve que ir un segundo, se murió, no, estoy en 85. Brooks, found a way across. It's locked down. Right, because of the, lockdown. Can you get through? I'll try to override it. Ve al aparcamiento. Ay, la puta madre. ¡No! Bueno, 86, che, buenísimo, Me encantó. I'll try to override it. Me encantó, loco. Ah, me fascina cómo me están dando igual. Shepard, what are you doing? I heard that from here. It's all under control. Un francotirador ahí. Excelente, buenos headshots, Dale, la concha de tu madre es el último, le tengo que fallar todos los tiros, la puta madre. Perdón, estoy medio tilteado, vengo muriendo varias veces, estoy medio caliente, perdón. Vamos. O sea, tengo que ponerme en modo full headshot. No, esto termina mal, muy mal. Por la derecha. Excelente. ¡Ay! Excelente. ¡No! ¡No! Toma, camper. A sus hechos del 2. Estoy oxidado, Jerry. Ya no soy lo que era. Lo que nunca fui. Francotirador mercenario mamado. Bueno, ahí hay balas, por lo menos. Hay un poquito de balas. Ay, se ve. La concha de tu hermana, boludo. Tenía que esperar a eso. A ver si le atino. 1, 2, perfecto. 1. Bueno, bien. Uf. Bueno, buscar balas. Que parece otro juego esto, ¿qué onda? Parece que estoy jugando otra cosa. Cariño. Mira, el caso es que no puedes decirle ese tipo de cosas a Yala. Se asustaría mucho. Te juro que acabará perdiendo su cabecita azul. Dudo que su padre fuera un Borcha. Lo dudo mucho. Pero... ¿Con qué carajo? ¿Qué cosas estoy leyendo? A todo el personal. Sé que alguno de vosotros estáis pensando en dejar este empleo y trabajar para esas frescas de Mika.
Allí no se preocupa por vosotros como lo hago yo. Yo me preocupo por vosotros y es preocupación de la bonita. No de ser repulsiva. Ahora, ¿van a venir más? ¿Están viendo más? Yo voy pausando, ¿viste? Tengo un miedo de que me instadeleten. Sí, mirá, vienen más. Uno. Ay, boludo, le fallo la mitad. Ay, es que acá las balas son cruciales. No puedo fallar balas acá. No puedo. ¿Por qué verga no lo...? Me tengo que ir. No tengo que estar adentro de ahí. Me arrincono muy fácil. Igual no hay nadie, pero yo... Es que acá tenés que ir con una precaución porque te arrinconás solo, ya está, te moriste. Eso que te tiran packs de 3 granadas, loco, ni Cerberus. No le puedo dar la cabeza. De acá a lo mejor sí se asoman un poquito. Sí. Ay, qué cámara de mierda. Encima no ayuda un carajo la cámara. No ayuda nada la cámara, boludo. Ay, Dios, qué asco. Ah, no, mirá, encima están spameando granadas. Boludo, no les podés dar si no te acercás, pero si te acercás te llenan de granadas. ¿Qué carajos? Tengo un poquito de balas ahí, por lo menos. Y se van para atrás, hermano, para adelante tienen que venirse, no para atrás. ¿Ves? Mirá eso. ¿Qué haces acá? O sea... Tienen que acercarse ellos, yo no puedo ir para allá. O sea, me va a terminar muriendo. Si... Mirá cómo spamean las granadas, hermano. No, están mamadas. Acá, a este sí, a este lo puedo bajar. Ahí me está cagando el droncito. Claro, el droncito se queda Bugatti al lado del enemigo en vez de venir hacia mí. Que estos enemigos son... ¡No! ¿Ves? Por eso no me quiero acercar. Bien. Bien. Por lo menos tienen un patrón sonoro bastante reconocible los droncitos cuando te van a romper los huevos. Excelente. Excelente. Munición, acá atrás, la que dejé acá atrás. Que esa es otra. Tenés muy poca munición que te den, entonces tenés que optimizarla bien y tenés que tratar de que cada tiro cuente. Intentar que cada tiro cuente. No. No. No, yo ya sé cómo funciona eso. Cámara, gracias cámara. Quiero que pase el droncito. Ahí estamos, perfecto. Tiro la cabeza, pumba. Otro tiro a la cabeza. Y tenés el droncito Bugatti ahí atascado al lado, así que no te puedo dar. Buenísima, me encanta, me fascina, me enloquece. A la cabeza. No le puedo pegar a la cabeza porque está el dron atascado ahí. Me podría haber muerto ahí, Understood. Okay. Brooks over. No, out. Brooks out. Over now. Brooks. Oh, damn it. Pero, Brooks. Variables. Creo que me he roto el ligamento haciendo algo salvaje. Empiezo a perder el sentido por el dolor. Mola. Give clips de Gublevsky. Vale, tíos. Creo que me voy a desmayar. Qué sorpresa. Eso está bueno para que pese menos el arma pesada, Están viendo los maniquíes. No los había visto bien. Ay. No, che, está... Es una cosa, Es una cosa esto. Me dieron unas ganas de empezar a jugar la saga Metal Gear, Splinter Cell, uff. Es que ustedes están viendo, se me da buenísimo el sigilo en general, Pero acá lo están viendo en todo su esplendor, chicos. Acá no puedo hacer saves yo. El juego los hace cuando quiere. Así que hay que tener más cuidado todavía.
Liara. Having a bad day, Shepard? Pero... Oh. You could say that. Landing pad is over there, but it's behind a locked gate. Let's look for a control panel. I like your outfit. Control panel, right. Mi outfit es mi sudadera, mi hoodie. I heard you fell through a fish tank. Gracias. We'll talk about it later. A shame. I quite liked that restaurant. We'll talk about it later. El impávido Decisión, montado a mano en tanques llenos de agua de manantial filtrada que nos envía desde las montañas heladas de Himalaya. El impávido Decisión no es solo un coche, es un estilo de vida, es la garantía de Decision Motors. ¿Qué carajo acabo de leer? El intrépido Decisión, ¿buscas algo único o algo que vuelva verde de envidia incluso a tus vecinas, Azari? No sigas buscando, aquí tienes el intrépido Decisión. No es que esta tosca belleza te lleve de un sitio a otro, es que te transporta en medio de una nube de sonrisas. La mejor compra del universo conocido. O no me llamo Snacol Banner, director Snacol Banner. ¿Qué estoy leyendo? El gallardo Decisión. ¿Alguna vez has querido experimentar el peligro desde la seguridad que te ofrece tu aerocoche? ¿Alguna vez has sentido la necesidad de explorar los recónditos parajes de lo desconocido y estar en casa a la hora de la cena? El gallardo Decisión puede llevarte allí. Es fuerte, silencioso y está dispuesto a cargar en combate por el más exclusivo de los spoilers. Puedes estar tranquilo con Decision Motors. ¿Qué carajos es esto? No es nada más bonito que una mujer en sudadera, Ramiro, de sabiduría Sarri, todos lo saben, dice Amazon, claro, bueno, ahí pequé de ignorante, papu. Sarri dice, bueno, procedo a irme a cenar, hoy cenaré hamburguesa proteana, perdón, Yarik. ¿Cómo que Yarik? Es Yarik, papu, se va a enojar, si se entera. Inserte, Coli, pero tenían que probar a tus bros, pero con papas de Eden Prime. Buen provecho, señor Cero. Que tenga una linda comida. Bueno, cena sería. Por ahí. A ver qué más nos encontramos. Nada más. La concesionaria, prácticamente. Vámonos. Stand back. One moment. Hello. Could you please open the gate? Thank you. Please leave. Well, I could have done that. El humor que se está manejando hasta ahora en el DLC está divertido, Uy, esa musiquita. Me gusta mucho la musiquita. Malditos. Rex? What are you doing here? Just butting heads with the council over Krogan expansion. Bueno, un arma distinta, eso me gusta. Spitfire. Ah, me lo. Ahí está. Para. Esta es mi venganza,
Oh, ya me tiraron al tanque. Si latino mejor, ¿no? ¿Cómo? ¿1 minuto? ¡No! Boludo, pero qué ridiculez. ¡Qué ridiculez, hermano! ¿Todos los putos racimos de triple granada que es? Boludo. Joker, we lost our ride. Where are you? On my way. Picked up Brooks. Figured you'd have a few questions. Good call. Commander, did CSAC find you? Are you okay? Yes. Quiero curar, pero siento que me veo. ¿Qué hice? Little busy right now. Right, sorry. Ay. We'll be there soon. Boludo, me van a matar de nuevo. Almost there, Commander. Hang on. Están viniendo con todo. Está muy buena el arma, pero... No sé, loco. Boludo. Approaching your position, Commander. Just following the gunfire. Copy that. Sorry I'm late. Had to take the scenic route. Scenic route? We nearly crashed 4 times. ¡No, no, no! And Brooks says hi. Boludo. ¿Por qué me quedé peleando? Porque soy pelotudo. Bueno, se pudo. Pero no tienes el arma de 150k. 150k, perdón. Sí, y se nota, me mal acostumbró mucho. Someone want to tell me what's going on here? Who were those mercenaries? They were heavily armed and using C-Sec shuttles. I don't know. I've never seen them before. I can't believe you survived all that. They had guns and grenades and those drone things. It's all right. I'm calling Commander Bailey. See what's going on with C-Sec. Okay, that sounds... Wait! Wouldn't that just make whoever you contact a target too? She's right, Shepard. Until we know more, it's a huge risk. Okay. For now, we run this ourselves. Right. Ourselves. On our own. Outside the law. Okay. Yeah. Brooks, it's okay. I know this is a lot to deal with. I got shot. I got Medi-Gel, but still, I took a desk job explicitly to not get shot. And you killed 100 guys with a pistol! Well, yes, that did happen. I mean, who does that? Well, you, I guess. But besides you. They said the Medi-Gel might make me jumpy. Do I seem jumpy? Sí. How did you get mixed up in this? I monitored data for Alliance intel to prevent fraud and hacking of officer IDs. Like, someone using an Admiral's pass to get into a nightclub on the Citadel when that Admiral is fighting on Tuchanka. I wrote a tracking program. It's really neat. I named it Mr. Biscuit. Lo dijo, Tuchanka. Tuchanka. Sorry. Anyway, Fierro viejo que my venga. program detected a breach in your classified files. Soon, everything we had on you was compromised. Personnel files, mission reports, everything. Since when does hacking personnel records involve heavy weapon fire? Think of what criminals could do if they had Shepard's military access codes. Or Spectre codes, even. Explains why they need you dead, Shepard. Nothing to stop them Sí. until the damage is done. Muy importante. Okay, let's figure out who they are and shut them down. Ideas? Maybe. That pistol you picked up. For such a tiny thing, it packs a punch. Never seen anything like it before. Nor have I. Let me see if I can dig something up. Well, you can try. But I should warn you, I haven't found anything yet, and I've been digging pretty deep. I'm sure you have. Glyph. Collating relevant intel for review, Dr. Tassoni. Thanks. All right, the hour's on point. What about the rest of the crew? Yeah, what about those slackers? Joker, you've been busy. I found some folks who actually like being shot at.
Permission to come aboard, Shepard. Uy. Uy, uy, uy. Habla con tus compañeros. Uy, 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 uy. Creo que si no avanzas mucho aparece James en vez de Rex. Mirá, detalle interesante. Dale. Back during my pilgrimage, I used to walk around near that sushi place and watch the fish through the window. I knew they'd never let me inside, but I'd think to myself, someday, when I've proven my worth to the galaxy, I'll go there for dinner. And then, you broke their floor. Do they even have food you can eat there? Perdón. Not the point, Shepard. Se enojó conmigo. Hey. Se enojó conmigo. Mirá, el mejor personaje de todos. Kaidan. The Normandy's nice, but for unwinding after a mission, you can't get better than this. Observation Lounge needs a hot tub. Hey, Shepard. Okay, later, when this is over and everything is settled, we are gonna talk about this bait thing. What's up, Commander? Ooh. Nothing beats having a Krogan bodyguard, huh? Had a buddy like that once. No, not so much a buddy, really. More of a prisoner who helped us. It's a long story, man. Anyway, Brooke, she's kind of cute. Think she's on the market? Ah, bueno. Think she's on the market, dice. Bueno, James. Shepard. Ya ponerse celosa, James. The restaurant attack has made the news. Civilian casualties seem to have been restricted to fish. Hello, Shepard. Hola. Shepard, I've found something. We can gather the team whenever you're ready. Sí, no tengo prisa, no tengo prisa. No te puedo abrir. No hay mapa. No quiero ver. Quiero hablarle a todos, no me quiero perder a nadie. No, los peces sí se jodieron. Pobres peces. Uy, mirá que le está acá. A ver qué dice. Commander, in my cycle, when we fled combat by falling through tanks containing aquatic animals, we usually... Oh, right. We never did. You are a trailblazer. Hasta la puta cucaracha se me ríe. Apologies. It was the Joker pilot who dared me to mock Shepard's undersea adventure. Commander. Claro que era culpa de Joker. Bet you never saw a shuttle get taken down like that before. I still got it. Thought we were done with all the shooting on the Citadel after Cerberus messed the place up. They must want you bad, Shepard. Price of fame, I guess. Shepard? Bueno. A ver, déjame mirar esto por si las moscas. Sí, equipámelo. Por favor, te pido. Por favor, equipame mi arma. Gracias. A ver si me pongo... Uy, 152 a la mierda. ¿Puedo reducir el peso un poco? Esto tengo para reducir el peso. A ver, ponele, aumentale un poquitito el daño. Y... esto para el peso. Bueno, igual sigue siendo un huevo. A ver, acá que tenía algo de peso también para esto. Aumenta el daño. Estos son más balas. A ver, 12% del peso. No, sigue siendo demasiado pesado. Bueno, la pistola chota esta, sacate la pistola. Es menos 55%. No sé, che. No sé. Podríamos llevarlo, claro. Va a tardar más en cargar los poderes, pero... Bueno, no sé. Podemos ver. Vamos a ver, voy a guardar. A ver qué tanto joden las peleas. Seguramente joda bastante. Garrus. So, what was it, Shepard? 5 minutes before someone started shooting at you? On the other hand, we get this cool secret hideout to hang out in. Unless the bad guys look in the window. So, about that fish tank you fell through. No. Nah, never mind. We've all got one of those stories. But usually they don't involve seafood. How's it going?
Es que ni siquiera él se aguantó las ganas de burlarse. No pueden ser así conmigo, no pueden ser así conmigo. Bueno, creo que ya hablamos con todos, así que... Ah, no, mirá. Cortés. Casi me pierdo el pobre Cortés. I'm glad you made it out of that ambush okay. None of us saw that coming. But lesson learned. Never have dinner with Joker. It won't end well. Glad you're okay, Shepard. Bueno, vamos. I've made some progress. Would you like me to call the meeting? Hablamos con todos, ¿no? James, Edie, Joker, Tali, Javik. Sí, creo que sí. Vamos. Do it. We have a lead. I called in some favors to run a trace on the gun. It led me to a casino owner named Elijah Khan. He's been suspected of using his profits to smuggle weapons onto the Citadel. Immediately after the attempt on Shepard's life, Khan made an interesting call. I'm cutting you off. I'm returning your down payment now. What's the problem? Turn on a vid screen. When I sell a gun, I don't want it showing up on the nightly news. It won't be linked to me. Save it. Our association is terminated. And if you even think of coming after me, I've got info on you ready for prime time. So you ponder that. Khan out. So that's our identity thief. Looks like he's got an ID disguiser. Those things are a pain in the ass to get around. Did you get anything on the mercenaries who attacked us? They're a private military corporation called Cat-6. As most of you know, Cat-6 is an Alliance nickname for dishonorable discharges. Many have criminal records, histories of steroid abuse, and other charming features. No doubt hired by the thief, not by Khan. That phone call was pretty damning stuff. How'd you get it? It involved the weapon's biometric data, Solarian intelligence, and a Hanar prostitute with camera implants. Uy. Seriously? Pero... No, but the truth is boring. Anda, caga. Che, todos me están tomando el pelo en este DLC, ¿no? Bueno. Hola de nuevo, señor Manuel Nero. ¿Cómo anda? Qué cool que es la casa de Anderson, boludo. Sí, está muy bueno. Una medusa, ¿qué? Nada. Ignorar lo que dijo. Khan didn't sound friendly to whoever that voice was. Maybe he'd pass on that info to us. That would take some extremely smooth talking. If he sees you, he'll probably assume you're looking for revenge. The casino has a panic room. Chances are he'll have gone to ground there. Edie can give us programs to hack the door, but the cameras and guards complicate things. Yeah. Khan could disappear, or worse. If his guards ever open fire, normal people could get hit. Like I did. She's right. We can't risk spooking. Tiene muy lindos ojos, Brooks, Creo que son los únicos ojos que no se han sentido en ningún momento rotos en el juego. Purchase some tickets, Glyph. Then call Bueno, claro, no la vimos en todo el juego, ¿no? Pero me refiero a que tiene los ojos muy abiertos en general, entonces no se le abre más uno que el otro. Están los dos igual. Tiene ojos de anime exactamente. From there, the panic room's door camera can be disabled. Still, we're talking about a casino. There's gotta be alarms in that shaft. I believe I have some countermeasures that may help. I'll know more once we're inside. Who will go in the shaft? They need to be small in size. Yeah, that's not me. Too many snacks of roast ferret leg. I suspect my suit's built-in tech would be picked up by security sensors. My presence in the casino would arouse suspicion. Mechs are not allowed, since they can have cheating software. What you need is somebody trained in zero emissions tech. No electronics, no metal, just undetectable polymers. We had a course back at Op End, disabling a bomb with these little tweezers. See, the bomb was filled with shaving cream. All right, you're in. What? No. What? You said it yourself. We've all got too much tech. But I managed to get shot just coming to talk to you. Now I'm supposed to hack my way into a safe room? We'll be backing you up. The second you hit something you can't handle, we'll cover you. If that's settled, it looks like there's one last hurdle to get us inside. Which is? Black tie required. Bueno.
Vamos a ir golear, obviamente. La waifu. Uy, vamos de traje. Ojito, ¿eh? Ah, bueno. Gracias. ¿Vos también? Let it never be said I don't take you anywhere nice. Uy, 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 uy. I'll get to the ventilation shaft. Bueno, ¿viste? ¿No? Tremendo, mirá. Mirá la waifu. Mirá la waifu, qué bonito. Mirá Tamara. Mirá. Tremenda, tremenda Tamara, loco. Tremenda Tamara, la verdad. Tremenda. Vámonos. Liara, you have any input? Khan has a lot of surveillance set up. I'd mingle with the guests if you want to look normal. Okay, Liara. Time to meet the riffraff. Uy, tenemos que hablar con todos estos. Agua, voy. I'm all for that, but if I'm not trying to win, where's the challenge? In taking the house, dear. Like I always say, each must try to gain as much as she can, then give as much as she can. Why, hello, love. Isn't the turnout amazing? I wasn't sure anyone would show up. We pull together when we have to. I feel so bad for the humans. If you need a place to stay or anything, you just let me know. I have a place to stay now, but thanks. So you had nothing before that? Oh, how brave of you to endure, dear. Me está irritando la condescendencia y lástima con la que están hablando. Phrase of theirs, stiff one in the lips? Stiff upper lip. Right, of course. What did I say? Commander, I'm upstairs by the Dios mío. shaft, but there's a problem. Can you meet me? Ahí voy. A ver, quiero socializar con todos. Quiero ver qué charla sale. Evening, officer. Evening, officer. What are you having? Nothing too crazy. I want to be able to walk a straight line. Thessian Temple coming up. Are Asari drinks usually mild? Not all of them. Mr. Khan had us put out some gelatin shots earlier. Also Asari. They kick like a shotgun. Evening. What's popular tonight? Well, some adventurous souls are trying the mindfish. It's what Hanar like to do instead of alcohol. Huh. I guess since they're mostly water, the dehydration would be bad. Bueno. Right. So there's this fish with hallucinogenic skin oil. Gets Pedile un Fernet. What happens if humans eat it? Way more potent. And it releases into our system slowly. Best to clear your schedule for the entire weekend. What can I do for you? I'm curious. What's the craziest thing Y sigue sacando tema, ¿viste? Well, there's the Barak. That's a Krogan drink you set on fire, put out, then drink from the scalding hot cup. Well, there's the Weeping Heart. That's a martini with Drell skin venom. The venom's pretty mild, though. Oh, wait. A Volus Bina. The alcohol puts you on the floor, and the ammonia lets you clean up the mess you made. If you live. Agustín todo el día y nosotros nos pusimos las dos de brazos cruzados mirándolo, nada más. Me encantó, Álvaro dice, un blue label de Johnny Walker. Es un elixir. Hola. No, I'm not running for Citadel Council. I'm running for Zakera Ward City Council. La que está al lado de la ¿qué? La copeta más. ¿Dónde? Nada que ver. Nada que ver. Esta es la versión de los chinos de Tamara. Tamara es preciosa e inigualable. Hi, Elspeth Moraine. I'm running for Zakera Ward City Council. Are you a citizen here? I've had bad experiences with politicians. Who hasn't? That's why I'm running. I got sick of leaders with ties to Terra Firma or Cerberus or worse. Oh?
The ward needs refugee facilities. It needs security, it needs jobs, it needs everything. And hopefully, with a friend like Elijah Khan backing me, I can make it happen. What's your connection to Khan, exactly? He's a campaign contributor. Uh-huh. You may want to do a background check on him. He's dirty? Like you can't imagine. Oh, not again. Ya le pasó antes. I can't believe this. I just got done returning donations from some Terminus pirate woman. Was her name Arya? Yeah, and before that it was an Asari Spectre, Tella something, and before that there was this Krogan. Do I have a sign on my back saying exploit me? Well, you don't exactly come across as formidable. But I'm trying to fix it. I practice glares in the mirror every night. Good luck, Miss Moraine. A mí me encanta cuando se agota el diálogo y solo se queda así, con los brazos cruzados mirando como súper incómodo. Me encanta. Evening, officer. Upstairs. Whenever you're Ya voy, Brooks. Uy, no me digas que puedo jugar en el casino. Me vuelvo absolutamente loco. Come on, Tiger Bite. Bring it home. Get a lot riding on him? Ah, puedo. Boy, picked him up at his shelter. Whoever let him go had no eye for racers. He can outrun anything he can't outfight, and outfight anything he can't outrun. What are the odds on him? Enough to pay for my kid's tuition. So these hollows aren't just hollows, right? Real Varen are racing somewhere. Oh yeah. They set up a trap. Our pups eat. They bark. They need cleaning up. What's a pro racer eat? A special diet based on what they get in the wild, minus the radioactive crap. So what, raw Krogan leg? Oh man, my dogs would love that. Kind of illegal though. Are there a lot of fights in Varen races? Only if something goes wrong. But I don't call my boy Tiger Bite for nothing. Mordisquitos. You know, they grab and hold for dominance, but they don't actually break this. Es como mordida de tigre en inglés, pero bueno, lo trajeron como... O sea, dijo Tiger Bite y ahí lo tradujeron como mordisquitos. Y ya no dice más nada. Bueno, está apostando Liara. Parecería que sí, ¿no? Reglas del juego. Elige apuesta por uno de los 4 banners disponibles. Si el banner que has elegido gana la carrera, ganará una cantidad, depende de la proporción de directores que tenés ese banner. Gana más por los banners con menos posibilidades de ganar. Vamos a jugar por la princesa de Tuchanka. 750 créditos. Vamos a ver. ¡Tuchanka Princess! ¡Tuchanka! No, se empezó a quedar atrás. Salí última. Estaba desnutrida la de Tuchanka. Anda a cagar, loco, no. Pero si a mí me dijeron en Twitter que si metía mis ahorros en Pamba iba a ganar. ¿Qué es esto? Yo no quiero jugar más, papu. Me quiero ir, no me puedo ir. Chao, no, ya está, listo, nada, le falta Doc, chao. No, me recagaron, papu. La verdad me recagaron. Me fui escameado. Ya sé, Brooks, déjame explorar, por favor. Voy a explorar un poquitito más, loco. Deja de joder. Quiero explorar, quiero hablar con gente. Shaira. Disappointment. Oh. Hey. Commander Shepard. Shaira. ¿La consorte? My idea of a long time is different than yours. Ay. What can I say? I put a lot of living into the last few years. Indeed. Do you have any advice for me this time? When? Muy buen consejo. Commander, have a drink. I think I once heard a rumor that you were leaving the Citadel. I did leave. Some so-called journalists made up stories about me. Because of their venom,
I retired to a little colony in the Celian Nebula. Why come back? Because I knew people here, and they needed comforting. And because one does not flee the heart of the galaxy in desperate times. Not because of some scoundrel with a video camera. Why, Commander, you keep coming over. What is a lady to think? I was wondering. Solo quiero exprimir los diálogos, no me intimides. No me pongas nervioso, por favor, gracias. By displaying compassion in every direction. And then trying just a little harder, and just a little longer, than anyone who is not a consort can possibly imagine. Now, if you'll excuse me, I have a potential client to attend to. Bueno, está bien. Me paro incómodamente observando. Bueno, vámonos. A ver, nada más. No, nada más, parece. ¡Epa, abogada! Have you ever tried to chase an ambulance? In a sky car, it's about the most dangerous thing you can do. Commander? I'll call you back. Potential client here. Enjoying the party? Like adrenaline in my heart. They're gonna have a fire breather on the bar later and shoot fireworks above the ward. Would fireworks even burn in a vacuum? It worked at New Year's. Whatever they did, it looked freaking nuclear. So are you Khan's lawyer? I represented the casino once. Brutality suit. What's Khan like? Intense. Scares the hell out of his staff. But every now and then, he does some charity, like this. Does that make up for it? If what I hear about him is true, not remotely. A veces dice Tamara teniendo flashback del Mass Effect. Sí. Tuvo linda esa visita, ¿eh? Like who? The council's gonna need lawyers like everyone else. You think I should defend the Citadel Council if they get sued? Who said anything about defense? Bueno, ya no dice más nada. Bien, nos quedaba entonces un turiano que estaba como por acá atrás y creo que ya. Upstairs. Whenever you're ready. Interesting. You're not mingling and you're not betting. What's your game? The name's Roland Quarn. The game, Commander Shepard, is hearts and minds. Oy. Care to elaborate? Most people in this casino are here for a good cause. Others are just here to be seen. Phonies, if you will. They have money they won't miss. Others, who are not myself, need it. So, the honorable thing to do is part them from this money. So you're a con man? Con men leave their marks angry. Con artists leave them smiling. Carita dice, Papu, me está diciendo que caíste en la ludopatía y además sos un manguito en las afueras. Y Defe me había dicho diálogos u otra cosa. Mirá cómo Liara desvió la mina. Debating whether I should report you to security. Oh, I like a good debate. Would you be so smug if I got you thrown out of here? Possibly. I'd like to see you explain my wicked motives right after you explain why you have a radio in your ear. Ay. Well, since I don't see you turning me in either, I gather you're no friend of Khan's. Khan doesn't have friends. Anyone who says otherwise is deluding themselves. So, is Khan part of your game tonight? No, I simply share... No. What do humans call it? I fleece his guests. Then there's no harm in telling me what his weaknesses are. I've studied him. He's ruthless and rich, but not very bright. Temperamental. Doesn't deal well with the unexpected. He's also used to letting other people handle things he doesn't understand. Like his security. That's quite an assessment. Do I owe you anything? No. We do what we do because they're wrongs that need righting. The wrongs I address are simply pettier than yours. Then I guess we know where we stand, Mr. Quarn. Enjoy the evening, Commander. Este es el NPC que más me ha gustado acá, ¿eh? Está muy bueno. Ah, ya no dice más nada, así. Yo por las dudas. Hola. Bueno. I see the security gate. Okay, that's great, but we gotta wait on that until I reach the end of the duct. A ver. No había visto esto. Relaciónate. The thing about Solarian parties is,
They all do it too well. I don't follow. My lab group on Surkesh. All Solarians but me, and all with damn near perfect memories. Oh, that could get awkward. Exactly. It was all about who burnt the cake 6 months ago, or arguments the two people continue when they meet up once a year. So they never let anything go. Yeah, it was constant one-upmanship. I couldn't keep pace with them if I wanted to. So you don't miss Surkesh at all? Not the humidity and not the lack of privacy. But the science was like nowhere else. Me suena mucho la voz de él. What didn't we? Food scanners for the Mucho me suena, no sé de dónde. Self-cleaning mating pools. Learned a lot, huh? For the mating pools, way more than I wanted to know. Hey again, back for more tales out of school? Sure. Andrew was just saying the Solarians came up with satellites that eat orbiting debris. So their space isn't all cluttered like ours. Nice trick. What won't they think of next? Hair extensions, I imagine. Ah, sos un genio, papu. Te dicen el bromas. Bueno, vámonos, ya está, ya hablamos con todos, así que vamos a la misión. Ahí voy, Brooks. Al fin se va a terminar tu spameada. Ahí voy, Brooks. Ahí estás. Pará que acá hay. Pará que acá arriba hay joda. Mirá. Ah, bueno. Mirá, bailando con la waifu. ¿Por qué estás tan lejos? Acerquémonos un poquito más. A ver si le puedo sacar una fotito. A ver. Mirá. Mirá. Ni idea de qué captura de qué miniatura le ponga. A lo mejor no le pongo ninguna. Pero se ve entretenido, Se ve divertido. Mirá. Bueno, ella no está en una pose ahora mismo bailando. Ahí, a ver. A ver. Mirá. Ah, bueno. Vámonos. Vámonos. ¿Por qué se cortó el diálogo? La concha de tu madre. Se cortó el diálogo y no me dijo nada. Se movió todo. A chuparte una pi. Se me movió el diálogo con el barman, loco. Anda a cagar. Lo corté sin querer y quedó Bugatti. Uy. Ah, no, un visionario, Viejo boludo. A ver qué me dice el viejo verde. Enjoying the party? Young people party. I drink. Tonight it's Rincall on the rocks. That stuff can put you down for the count. I just lost a staggering amount of income. This puts things in perspective. You need a few credits for a ride home or anything? Oh no, it's not like that. You know about all those Helium-3 facilities that are getting wiped out? I've flown by a few. Now, to put it in layman's terms, most of those facilities were mine. Che, si sos tan inteligente y tan millonario, ¿qué haces perdiendo en un casino como pelotudo, viejo? Sos muy... pero sos un reverendo boludo. I don't think I introduced myself. Jonah Ashland of Eldfell Ashland Energy? Shepard. Pretty fancy night out for someone worried about his financial future. It was my daughter Aisha's idea. She's got a good heart, though she's going through a little self-absorbed stage. You make it sound like she's trouble. My love for her is unlimited. She just gives me a lot of opportunities to prove it. But I'm pretty sure she can change. You don't bet against something like that. Not even here. Look at them all down there. 20 years ago, you'd have never seen a shindig like this. Humans and Turians together like it's nothing. Council species all concerned about the fate of Batarians. Everybody trying to have sex with the Asari. Ah, bueno. Just
seeing if you were awake. So, all these species in one room. Yes, nobody's afraid of each other anymore. If we win this thing, the galaxy's going to be a pretty great place. I'll drink to that. Bueno, vámonos. Ahora sí, a la misión, que había más cositas. A mí me gusta siempre, ya saben, que me gusta buscar siempre todo el contenido, cosita, conversación, entonces no pasa nada. Incluso, tal vez incluso el DLC a lo mejor no lo terminamos hoy, pero no importa. No me arrepiento de haber mirado todos los diálogos, todas las cositas. Okay, right. Just like we thought. There's an alarm on the grate. We'll have to bypass it. No te había visto bien, Brooks. It's a resonance emitter lens. It should let you see security grids and wiring. Good. I'll follow the wiring to a junction box, splice it, and disable the alarm. Yeah. Fingers crossed. The lens is working. Good. Follow the blue wiring. Dale. In case it needs to be said, don't try to bypass a camera while you're being watched. Me parece lo más lógico y correcto. Ahí dice, Tamara, si sos tan millonario exitoso, ¿qué haces perdiendo el tiempo en un casino? El viejo choto, si tú eres un agente humano y la mejor soldado de la galaxia, ¿qué haces perdiendo las carreras? Shepard, I'm sending a hack to your Omni tool. It will fool the camera, but it'll self-delete after a few seconds. Got it. O sea, ¿qué hago esto acá? The splice is in. Excelente. I've got the grate open, and in we go. Act casual. This could take a while. ¿Otra vez relación? Ah, no, pero no van a salir diálogos, no. Solamente. Ay, ¿por qué le brillan así los ojos a Tamara? ¿Qué carajos? Loco, alto miedo. ¿Por qué le brillan así los ojos? ¿Qué pasó? Loco, ¿por qué? ¿Será por las cosas que estamos haciendo de hackeo? Debe ser algo de eso, ¿no? Sí. Sí, los tiene muy brillosos. Sí, es por lo que estamos haciendo de... Ah, ya entendí lo de para ver los cables. Ya entendí. Para ver los cables, Sí, ya entendí. Me había asustado un poco, ya me entré a medio 8 horas, casi media directo, ya estoy medio quemado. Perturbador. Dice Álvaro, exactamente. Antes de terminar la misión hay que ganar algo, ¿no, papu? No podemos irnos sin una buena victoria en el bolsillo. No, esa es la mentalidad de los que pierden todo en el casino. No, una más, dale, hasta ganar. Gano una y me voy, no. Pasó. Don't panic. I'll get his attention. Excuse me. I think I saw someone doing drugs in the ladies' room. I see. Were you able to identify the substance used? Red sand. Dispatch, we've got a sand tripper in the bathrooms. Have they tried to compromise the games biotically? Unknown at this time. Moving to confront. Send backup. We're taking care of it, ma'am. Appreciate the help. You have a good night now. You're clear, Brooks. Thanks, Commander. I'll see if I can get to the panic room. And I'll get back to blending in. Slow and steady. We'll get to Khan. Charlando de chela, con las pibas. No quiero. Bueno, a ver, podemos jugar un poquitito. A ver, vamos a jugar un poquitito. Sí. Supongo que será este es el mismo juego que el 1, ¿no? Estás tirando, a ver. ¿Cómo era esto? A ver. A ver. Nos jugamos 750. Dale. 750. De 4 a 7.
Igual acá no es como en el otro, me la cambiaste un poquitito, mamagüevo. Anda a cagar. Nah, está todo amañado. Siempre gana la casa. Siempre gana la casa. ¿Cómo carajo me salgo de acá? Ahí está. Talk to me, Brooks. I've got a pressure pad and an obstruction. Toma agua, voy. I can't disable them from here. Okay, Edie, I need a tech solution. Brooks, stay put. We'll find some junctions and take down the sensors. Okay. Lleva la pareja de Follow the red wiring. Voy a ver. Acá. There's a junction by the roulette wheels, but it's in plain view of 2 guards. But you can do something, right? Because my legs are maybe sort of starting to fall asleep a little. Hang in there. We've got this. I can distract him. Tell me when. I saw a pickpocket working the crowd upstairs. Just a second, ma'am. I'll contact the surveillance desk. Point him. I think I did it. Excelente. The obstruction detector. And I think we're okay. Follow the red wiring. En eso ando, precioso. En eso ando. I'm at a I can junction. distract him. There's a Tell me camera when. and a guard. We'll just be here, trying not to cough. I bring greetings from the consort Shaira. She instructed me to schedule a session with you, free of charge. That's very kind, miss. But we have to clear all our, Excelente. Storage room, great. Time to hit the lock. Be careful, Brooks. Brooks? ¿Qué pasó? ¿La cagó? Infrared laser hooked up to a silent alarm. I didn't get it in time. Shepard, I'll call the Ay. response guard to say it was a false alarm, but you must stall him before he reaches Brooks. Hey! Just calm down. I'm trying to do 3 different things here. Barrows? Sir, we checked out the alarm in storage. It's nothing. Minor accident. Es Edie clonando la voz, me encantó. My end of shift. Now you. What'd you need? Oh, I'm sorry. Are you a security? I thought you were a friend of mine. You got the same suit. You. Enjoy your evening. You're clear, Brooks. Thanks, Commander. I'll see if I can get to the panic room. No, ya aprendí, a las máquinas no vuelvo. So to sum up, tomorrow Uy, no he starts visto esta with Help conversación. Dream Foundation, then it's blood drive, refugee camp, and hospital tour. Sounds like you turned pro. I try. Ms. Rios believes we have an obligation to the less fortunate. Of course. So how are you liking the Ah, se party? me salteó un diálogo antes de hablarlo, There's a pero bueno. party? Rios. I feel like I should know that name. I did a little acting. Then in the 70s during the Blitz, I was named Goodwill Ambassador for Refugees. So I guess this kind of thing doesn't really impress you. Me? No. For the people who can get clothes because you bought a ticket, much different story. Ms. Rios, it's getting late, and you have a full schedule ahead. Don't handle me, Noah. If I reach one more person before we leave, that's a family of 4 who can eat tomorrow. Reach how? The price of admission isn't the only help to give. If you drop some credits at the games, it goes straight to refugees. Have I told you today that you're beautiful, Ms. Rios? Ah, bueno. And I presume you mean on the inside.
No le hablé a todos, todavía Brooks no comenta nada. Habla algo más. Bueno, hablar entre comillas, porque esto ya les hablé. Okay, so now I think you just need to get to me. I'm on the other side of the security gate. Right. Have you bypassed the camera back there? Well, I got my side. Yours is still on, though. We need to finish this before someone comes by. Hang tight. I'll get to you. Esta no la hablé. Yellow wiring. Aishwarya Ashland. Y a esta yo no le hablé. I love roulette. Every minute is more exciting than the next. Should I point out the flaw in that statement? Loco, la cara es igual a Trainor. Oh, are you like one of those detail people? ¿Eso es una clon de Trainor? Have flaws, but that doesn't make them less valuable. Miss, where exactly were you educated? Oh, online. You can take these courses and it teaches you responsibility because you do the grading. You, tough girl? Perfect. I need an opinion on something from a B-lister or below. Houses with retractable roofs. Still in or too common? Your house has a retractable roof? Only the one on the Citadel. I gotta take care of it since the one on Earth got all Reaper-fied. Instead of remodeling, maybe you could invite a few refugees to come stay. Oh, I am totally on that. But finding the right one is hard, you know? So many of them don't have agents. Can't stay away, can you? What can I say? I'm a masochist. Eso es canon. Oh, no kidding! I'm a Scorpio! We'll get along great. Ay, no, estas de signo. Dice, ay, soy Scorpio, nos vamos a llevar bien. Porque somos las dos masoquistas, Dios mío. Vaya, terminó la conversación. Vámonos. Para allá. ¿Cómo en esa muerte? Bien, quedamos en 87 y como probablemente vamos a terminar... Se cortó el diálogo. Excelente. Probablemente quedemos en 87. Sí, hay que distraerlo. You look hungry. They have vat-grown swordfish in the restaurant. Shall I save you a bite? I wouldn't turn that down. Hey, who told you I like that fish? You have a good night now. Khan, I'm not here to threaten you. We need to talk. What the hell? I see this conversation will be strictly one-sided. Commander, there's a deletion order on the terminal. Damn it! Everything's been wiped. I don't know if it was him or the killer or... When I tripped that alarm, did I screw this up? What are you looking for? Mistakes. Thought so. Whoever it was had to do this fast. They wiped the terminal, but not the comm. Oh, so we can take the comm back to the safe house to scan it, or... Elijah, come crawling back. Guess again. You, I see you've recovered from flopping on the floor like a fish. ¿Eso es todo? You'll need to do better than that. The last guy that trash talked to me was a few kilometers taller than you. Brave. I thought as much, but it won't matter. You have nothing. All you can do is wait for the hammer to fall. Why do this? What did I do to you? I'm gonna take everything you have and everything you are. Damn it. Sorry, Commander. There wasn't enough time to trace the call. We're not finished. Pull out the data drives. The ones that got wiped? You think we can find something? With Edie, anything's possible. The sooner we get them to her, the sooner we can track down this threat. ¿Qué le pasa a Tamara? ¿Por qué Liberation es porque se había puesto algo para poder ver los cables eléctricos a través de las paredes y le brillaban los ojos? Yo también me asusté hasta que me di cuenta que era por eso. It wasn't a total loss. Brooks, work with Edie to see if there's anything useful on those drives. Here's hoping. I'll let you know what we find, Commander. Bueno,
Quedamos en 87 muertes, así que a una muerte nos quedamos, pero no llegué a la muerte 88. No llegué. No llegué, así que vamos a hablar con acá los compañeros y ya me voy, porque la verdad que nos hemos ido al carajo, casi 9 horas, hermano, me fui a la chota, pero bueno. Vamos a hablar con todos un poquito. Sounds like the mission ended with a hiccup. Well, I'm just glad our team made it back okay. Edie will get it done. Edie will get it done. No, sí, a una muerte. A una muerte. I am glad to see my physical proximity was not necessary to the success of the mission, Shepard. Let's see what you find before we call it a win. Hello, Shepard. Damn, Commander. You can't even attend a party without someone ending up dead. Now, if I can just find some chow around here, you'd think a pad like this would be stocked. Shepard. I could go for some food while we wait. Too bad you shot the hell out of the best sushi place in the Citadel, huh? Y dale con lo mismo, Did I ever tell you about my casino run-in with the Vorcha Mafia? 5,000 credits and a bottle of whiskey? Actually, never mind. Hasta él sabe que es tan poco interesante lo que va a decir. Y dice, olvídalo, papu. No, gracias. I hope Brooks and Edie can find something on the drive. Same here. Hey. A glamorous mission, but not our most successful. The next time we have a date, perhaps we should just stay in. Lo mismo pienso, Eliara, lo mismo pienso. Quédate el balcón para que cuando. Yo me dice, alabado sea el bug del primer Mass Effect para subir infinito la rebeldía del Paragon. ¡Jaja! ¡Picarón! Commander, instead of infiltrating the casino using a disguise, it would have been better to hold all the primitives hostage, threaten them with death, and shoot them until they give you. Ya vi que cada vez es más. Next time, I will gladly. Cada vez, en serio, es más un usuario de Twitter promedio. Pasa cualquier cosa y dice, yo lo que hubiera hecho es, y dice algo completamente ridículo. Me encanta Javik, me encanta. Es el típico usuario de Twitter, me encanta, me fascina. What's the matter, Shepard? Didn't want me as your date? Pero... Too much Krogan for you to handle? A lot of people have that problem. Most of them are dead. Pero Rex... Chao, me voy. Any life or death encounters with fish aquariums this time? No? Too bad. I can hear Vega's stomach rumbling. ¿Vas a seguir haciéndome chistes de acuarios todo el DLC en serio, Garros? Bueno. Si lo romancea... No. Bueno, ha llegado el momento de decir adiós por el día de hoy. No sé, Sakumi, si seguís por ahí, pero la apuesta terminó, ya el resultado está. No llegué a las 88 muertes, nos quedamos en 87. ¡Qué cosas, no! ¡Qué cosas! Pero bueno, vamos a guardar el DLC. Lamentablemente no lo terminaremos hoy, pues ya me pasé de vergas, me mamé, me turbo, me gamamé. Pero bueno, veremos si... Nadie ganó. ¿Cómo que nadie ganó? ¿Cómo que nadie...? Esperen un segundo. Para. Voy a ir abriendo el cocorete. Espera. Yo tengo una pregunta para hacerles. Ustedes me están diciendo... En serio, acá va en serio. Ustedes me están diciendo que nadie votó a favor mío. Nadie creyó que iba a terminar el directo con menos de 88 muertes. Nadie. Sí, dice Manuel, pero... Wow. Wow. Bueno. Está bien. Encima la apuesta no abarcaba los puestos... ¿Qué? 86 y 86. ¿Cómo que 86? Eso es menos de 88. No entiendo lo de los puestos. Eso es menos de 88. O sea, la cosa es más o menos de 88. 86 es menos. O sea, era A o B. Se podría haber dividido. Es verdad que se podría haber dividido. Pero
Papu, yo no voté en tu contra, no voté. Nah, voto en blanco es trampa, papu. Voto en blanco es trampa. Nah. Aunque hubiera estado bueno eso que decía Urban de poner un 87. Moría 87, justo una menos, ¿viste? Pero no, es muy rebuscado. Es más fácil dos opciones. Más de 88 o menos de 88. Pero bueno, vamos a ir abriendo esto. Taca, tiki, tucu. A ver, pero bueno, ¿qué les pareció Kaidan hasta ahora en el DLC? Las anécdotas que iba a contar y que no contó, los diálogos que ha tenido en la Normandy, ¿qué les ha parecido hasta ahora? ¿Qué les ha parecido? Vamos para el cucorete. Ahí está, bueno, mañana se llegan. Eso lamentablemente es verdad. Mañana llegaremos a 88, eso es un hecho, lamentablemente es un hecho. Pero bueno, vamos a venirnos a la musiquita de despedida, ya saben. Signo de exclamación, Kukuro, para la despedida. Gracias por haberme acompañado en el Directete del día de hoy. Extensible, autoextendido, mega turbo, hiper larguete, casi prácticamente 9 horas. Tengo los ojos directamente calcinados. Más o menos que calcinados. Pero bueno, gracias a quienes los ven resubidos en YouTube, a los que se toman el tiempo de dejar un comentario, muchísimas gracias. A los miembros de YouTube, muchísimas gracias también. Acá los subs de Twitch, a la gente que me está acompañando ahora mismo. A ver, vamos a ver, ¿quién está en el cucorete? Señor Defe, muchísimas gracias. No solamente por estar acá, señor Defe, porque hoy se ha turbo, mega, hiper mamado Defe. Muchísimas gracias por todos los bits que ha dado, señor Defe. Muchísimas gracias por todas las donaciones que ha dado de PayPal, señor Defe. Muchísimas gracias por hacerme decir Onicha, Nia y toda la verga que tuve que decir. Muchísimas gracias, Defe. Muchísimas gracias también al señor Wolf que me dio sus bolas. Me dio 10 de sus bolas hoy. Muchísimas gracias. En el arbolito, obviamente. Muchísimas gracias, señor... ¿Cómo es? Señor Wolf por el apoyo, muchísimas gracias también. Señor Jaritos que anda por acá con el buen gusanete. Muchísimas gracias también. Señora Mason, que es Patricio Estrella también. Muchísimas gracias, señora Mason. Muchísimas gracias, señor Álvaro también, que estamos desde el comienzo prácticamente, señor Álvaro. Muchísimas gracias. Señor Urban también. A Louis Fisher también, que se ha pasado también. Muchísimas gracias. Siempre buena onda. El buen señor Louis Fisher. Nia, descansa, Nia, dice Rey. Pero Rey, ¿por qué no estás acá, Rey? Casi no te saludo porque no estás en el Kokoro. ¿Qué es esa traición? Me estás clipeando, troleándome y no estás en el Kokoro. Tu prioridad es trolearme, Riz. Ya lo tengo bien claro. Ya estoy empezando a entender cómo funciona. Bueno, muchísimas gracias por estar, Riz. Cero también que se ha pasado. Bueno, ha intentado no spoilearse claramente. Pero gracias también. Estoy corriendo. ¿Cómo estás corriendo? No te vi. Ah, estoy ciego. Encima que te estoy toxiqueando, estoy ciego y no te veo, ¿qué estás ahí? Pero bueno, gracias Riz, Sakumin también por las agüitas, Ayumix, Manuel Nero, Jonue que salió de Detroit, por lo que estoy viendo ahí, está con el sable de los malos de Star Wars. ¿Quién más que se ha pasado? Bueno, Word 3 también, muchísimas gracias Word 3 porque ha dado bits también hoy. Muchísimas gracias por el apoyo, buen señor. Gracias por el apoyo al canal. Me hizo matarme, Word 3 me hizo matarme cuando me queda un solo enemigo para terminar la parte, pero bueno. Gracias a Zip también que se ha pasado, que ha dado raid. Gracias lo voy a tener que decir, pero gracias a también por la donación anónima, que seguramente era DF, creo que dijo de nada, así que creo que sí fue él, me hizo decir caí en la trampa. Pero bueno, no me ves porque es mi color, ¿verdad? No, no apareces, bueno, tarda un huevo en aparecer. Pero bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias. Ahí estás, mira. Ah. Color Detroit. Ahí te vi. Bueno, muchísimas gracias a todos por la compañía. Un gustazo jugar hoy también acompañado de ustedes. Veremos si todo sale bien mañana. Si todo sale bien, esperemos. Mañana nos volveremos a encontrar. Y bueno, supongo que terminaremos el DLC. Hay una cosita que me gustaría intentar hacer. Vamos a ver si puedo o no. Me gustaría intentar hacerlo en directo, pero vamos a ver. Porque es bastante complicado la dificultad que estoy jugando, así que vamos a ver si me sale o no. Por lo manco que por los virus, que se me puede complicar un poquito. Pero bueno, veremos. Mañana se acabará todo. ¿Quién sabe? A lo mejor me caga y sale 9 partes en vez de 8. Pero bueno, gracias por ver y nos estaremos viendo. ¿Cuándo nos vemos? Pará. ¿Qué habían opinado cuando les pregunté por Kaidan? Han dicho, espera, para que no me había distraído, no escuché.
Es una planta. ¿Quién? Dice River. Ah, le tiene mucho cariño, ¿no? Le tiene mucho cariño. ¿Qué animal? Nah, ¿qué es ese? Bueno, veo que lo quieren mucho a Kaidan. Pero bueno, gracias por ver y nos estaremos viendo cuando nos veamos.